finais de abril. Por causa do famoso apagón, pois non se celebrou, incluso algún ponente, que agradezco moito tamén a súa presenza aquí, quedou encerrado nun avión, cando estaba de viaxe para Galicia, para poder estar con todos nós. Darvos as gracias polo voso compromiso e tamén agradecer o traballo que van a desenvolver os ponentes en esta xornada. Creo que é moi importante que referentes, tanto nacionais como internacionais, no ámbito da inclusión, poidan compartir con todos nós pois a importancia e a trascendencia que ten favorecer, impulsar toda a diversidade que ten que ver co mundo da inclusión e todo o bo que nos poden transmitir e que, sin duda, vamos a aprender de todos eles. Eu quixera tamén agradecer a presencia de todos os membros da comunidade educativa que estades aquí, profesores, directores, orientadores, membros inspectores, membros dos equipos específicos, é dicir, todo o amplo conglomerado que ten que ver co funcionamento do propio sistema e, por suposto, os membros da Dirección Xeral, que a súa directora xeral á cabeza. E, moi especialmente, quero agradecer tamén a presencia de representantes de diferentes colectivos que traballan no mundo da diversidade, que traballan no mundo da atención á diversidade e da inclusión. Aproximadamente, creo que 26 colectivos nos acompañan, e creo que é moi importante que traballemos man a man, tanto a sociedade civil, que vos representades, os colectivos máis especializados en función de cada diversidade concreta, xunto co grosso da comunidade educativa que día a día tamén traballan para favorecer a inclusión. Creo que é obvio, e todos os presentes estamos seguros e concienciados da importancia que ten favorecer a inclusión. A sociedade, todos o sabemos, non é perfecta e hai unha enorme diversidade, cada vez unha maior diversidade nas familias e no sistema educativo. E é obvio que temos que dar resposta, temos que dar a resposta máis acaecida á diversidade concreta, ás cuestións concretas, ás problemáticas concretas de cada un dos nosos nenos e das nosas nenas, cunha premisa básica de axudar máis a quen máis o precisa, de axudar máis a aqueles alumnos, a aqueles alumnas que, por diferentes motivos, teñen máis dificultades para desenvolver o seu proceso de aprendizaxe en comparación co sistema xeral. O sistema educativo é unha enorme maquinaria organizativa. As macrocifras as coñeceres perfectamente. Máis de 1.000 centros, 12.000 aulas, 32.000, casi 31.000 e pico profesores. É un sistema moi complexo que ten uns criterios, debe ter uns criterios organizativos que nos permitan, que nos posibiliten organizados, senón sería un auténtico caos, sería tremendamente complexo poder organizar un sistema tan amplo. Dentro dese sistema temos que incluir cada vez máis e con máis intensidade a diversidade como un dos valores que afortunadamente, dende xa fai moito tempo, o sistema educativo galego o ten absolutamente interiorizado. Se un repasa a evolución dos últimos anos, se un mira para atrás 10, 15 anos, vemos como a inclusión, a atención á diversidade, no sentido máis amplo da palabra, ten avanzado dun xeito notabilísimo, ten dado pasos moi fortes. Tamén é certo que nos quedan moitísimas cousas por facer. E tamén é certo que a inclusión é un proceso constante e un proceso que exixe unha adicación e unha planificación constante por parte de todo o sistema educativo e, por suposto, coa colaboración e a complicidade positiva dos colectivos que estades traballando día a día na mesma, coas familias, cos nenos, cas nenas, cas persoas que están nos vosos colectivos. Temos feito moito, queda moitísimo por facer e por eso unha xornada deste tipo ten sentido para darnos ferramentas, para darnos métodos, para transmitirnos como podemos mellorar o noso traballo día a día. En moitas ocasións se centra o discurso en cifras. Se temos tantos PT, se temos tantos AERES, se hai tantos orientadores, eu creo que iso está ben, é unha parte
é unha parte, digamos, do proceso para favorecer a inclusión, pero tamén entendemos na Consellería que a inclusión é moito máis ampla. É que temos que diseñar ferramentas pedagóxicas, temos que diseñar tamén programas específicos que estén orientados claramente a unha inclusión real. Este ano, e aquí hai algúns colectivos que están participando, puxemos en marcha un programa no ámbito da formación profesional orientado a aqueles colectivos ou aquelas persoas que teñen unha serie de características especiales e adaptamos ciclos de formación profesional básica para dotados de competencias, de destrezas, de posibilidades reales de insertarse no mundo laboral. Temos xa algunha experiencia moi positiva, están funcionando, penso que funcionando ben, e van a funcionar moito mellor tamén cos propios colectivos, e é algo que creo que xa sabedes, dentro do plan de formación deste ano académico, puxemos en marcha tamén formacións especializadas impartidas por as propias asociacións. Creo que todo isto hai que velo cunha perspectiva integral, cunha perspectiva global, e sempre tendo por diante a realidade e tendo por diante o obxectivo. O obxectivo, sen dúbida algunha, é, e repito, axudar ao que máis o precisa, intentar dar resposta ás necesidades e ás características de cada un dos alumnos. Non hai dous alumnos con diversidade igual. As atencións tamén deben ser diferentes. Nós entendemos que, por exemplo, a integración na aula ordinaria é importante, pero tamén para algunhas familias e para algúns alumnos que elixen libremente escolarizarse en centro de educación especial, tamén temos que darlle resposta e, por suposto, ambos modelos deben compatibilizarse e son necesarios para dar unha mellor atención, e pensamos claramente que a inclusión, a integración, a atención á diversidade é un proceso sempre inacabado, pero é un proceso no cual, gracias ao voso traballo, temos andado moito. Queda moito por andar, nos queda moito por mellorar, temos que seguir formándonos, seguir diseñando instrumentos, ferramentas, temos que seguir, en definitiva, dando pasos para axudar a aqueles alumnos que máis o precisan, que ninguén quede realmente, que ninguén quede atrás, e intentar que a nosa escola sea un lugar onde aqueles alumnos coa diversidade que sexan podan atopar oportunidades e podan atopar un desenvolvemento, sobre todo, de cara ao futuro. Moitas gracias a todos e agardo que teñades unha moi boa xornada e que o que aprendamos aquí, o traslademos ás nosas aulas, que en definitiva é o noso traballo. Moitas gracias. Moitísimas grazas. Así é, hoxe imos aprender moito, 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 e sobre todo de algún xeito empaparnos ben desas experiencias que moitas veces é esa maior aprendizaxe. Antes de comezar co primeiro relator que xa nos está acompañando, somos uns verdadeiros privilexiados de poder escoitalo, queríamos dar dous datos. Un é que temos wifi. Entón, se aínda non a tedes, podedes tomar nota, porque é verdade que, por exemplo, aquí abaixo, polo menos a miña cobertura vai regulín, así que seguramente se tomades nota desta información ao longo do día vai vos ser útil. E, en segundo lugar, seguramente, se aínda non o collestes ou nas bolsas ou no exterior, está o programa. Ben, no programa hai un QR, un código QR, no que tamén poderedes ter a traducción simultánea, porque o noso primeiro relator vai nos falar en inglés, seguramente a moitos non vos fará falla, pero, bueno, é unha opción máis que podemos ter para escoitalo máis cómodamente. Ben, pois vou vos presentar a Mel Ensko. Ele é catedrático emérito da Universidade de Manchester, catedrático de Educación da Universidade de Glasgow e profesor adxunto da Universidade Tecnolóxica de Queensland. Ademais, é experto mundial en inclusión e en equidade. Tanto é así que recentemente recibiu o Premio a Igualdade na Educación 2025 outorgado pola VERA, que é a Asociación Británica de Investigación Educativa. Este galardón o que fai realmente é recoñecer a súa excepcional e constante contribución á equidade, á diversidade e á inclusión na educación, que é precisamente
precisamente do que hoxe vai falar aquí e o que nos vai traer tamén son as experiencias internacionais que de algún xeito seguramente serán inspiradoras para todos nós. Leva dedicando décadas a liderar cambios prácticos baseados na investigación en contextos locais, nacionais e internacionais, e o seu traballo replantexa a inclusión como unha responsabilidade sistémica centrada en eliminar as barreiras na aprendizaxe global de todo o alumnado. Ten liderado importantes iniciativas, como por exemplo menciono dúas, Desafío do Gran Manchester ou o Desafío Escolar Saimbru, que melloran significativamente os resultados dos estudantes a fomentar a colaboración e o construir sistemas escolares que sexan autosuficientes. Internacionalmente, ademais, ten colaborado coa UNESCO, coa Organización dos Estados Americanos para promover a educación inclusiva e hoxe somos uns privilexiados porque imos aprender moitísimo desas experiencias que nos vai transmitir. Así que penso que imos recibilo cun fortísimo aplauso. Así que, Mel, welcome. Thank you. Okay, well, good morning. It's wonderful to be here in this beautiful theatre and in this wonderful city of Santiago, and I look forward to speaking to you through the interpreter. I have special needs in this classroom, so I need to have help in order to communicate with you. The agenda that I'm going to talk about is a global agenda, and I want to explain why this is so important and why your work within this global change agenda is so important. I think many of you are support teachers working to support individual children. What I want to say to you this morning is that as well as doing that, you have to see yourself as agents of change. You have to see yourself as working with other people to develop your schools in ways that can help them to reach all the children and young people that you serve. So a global agenda within which you are change agents, people who are trying to change and improve the system. What I'm going to do is draw on experiences from different parts of the world to make you think about your role as change agents. Over the last 30 years, I've been fortunate enough to work with schools and education systems in different parts of the world, as well as in my own country, mainly through my work as a consultant to UNESCO. UNESCO is the main United Nations organization concerned with education. So I'm going to draw on international experiences, not to tell you what to do, but to make you think about what you do and think about what else you might do. So my title, as you see, is about promoting inclusive education, and I'm going to draw on international experiences. The global agenda for change in relation to this agenda started in 1990. In 1990, there was a major world conference held in the city of Jomtien in Thailand. The conference was drawn together because at that time there was seen to be a crisis around the world regarding education and schools. At that time, there were millions of children who literally did not receive any education at all. So the conference, which was attended by leaders from almost every country of the world, including your country and mine, was to address the agenda of education for all. Now, I like that title. It speaks to everybody. It's simple and clear. The problem is people like me tend to introduce jargon. Inclusive education. I'm going to talk about equity. These are not words that speak to lots of people. They act as a barrier. Education for all is what we're here to talk about. Now, the sad thing is that here we are now, 35 years since that conference, 35 years. And at this moment, very recently, United Nations organizations announced that currently 270 million children around the world
literally receive no formal education. 270 million children never go to school, never meet a teacher, because where they live, there are no schools and there are no teachers. The children in this photograph are part of the 270 million children. They live on a poor part of a city in India, a poor part of the city made up of homemade houses. We would call it a shanty town in English. In Latin America, they would call it a favela. Homemade, simple houses. And there was no school. There were no teachers. What happened was, a committee of parents were formed. Or to be more accurate, a committee of mothers was formed. And that might be significant. This group of mothers knew nothing about the global agenda, but they just wanted their children to have education. They believed in the idea of education. So they collected some money, not very much. They had the help of a local charity, and they built a classroom. And that thing that you can see at the back of the picture is the classroom that they built. Very simple, not like a classroom here in Galicia, not like a classroom in my country, in England, but this was the classroom that the mothers built. Standing in front of the classroom are the little children who for the first time are going to go to school. Like all children who are going to school for the first time, some of them look happy, some of them look, they're not sure, and some of them look scared. That's what happens with all children when they go to school for the first time, in your school as well as this one. Standing in the shadows are two women. One of the women is the chair of the committee that built the classroom, the mother who chaired that group. The other woman is a teacher, because once there was a classroom, the local government appointed a teacher to teach the children. Now, I tell you this story, which is miles from our experience, for two reasons. The first reason is to remind us that in your country and mine, we are at the luxury end of the global education system. The buildings that you have, the resources you have, the human resources you have, are beyond the imagination of the majority of the world. So the implication of that is that we, you and me, in our countries, have to make sure that we make everything possible of the human resources we've got, as well as the physical resources. Much of today, what I want to say to you is about making better use of resources, especially human resources. And that's the other message that I take from this picture. These parents, these mothers, had a collective will. They wanted their children to have education, and they made them have education. They did the job of getting education. Now, that's the most important message I want to give you today. We can have education for all. We can have inclusive education for all if we have the collective will to make it happen. It's about working together with other people. It's a simple message, but it's difficult to put into action. So that's what I'm asking you to think about, the use of human resources. I'm having trouble with this. Following the 1990 conference, there's been a lot of activity around the world about the idea of education for all. One of the most important activities happened here in Spain, in the city of Salamanca. In 1994, just over 30 years ago, a conference was held in Salamanca of representatives of governments and voluntary organisations. The conference addressed the question,
What is the role of special needs education in the context of education for all? What is the role of special needs education in the context of education for all? Now, the fact that that conference was held is an indication of a major problem that we still have in thinking about this agenda. If in 1990 almost every government in the world had agreed to the idea of education for all, why did we need another conference 4 years later? Did education for all mean education for almost all, but then there is another group of children who are different and separate? That's the history that you all brought with you into this room, me too. That in our countries, as education developed, there were always some children who were separate and treated in a different way. So that was what this conference was held to address. How can education for all mean all children? It led to a statement, the Salamanca Declaration, that has been enormously influential amongst countries around the world. It gives us a flavour of what today is about. It argues that schools with an inclusive orientation, it's a strange phrase that, an inclusive orientation, are means of combating discriminatory attitudes and building inclusive societies. Now, this is something I want you to think about. I'm saying to you, your job as teachers is the most important job in our society. Now, when I say that to teachers in my country, I can see some of them smiling and smirking. You're saying that ours is the most important job in society? Have you seen how much I get paid? Is this an indication we are the most important job? But I put this to you, colleagues. What could be more important than preparing the next generation of citizens to create a society which is welcoming and respectful of differences? Of course, your job is about teaching reading and maths and science, but more importantly, your job is about helping children to live together and learn together and value one another. That's why your job is so important. So this is not just about schools, it's about the development of inclusive societies. The statement, the Salamanca statement, goes on to say, these schools are likely to benefit all children. Schools with an inclusive orientation, that's their phrase, are likely to benefit all children. That's central to my message. A movement towards inclusion is a way of improving schools for all. The changes that will be needed to create more inclusive learning environments will benefit all children. It's a radical argument. It's not simple. It's not something we can do quickly. But I've seen enough examples in my country, in your country, in different parts of Spain, and in different parts of the world to know that when schools move in an inclusive direction, the changes they make will benefit all the children. The implication, therefore, your work as agents of change are about particular groups of children, I know, but they're also about developing schools that are better for all the children. Indeed, schools that are better for everybody involved, including the adults and the families. So that's why I'm saying your work is a radical role within the development of the education system. Now, when I say that to people, developing inclusive education, inclusive schools will benefit all children, I know that many people find that difficult to understand. Are you saying that if we move in an inclusive direction, the schools will be better for everybody? And I say yes. They say, well, that's not very likely. If we have to spend time with children who need a lot of extra help, that will distract from the majority.
I've seen enough examples to know that it's possible. It's not easy. As I said earlier, it's not something that can be done quickly, but that's what we're here to talk about, the development of schools for all. After Salamanca, there were a whole series of further global debates about this agenda. And it led in 2015 to the development of 17 Sustainable Development Goals. And almost every country of the world, their governments, signed up to these 17 development goals. Sustainable Development Goal 4 is about education. Right? And the argument that's been put forward is that if countries can improve the quality of education, that will help to achieve all the other Sustainable Development Goals, which are about economic development, about social development, about democracy. So that same argument, education is the key to the development of more successful, more caring societies. From Sustainable Development Goal 4 emerged a policy, Education 2030, and we're creeping towards 2030, which argues that inclusion and equity are the cornerstone of a transformative agenda. So what we're talking about is a transformative agenda, making changes in the school system which will lead to big differences for all children. It goes on to say that we, in this case, this was almost every government in the world, commit ourselves to making sure that no children are left behind. No children are left behind. So our focus here today is surely on certain vulnerable children, but on making sure that no children are left behind. In 2017, as part of my work with UNESCO, I worked with a group of international experts, one of which came from Spain, and we developed this guide. It's called A Guide for Ensuring Inclusion and Equity in Education. You can access it freely on the UNESCO website in Spanish. The group that met to develop this guide came up with a kind of motto, a principle that I think sums up what I've said so far. Every student matters, and every student matters equally. I want you to think about your schools. Is it true that in your school every student is valued and every student is valued equally? That's the transformative agenda that all this global material is arguing for. So, with all of that in mind, reminding you that you're part of a global movement, your work in your school is part of a global movement, I want to think aloud about this question. How can we promote inclusion and equity in our schools? Inclusion and equity, every student matters and matters equally. I'm going to take you on a journey around the world. We're going to visit some schools and visit some classrooms in very different places that I hope will make you think as they've made me think. So we're going on a lot of journeys, a lot of flights, but of course along the way there may be some turbulence. If you've been on a plane, you will remember sometimes the pilot says, "Fasten your seatbelts because there may be turbulence." Now, what I'm going to say, some of it may seem a little bit strange. You may not agree with some of it. Some of it may challenge you. So you're likely to experience a degree of turbulence as we visit different places. Okay, where are we going? The first stop is China. As part of my work with UNESCO some years ago, I collaborated with a research institute in Beijing. And as part of that
project, we were trying to support schools and teachers in developing more inclusive ways of working. When I arrived in Beijing, I was greeted in a very warm and friendly way. The Chinese are very welcoming people. I was greeted and I had an explanation as to what my role would be. I was told that I was to be introduced as an international expert. And I was given a guide in English which said, "A Guide for International Experts." I found that quite uncomfortable. The idea that people were going to be told, this is Mel, he's an international expert. It was kind of uncomfortable for me. Anyway, as soon as possible, it was arranged that I could visit some schools in and around the Beijing area. And as you will see, as I go on my visits around schools, I take photographs. I'm not a very good photographer, so I apologize for that. But I take these photographs to remind me of my experiences. Immediately when I went to the first school in China, I had a shock. I went into the classroom with an interpreter, of course, and I looked around and I realized that there were 70 children in the classroom. 70 children in the classroom. And I'm looking around and I'm thinking, I'm an international expert. These people are going to help me, ask me to give them advice as to how to make their lessons more inclusive. And there are 70 children in the classroom. In the United Kingdom, sometimes we have 30 children and we complain it's too many. But here I was faced with 70 children. And I'm thinking, what am I going to say? What advice can I give them? Anyway, I watched, and with the help of the interpreter, I listened to what was going on. I noticed, for example, that the teachers were very good at using questions to engage their children. They used questions a lot. When they asked questions, often the children would answer the question together, like a choir, responding together. And then, every so often, individual children were asked to answer the question. And they did so by putting their hand up. Now, this is interesting. Look at the way they put their hand up. It's like a salute, like a military salute. Now, this is interesting. As I go in classrooms around the world, it always looks very similar, but then the details show differences. I used to work in Romania, in Eastern Europe, and there the children did this. In my country, children do that. What do they do here? Oh, even a salute, yeah, more like this, yeah. Schools and classrooms are very similar, but the details are different. As I watched this process, somebody over here has got a finger up, okay? That must be from another part of Galicia, I think. As I watched and listened, I noticed something interesting. The teachers would ask individual children who put their hands up, but then sometimes the teachers would ask children who did not put their hand up. And it occurred to me that this was a way of trying to make the lesson more inclusive. Even if you don't put your hand up, the teacher might ask you to answer the question. So you've got to listen. You've got to be engaged. A simple technique, no complicated theory here, just good practice of what teachers do in order to engage all of their children. As I talked to the teachers during the day, they told me about other things. They explained that it was normal in their school that if a child was having difficulty, the other children would help them. And I saw in the break times and lunch times little groups of children working together, with the more successful learners helping the other children to make progress. The teacher said, we've got to march forward together. Again, a kind of military imagery.
When I asked about this, the teacher said, well, this is part of our tradition. In China, we're expected to help one another in the family, in the village, in the community, and in the school. It's an expectation. Now, that's not an expectation in my country. Parents send their children to school not to collaborate, but to compete. It's a different tradition, a different culture, if you like. To give an indication, if you go into McDonald's in Beijing or Hong Kong or Singapore, you're likely to see little notices on the wall. The notices say, no studying. Now, if you come into McDonald's in Manchester, we don't have those notices. We don't see a need for those notices. The reason that happens in those big Chinese cities is that many people live in very crowded apartments. And the children want to learn together, and they want to help one another. So they go to tea shops, they go to fast food restaurants, they go to the railway station, they go to the library to help one another. So what I'm saying to you is, if we are to make progress in relation to inclusive education, we have to start from the best practice that exists within your school. I want you to think about the teachers that you know in your school. My guess is that some of them are very good at involving all the children. What is it they do? What can we learn from them? I think that the way forward in terms of developing inclusive schools is to build on the best practice that's there. It's not so much about looking outwards. I'm not opposed to that. On a day like this is very valuable to learn from one another, but it's looking inwards, building on the best practice that's there, getting teachers to learn from each other, moving knowledge around. Okay, fasten your seatbelts. We're going to Africa, I hope. I'm having technical problems here. This is a classroom in Ghana, in Africa. Ghana is a small country on the equator, by the ocean. It's very hot and it's very steamy. The situation is very different here. The class size is very small, as you could see. There aren't that many children in the class. The physical resources are very primitive. I saw some of the children bringing chairs on their head in the morning because there weren't enough chairs in the school. There's one student, a girl in a blue top, who is obviously much older than the rest of the children. I didn't find out who she was and why she was there. I guessed she was resitting the grade, but I don't know. The building is very simple. There are no windows, just spaces. It's extremely hot. And of course, if there is a visitor, particularly if the visitor has white skin, then people from the village come to have a look at what's going on. I talked to the teachers and I said who I was and that I come from the United Kingdom on behalf of UNESCO. And my task was to help them to make their lessons better for all the children. I said to them, what can I do to help you, do you think? And immediately they said, just give us more books. And they explained that they only had one book for the lesson. They couldn't give books to all the children. There was only one book. And so if they wanted the children to read the book, they had to read it for them. And I thought to myself, what an unfair world we live in. What did it cost to fly me from the United Kingdom? How many books could that money buy for these teachers here in Ghana? Anyway, that's the unfair world we live in. As I went around the school, I noticed this student. He had quite a severe physical impairment in one of his legs. Somebody told me that his father had made this stick so he could walk around within the school. I followed the boy into his classroom. When I got a chance, I said to the teacher,
how is it that this boy comes to your school? But he didn't understand my question, so I said, why does this boy come to your school? And he said to me, where else would he go? You see, I was asking a question from my country. It could be, in my country, this boy might be in some kind of special class or special school. But in this country, in this situation, this is the village school. All the children in the village go to the school. All the teachers live in the village, are part of the school community. And so it's a school for all. The teacher said sometimes it's a difficulty. For example, when we do physical education and games, but the other children help him. And I think that's an important message, and I'll come back to it in a moment. The other children help him. So from an experience like this, in a very poor part of the world, I take another lesson for you to think about. This idea of inclusive education, education for inclusion and equity, is about how we see differences. Are differences problems to be fixed? Sometimes they are. Or are differences an invitation to innovate, to think about what else we can do to reach the children we're not reaching at the moment? So I'm suggesting that differences can stimulate innovation. I come from the city of Manchester. You will know it's the most important city in the world, of course. Why is it the most important city in the world? Because, of course, of football. I think you have some football in Spain, I don't know, but, Manchester, a big post-industrial city. In our schools in Manchester, we know from research 150 languages are spoken amongst the children. 150 languages. 60% of Manchester children are bilingual. They speak a different language in the home than in the classroom. We used to think this was a massive problem, and of course it can be a problem. But what we've learned over the last 20 years is that this is also a stimulus to innovation. And as a result of the system maturing and schools becoming better at dealing with this issue, then our education system has improved significantly and is recognised as one of the most successful education systems in England. So how we see difference is crucial. Okay, where next? We're coming back to Europe. This is a school near to the capital city of Vienna in Austria. It's just before Christmas. As you see, it's been snowing. It's a beautiful sight. And again, I'm visiting a classroom, a school. In the school, I met something different again. Fantastic resources. Look at the furniture, look at the equipment. There are 17 children in the classroom. This should be what it looks like in every country of the world, in China, in Ghana. This is what our children deserve. Quality learning environments. As I listen to the teacher, through an interpreter again, I hear the teacher explain that they're going to do a project about the new year. And they're going to make calendars to take home. And he talks about what is a calendar, why do you have them? And then the children start work and they make their calendars. As you can see, it's a very relaxed, engaging environment. As I watched the lesson, I realized there was something else happening. Now, this may be a moment of turbulence in this room, so fasten your seatbelts. What I saw happening was that sitting at the back of the room was a boy. Sitting with him was an adult. I found out later that this boy had been labelled within the Austrian policy as having special educational needs.
And because he'd been so categorized, he was allocated a support teacher. As I watched the lesson, the support teacher worked with his student, giving him a similar task and talking to him about how we do the task. Now, in some ways, this is wonderful. This is what parents want. Additional help, additional support. It's very expensive. But as I watch and listen, my view is that this is going wrong. A strategy that is meant to create inclusion is creating a new kind of segregation within the classroom. This extra teacher is creating a barrier to this student in order that he might learn with and from the other children and contribute to what the other children are doing. Segregation within the classroom. I hope you're thinking about this. So what do I learn from this experience? My third lesson really is that we have to identify and address barriers to the participation and learning of some children. Barriers can take many forms. The curriculum can be a barrier if it's not designed with all children in mind. The assessment system can be a barrier if it doesn't celebrate the progress of every child, some of whom may be making very slow progress. Our teaching methods can be a barrier if we don't know how to design and manage a lesson where all children can participate. And our use of extra resources, human resources, can be a barrier. Not intended, but it can be a barrier. You think about the possibilities. Having 2 teachers in the classroom, there are all sorts of things that could happen. They could plan together, they could team teach, they could learn from one another in a way that would benefit all children. So I'm talking about barriers in the context. Now, this is a crucial point. I am not talking about barriers within children. That's the old thinking. That's the thinking of the world of special education. That's where I came from. I was a special education teacher. I was a director of a special education school in England. The tradition of that world is to try to find out what's wrong with the child so you fix the child. This new thinking, this new global thinking, is transformative, remember. It's asking the question, what are the barriers that we can work together to address to make the environment better for all children, including those who are particularly vulnerable? Okay, where are we going next? We're going back to Asia. This is a school in the Socialist Republic of Laos. When I used to go there, and I've not been for a while, the country was quite isolated. It was quite difficult to get there because of its socialist government tradition. So the country was cut off from a lot of thinking around the world. I was taken to a school in the capital city of Vientiane. And there, as usual, I watched lessons. In this particular lesson, a young male teacher explained that they were going to talk about nature. And he'd drawn a picture of trees and birds and flowers. And he explained these were the things that are outside our school in the local area. He talked for about 10 minutes. And then he wrote a question on the board. And he said, I want you to work in your groups talking about this question. Immediately, the children turned around and started talking. It was clear that they had done it before. They knew how to work in groups. They knew how to organize themselves. The classroom was transformed. This classroom where the children were sitting silently, listening, or maybe not listening,
was now a place of active learning. Look at the body language of these children. Look at their faces. They're engaging with each other. They're learning together. One of the boys has got a pen and he's recording what they have decided. Now, this fairly young teacher knew nothing about the research that comes from the Western world. He would not know about that. But if he did, he would know that this is the right thing to do. If you want better learning in your school, more successful learning, then at certain times of the week, at appropriate moments, children can help one another. They can learn together, they can teach one another. Children are a resource for supporting one another's learning. So this is a strategy for improving standards, for improving learning for all. It's a school improvement strategy, if you will. In the West, we call it cooperative learning. It has to be done well and carefully. It's not just sit around and talk. It's carefully planned. And this teacher had the skill to make that happen. But then there's some other research which is particularly relevant to us this morning. What we know from research is if you want to integrate a child into a classroom, maybe a child who is new, maybe a child who has been ill, maybe a child who has been in some kind of special education facility, then you need to put them in a classroom like this. You need to put them in a classroom where just occasionally the children learn together and support one another. If you put the child into a classroom where the children are sitting in rows, silent for the day, then they will be segregated. Children are themselves a resource for inclusion. If we have the skill to plan and manage lessons to make that happen. So here's the point I'm making again. A strategy which will improve standards for all children will also create an inclusive learning environment. So my fourth lesson is this. Moving in an inclusive direction is about making use of human resources. The teacher is the most important resource. If there's a support teacher, there's another resource. But the children themselves, if teachers know how well to use that resource, can be a valuable way of creating a more effective, inclusive learning environment. Okay, we're getting there towards the end of my journey. The next place we're going is the capital city of India, New Delhi. On my first visit to New Delhi, I had an expectation that the lessons would be very formal. The children would be sitting in rows, in silence. The teachers would be doing all the talking. And I was taken to this school. It's a government school in a very poor part of the city. And I was taken and I was asked to spend the day going around the lessons. What I saw amazed me. I saw the most fantastic, inclusive teaching. Active, collaborative, children engaged in a positive way. So, for example, this lesson was a lesson about the roles of members of the family. The children worked in groups. There you go again, the same idea. Children worked in groups, doing role play. Somebody was a mother, somebody was the father, somebody was the grandmother, and so on. And they solved the problem. It was a very noisy classroom. It was very active, but it was very inclusive. It was clear that all the children were involved in the activity. After a while, the teacher asked the children to stop and sit down, and she asked them to talk to one another about what they had been learning. So here again is an example of a very creative teacher committed to all the children, using cooperative learning methods, but then using another method that we know is very successful because of Western research, and that is the children becoming teachers. The children are teaching each other. And as they teach each other, they are strengthening their own learning. Psychologists would call it overlearning. As I went around the school, I saw many different examples of active learning,
collaborative learning going on. At the end of the day, I had a meeting with some of the teachers, and I said to them, I'm really impressed with what you're doing. And I said, how is it that you've become so involved in this very creative teaching? And they said, what had happened was about a year ago, a new director, what in England we would call head teacher, a new director had arrived, and she had introduced various new policies. They referred to her very respectfully as Madam. And they said, Madam has introduced these new policies. One of the policies was that once a month, on a Saturday morning, the teachers would come together for workshops. Now, I'm not recommending you all go back to school on a Saturday morning. That's not my point. The point is the idea of workshops for the teachers in the school to solve problems together. And I had the good fortune of being able to attend one of these meetings. The meeting was about how do we make our lessons more inclusive. And it was led by Madam. It was led by the school director. That was quite important, I think. They shared ideas, and they talked about how they could make their lessons more effective for all their children. Around the school were all these posters that they had produced on the Saturday morning workshops. Now again, something very important here. Schools that make progress in relation to the agenda of today are schools where it's not just the children who are learners, but also the adults are learners. And the fact that the school director is leading that discussion indicates how important it is. So the posters were all around the school, so the children could see them, the parents could see them, and of course the teachers would see them. The woman in the red sari is Madam, the school director. The other woman is somebody from a local research institute who's helping them. I talked to the teachers again, and I said how impressed I was by what they were doing. They explained there was something else that they'd learned. They'd learned that if you want to try something new in your classroom, you need help, you need support. And they said, one of the things that they do, they explained, was sometimes we work in pairs, 2 teachers. We plan the lesson together, and we teach the lesson together. Then afterwards we have a meeting to discuss how it had gone. Now again, we've got the research that points to the importance of this. Teachers learning together, teachers talking about how their practice can be improved. So the school becomes a place of innovation and experimentation. I asked the obvious question, and probably some of you are thinking of it too, of how do you find the time to have 2 teachers in the same classroom? And they said, well, it's difficult, sometimes they said, Madam will come and teach one of the classes to release the teacher to go and work with her colleague. And I'm thinking, wow, this is leadership in action. The school director is actually actively involved in creating a learning environment for her colleagues by taking on a class. But they said, of course, it's a very big school and Madam is very busy, so we've had to find other ways of solving the problem. Underline that point. Other ways of solving the problem. So, for example, they said, sometimes we put 2 classes together so that we can be there in the classroom with one another. And I said, I don't understand how you do that. You've got 45 children, very crowded classrooms. How can you put 2 classes together? And they said, oh, well, it is a problem. We find some ways of overcoming it. And they said, one of the things we do is sometimes we take the children outside so that we can teach together. And I had the privilege of seeing it going on. Almost 90 children working in groups with 2 adults who've planned the lesson together. This is powerful professional learning. It's powerful school improvement, which is going to have an impact on all of the children. So what I think I draw from this experience, and many other similar experiences, including in my own country, is you have to create a school where adults are learning
in order to do better to help the children learn. It's about creating an environment where people talk about practice and develop a language of practice so that they can actually share ideas, but also to create a culture, an atmosphere of experimentation where we're trying things out. This is, as I keep saying, a radical strategy for educational improvement. But it won't happen by chance. It requires leadership. Okay, the last visit. Where are we going? Come on. We're going back to my country now, to the United Kingdom. I work a lot with networks of schools, groups of schools in different parts of the United Kingdom, and we work together, building on the ideas that I've talked to you about. One of the things we do is we create little groups of schools. So in this particular project, which is in Glasgow, in Scotland, the schools are in threes. We call them learning threes. And they support one another through a process of peer coaching. So what happens is, just occasionally, senior people from the two partner schools will spend the morning in the school, observing lessons, talking to the children. The voice of children is a very powerful lever for change. And trying to work out what it is that the school is doing, what else it could do to move things forward. I've shadowed some of these peer inquiry visits. They create incredible professional learning opportunities for senior people from schools to talk about practice, to share ideas. I remember on one occasion, in one of the schools, a school serving a very disadvantaged community, an urban, a city community. At the end of the morning, when the visitors came together with the school principal, school director, one of them said, I noticed that in your youngest class, the kindergarten perhaps you would call it, I noticed that if the children are working on their own, they don't talk. If there's an adult with them, they talk. And she said, I just realized that's what happens in my school. So it was a kind of mirror. By looking at another school, you start to think about your own school. So that's my final lesson, really, is that I think as well as creating schools where people are learning together, we have to get schools to work together. Now, I know that in some of your rural areas that's going to be difficult, but it can be overcome, not least now through technology, where schools form partnerships, networks. In some parts of England, we call them families of schools, groups of schools who learn together and share ideas and challenge one another to think out about what else could be done. So to summarise, from all those different places in different parts of the world, plus other places I've not mentioned, there are a number of key ideas that I ask you to think about in terms of your school, your work. It's about building on existing practice, not looking outside, looking inside. Creating a school where people are learning from one another, adults are learning from one another. It's about seeing differences in a positive way as a stimulus for innovation and experimentation. It's about identifying and addressing barriers. Now, this is the big shift. I want to say it again. I am not talking about barriers in children. That's the past. That's the special education model. We have to get rid of it. This is about school improvement. It's about creating schools where all children are going to benefit. So the barriers to learning and participation are in the context, and to some extent, if we work together, we can do something about them. It's about making use of available resources, particularly human resources. The children themselves are a resource, child to child, cooperative learning, but also the resources of other colleagues, but also the resources of the family as well, of course, which I've not mentioned. It's about creating a school where people are talking about practice, learning from one another, sharing ideas, and trying different things out.
It's a different kind of school to the traditional school. And it's about schools learning from one another, learning and sharing ideas. I want to just make one other point, which comes from your neighbour, Portugal. Portugal is probably, in my experience, the most inclusive education system in the world. It's just down the road. And I've said that to various people in different parts of Spain, and I always say, why don't you go and have a look? It's a lovely place to go. They have wonderful fish and wine. It's a nice place to go, but they have a most inclusive education system. The story is, very briefly, that 25 years ago, Portugal closed all its special provision. It closed it at a moment. They moved all the resources, especially the human resources, into the regular schools. The special teachers, the psychologists, the speech therapists, they all moved into the mainstream. The schools in Portugal work in clusters, in groups, local area clusters. So they're building together a more inclusive education system. And through that, they make better use of the expertise of the specialists who are now with them in their clusters. It's taken 25 years. It's a radical change. But it demonstrates what is possible, albeit in a very small country. I understand that. There's one thing that I learned from Portugal, which is very radical, but I think it's necessary. When I talk to people in Portugal, and I was there as part of an OECD review, I talked to the minister, I talked to school directors, I talked to teachers and children and parents. Almost everybody said the same thing. You do not have to label to intervene. You don't have to label a child to intervene. Now that is a radical idea, and my country is not a good example because we have a lot of labelling that goes on in the United Kingdom. But the idea of seeing labelling as a barrier is something you need to think about. And it's not an easy change to make. 25 years in Portugal. Now, during that 25 years, as the country has made progress towards inclusion, on the international comparisons made by the OECD through national testing system, through that period, the country has improved more and more. So here is a striking example of my main argument. Going back to Salamanca, the pathway to inclusion is the road to excellence. By moving in a more inclusive education, you simply create a better education system. But then, to finish, first, before I say this, as part of my work with UNESCO, we developed some training materials, reaching out to all learners. They're training materials that are intended to be used for school-based professional development. They're available in the Spanish language, free. You can download them. There are examples, there are activities for professional development that you could use in your school. And I encourage you to have a look at those materials. They've been tried now in many, many different parts of the world. They're not the answer, but they will help you to find the answer to make your schools more inclusive and more successful. But then remember my most important lesson, going back to those mothers in India. This is a social process. It's about people working together, learning from one another, solving problems together. So the most important thing is the collective will to make it happen. So I started by saying you are, in my view, potentially agents of change, people who can lead developments in your school by working with other people. So I hope you will reflect on what I've said, and it will encourage you to go in that direction. If there are any questions, I'm happy to hear them, or comments. Other than that, thank you for listening. Thank you. Thank you. Thank you very much. Do you want to take questions? Yeah, 1, 2, more or less. Is there a microphone?
Di que se pode haber algunha pregunta, demais como moito unha, dúas, porque temos que axustar. Will you interpret for me? You can interpret for me. Ok. Non sei se hai algunha preguntiña por aí, senón, como decíamos antes, verdade, finger, o de man arriba. A verdade é que é moi complicado porque hai tantísima xente que isto é maravilloso, pero non sei se hai alguén levantando a man. Penso que non, verdade? Vale, pois isto é todo. Moitísimas grazas. Thank you very much. Senón despois, igual o que vos pido é se hai algunha pregunta que vos poñades de pé, porque a verdade é que as mans foime casi imposible poder velas. Ben, continuamos despois deste percorrido tan enriquecedor pola educación inclusiva a través das escolas do mundo, realmente. Moitas grazas por formarnos desta maneira. Ben, quero presentarlles agora a Rosabel Rodríguez. Ela é doctora en psicopedagogía, premio extraordinario de TESE, licenciada en psicoloxía e logopeda, e profesora titular da área de psicoloxía evolutiva e da educación do Departamento de Pedagogía Aplicada e Psicoloxía de Educación da Universidade das Illas Baleares. As súas investigacións principalmente xiran en torno ao campo das altas capacidades intelectuais, a superdotación, o talento e a creatividade, especialmente en relación ao proceso educativo e formativo do profesorado, identificación e intervención. Ademais, é coautora do protocolo de identificación e avaliación do alumnado de altas capacidades en centros escolares, adoptado dende o curso 2015-2016 pola Consellería de Educación das Illas Baleares para a súa aplicación en todos os centros escolares desta comunidade autónoma. Bueno, ten unha serie de publicacións, a máis recente a que vos vou nomear por se hai certo interese e queredes tomar nota, que aprender todos juntos é posible. E ademais tamén é directora do podcast Con Talento e Compañía. Ben, todo isto son algúns dos datos que vos podo achegar e ademais tamén tivo outros cargos como vicedecana da Facultade de Educación, xefa de estudos de psicopedagogía, directora do Servizo de Ensinanza Flexible a Distancia da Universidade das Illas Baleares, Campus Extense, ese é o nome, ademais tamén de ser vicerreitora de estudantes da Universidade das Illas Baleares. Ten un extensísimo currículum, podería, verdade, penso que estar falando moito, están dicindo, bueno, xa chega, verdade, é suficiente. Ela, María, que leva nas Illas Baleares, pois penso que toda a vida, verdade, se non me equivoco, Rosabel, toda a súa familia e ela mesma di que son galegos. E adeitamos... Eu quero preguntar algo a vos, así tamén imos xa encauzándonos cara ao seguinte ponencia. Cando atopamos algún galego fora das nosas fronteiras, que é o primeiro que lle preguntamos? Galego sí, pero de donde, verdade? Bueno, pois cando me dixo iso, dixen, sí, e de donde? Entón foi cando me explicou que son da provincia de Lugo, que máis concretamente o pai é de Caneda e a nai de Gullade, se non me estou equivocando, que son dous pequeniñas aldeas do Val de Lemos, que a min tóncame de preto na familia, entón pregunteille aínda máis. Di que ten como un orgullo persoal ter sido a única neta dunha gran familia, dunha familia moi extensa que naceu na casa dos avós maternos. E iso é verdade que algo que tamén enraiza dentro de cara ao noso futuro. Así que quero lle dar un fortísimo aplauso, por favor, a Rosabel Rodríguez, que nos vai meter de cheo no mundo das altas capacidades. Adiante. Muchas gracias. La presentación. Perfecto. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, tal como ha dicho, soy una gallega emigrante, pero encantadísima de estar aquí. Que sepáis que siempre que me llame Galicia es que antes de decirme cuándo ya digo sí. O sea que estoy feliz, de verdad, de estar con todos vosotros. Quería empezar dando la enhorabuena. Es verdad que lo típico es darle la enhorabuena al que organiza, y evidentemente no puede ser de otra manera, a la Xunta, pero la verdadera enhorabuena es para vosotros, por venir, por tener la conciencia de que venir a una jornada sobre educación inclusiva en el año 25 sigue siendo imprescindible, sigue siendo una necesidad. Y enhorabuena también, y ahora sí para la organización, por incluir este tema, el tema de las altas capacidades intelectuales. Este tema
Cuando empezó todo el tema de educación especial, de los niños y niñas que tienen unas necesidades un poco diferentes y que tenemos que atender, fue ya en el siglo pasado. Es que yo ya peino canas, ¿verdad? Y en ese momento hablábamos de integración. Y algunos que seáis más mayores a lo mejor lo recordaréis. Las altas capacidades intelectuales es que ni existían ni se les esperaba. De hecho, cuando yo comentaba que me quería dedicar a eso, la respuesta de mis compañeros, algunos dedicados al mundo de la integración, era ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que quieres dar dinero a los ricos? ¿De qué va esto? Claro, gracias a la aparición precisamente de la palabra inclusión, y aquí retomo las palabras del profesor que me ha precedido, podemos realmente entender que se trata de dar una educación para todos. Y la palabra todos no admite medias tintas. Un todos es un 100%, no un 99%, no un 95%, no un casi todos. No, espérate que tu niño o tu niña es menos urgente, menos importante, que es un mensaje que todavía lanzamos mucho a las familias de estos chicos y chicas con altas capacidades intelectuales. Es un todo. Y así que estoy feliz de estar aquí, de que vosotros estéis aquí y de hablar de altas capacidades intelectuales dentro del paraguas de la inclusión. Voy a hacer una exposición con 4 puntos. Quien me conocen saben que peco de demasiado ordenada a veces, así que os voy a ir guiando por estos 4 puntos. Y el primero es simplemente una pequeña reflexión de cómo están las cosas a día de hoy. Como os decía, nosotros, creo que todos los que estamos aquí, entendemos que queremos una escuela que la palabra inclusión no sea solamente un término de moda, sino que sea una realidad. Y eso significa aceptar que ese currículum que tenemos y que muchas veces está pensado de una forma un poco, bueno, nos hemos acostumbrado, pero es un poco irracional. Eso de decir, bueno, ¿tú cuántos años tienes? Tantos, pues tienes que saber esto y de esta manera y a esta velocidad, y tienes que hacerlo en 9 meses, es un poco absurdo. Yo llevo esta transparencia conmigo hace un tiempo, esta imagen, en donde intento decir, imagínate que te dijeran qué edad tiene tu hijo o qué edad tienes tú mismo, y según la edad que tengamos, nos dicen el número de zapatos que tenemos que comprarnos. Ahí lo tienes. Este te toca un 36, o te toca un 32 o un 42. ¿Por qué? Bueno, porque tienes esta edad. ¡Qué absurdo! Lo primero que piensas es, ¿qué me estás contando? Hay gente alta, hay gente baja, hay gente con el pie gordito, hay gente con mucho puente. Los zapatos se adaptan a la persona y no al revés, ¿verdad? Claro, poco a poco hemos ido entendiendo que en esta metáfora de los zapatos como el currículum, hay chicos y chicas a los que le va grande, que no les llega, no les va bien llegar a esas metas inicialmente que le hemos puesto. Y para eso empezamos a hacer adaptaciones, cambios, ayudas, precisamente para evitar que no puedan caminar con ese currículum, ¿no? Que no puedan avanzar. Pero a veces se nos olvida que hay muchos chicos y chicas a los que ese currículum le queda pequeño. Y yo recuerdo lo que es ponerse unos zapatos apretados. Recuerdo lo de ir a una fiesta, sobre todo a las bodas, que te compras unos zapatos preciosos y cuando llega la hora del baile te tienes que descalzar y bailar descalza porque te duelen los pies. Imaginaros lo que viven algunos alumnos y algunas alumnas. Imaginaros lo que es para un alumno que viene y me dice, Rosabel, ¿a ti te ha picado alguna vez un mosquito? Claro, por supuesto. ¿Sabes la sensación de que quieres rascarte? Digo, claro, como todo el mundo. Pues a mí eso me pasa en el cerebro y me pasa cuando tengo preguntas y nadie me contesta. ¿Os podéis imaginar la sensación que es que un niño de primaria te diga que vive la falta de estímulo, la falta de adaptación de su currículum como un picor constante en su cabeza? Esta es la realidad de muchos chicos y muchas chicas, no de una manera uniforme, como veremos, pero es la realidad de muchos. Yo no sé si os gustan los animales. A mí, particularmente, los perros me gustan mucho. Tengo algunos en casa. Y una de las cosas que aprendes cuando tienes animales, por ejemplo, en este caso, estos dos tan diferentes en tamaño, es que necesitan lo mismo. Los dos necesitan comer, necesitan beber, necesitan ir al veterinario, necesitan de tu cariño, necesitan salir a pasear.
pero no lo necesitan en el mismo ritmo, ni en la misma cantidad, ni a lo mejor incluso ni en el mismo momento. Si me los llevo a los dos a pasear y hacemos el mismo recorrido, uno de los dos o saca el hígado por la boca, el chiquitito, o el otro se va volviendo débil. Si les doy la misma cantidad o de la misma manera, probablemente enfermará uno de los dos como mínimo. Entonces, tenemos que entender que unas mismas necesidades tienen que ser cubiertas de forma diferente. Y esa diferencia va a depender de quién tengo delante, no de lo que me dice el currículum, no de lo que me dice el gobierno, sino de lo que necesita la persona con la que estoy. La segunda idea de este estado de la cuestión es que este alumnado existe y está ahí, delante de nosotros. No es un invento, no es una moda, no es algo que viene y que después se irá. Este alumnado es como ese iceberg. Ese iceberg me encanta también como imagen, como metáfora de las ACIS. El iceberg tiene consistencia. Si no, pero lo preguntamos al Titanic cuando se vio contra él. El iceberg existe, pero solamente vemos una pequeña parte de ese iceberg. Debajo del agua está la mayoría. Y eso es así por muchas razones, entre otras por nuestra falta todavía de formación en este campo, que es mucha. Y lo sé. Sé que ahora estáis muchísimo mejor formados que hace 20 años, pero os puedo asegurar que no estamos al día. Y aquí en este iceberg hay un gran problema y es la desinformación. Tenemos mucha información sobre las altas capacidades intelectuales, entras en las redes y hay un montón de sitios, pero hay a veces muy mala información. Y eso hay que corregirlo y hay que ir contrarrestándolo porque hace mucho daño. Cuando una persona no sabe de algo, busca información. Y vosotros seguro que lo habéis hecho 1000 veces. Pero cuando una persona cree saber algo y lo sabe de forma incorrecta, a menudo simplemente se queda parado, se queda estancado en esa idea errónea. Galicia, ¿cómo está en el tema de las altas capacidades intelectuales? Aquí también vuelvo a dar otra enhorabuena. Oía antes que sois una de las comunidades, si no la primera, una de las primeras de España en el mundo en el tema de la inclusión. Bueno, pues os tengo que decir que en el tema de las altas capacidades estáis un poquito más atrás. Estos son datos del curso 23-24 y estáis en 7ª posición en cuanto a un dato objetivo, la identificación, que como he dicho es básica. Y habíais perdido un puesto respecto al año anterior. No es una competición, totalmente de acuerdo. Lo que tendríamos que hacer es estar todos avergonzados de estos números, vosotros y los que están arriba de todo, que es Asturias. ¿Por qué? Porque infradetectamos de una manera alarmante. Si a nosotros nos dijeran que el más del 90% de los niños y niñas con dislexia no sabemos que tienen dislexia, empezaríamos a pensar que lo hacemos mal. Si nos dijeran que más del 90% de los niños con TEA no sabemos ni siquiera que tienen TEA, yo diría que no podríamos estar demasiado orgullosos. Pues esto es lo que pasa con las altas capacidades intelectuales. Hemos ido mejorando, pero no estamos ni de lejos bien. Es una identificación absolutamente incompleta. Es una mirada sesgada. Y una pregunta que me hacen a menudo, bueno, pero tú, ¿hasta dónde quieres llegar? Yo la traslado a vosotros. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con las altas capacidades intelectuales? O dicho de otra manera, vamos a decidir aquí a quién dejamos fuera. De la A a la M sí, de la N en adelante no. Niños sí, niñas no. ¿O cómo lo hacemos? ¿Al hijo de quién, a la hija de quién dejamos sin atender? Exactamente. No es una pregunta. No es, como decía, una competición. Es que hay que atenderlos a todos, o al menos ponernos en esa vía de intentar hacerlo. Un tercer punto de este estado de cuestión es que no los conocemos. Una primera impresión es que son bastante parecidos y es algo bastante erróneo. De hecho, las altas capacidades intelectuales lo tenemos que entender como un paraguas
Un término muy amplio y muy global, donde vamos a encontrarnos personas con características y con necesidades muy diferentes. Fijaros en estas hojas de este árbol, cogidas de allí mismo. Todas pertenecen al mismo árbol, pero no son iguales. Unas tienen un estado más maduras, más viejas, otro color, otra forma. Se parecen, pero no son iguales. Bueno, pues las altas capacidades son así. Lo que tú ves en un sujeto no es idéntico a otro. Lo que esa persona necesita no es idéntica a la que vendrá el año que viene o simplemente al que se sienta a su lado en el aula. Las altas capacidades intelectuales son complejas y son diversas, y como tendemos a pensar en ellas poco, y cuando pensamos en ellas tendemos a hacerlo de una manera homogénea, llegamos al gran problema, el desconocimiento. Si yo no te conozco, no sé qué esperar. Si no sé qué esperar, no te entiendo. Ahora mismo, hace unos minutos, esto está fuera de contexto, me lo estoy improvisando, me acaban de hacer una pregunta fuera. Han venido los medios de comunicación y me han preguntado, pero todos los padres piensan que su hijo o su hija tiene altas capacidades intelectuales. ¿Vosotros creéis que es verdad que todos los padres lo piensan? Yo os puedo decir, por mi experiencia de cientos de padres que he conocido a lo largo de los años, que aquellos que lo tienen, normalmente lo primero que te dicen es que están angustiados, que están preocupados, que incluso me han llegado a decir, si yo no quiero que sea tan listo, ¿para qué? Entonces, ¿realmente todos queremos que tengan altas capacidades intelectuales? Yo lo dudo mucho. Queremos que sean inteligentes, que les vaya bien, pero eso de tener altas capacidades intelectuales suena a malo, suena a bullying, suena a problemas de aislamiento, suena a problemas mentales, socioemocionales. Y hay algo de eso, pero lo que tenemos que entender, que es ahí donde está la falta de comprensión, es que es un problema que no es implícito a la persona, sino que se genera precisamente por la falta de atención. Hace poco daba una conferencia en Mallorca a los pediatras y hablaba precisamente de eso, de cómo la alta capacidad intelectual no va unida ni a la locura, ni a los problemas socioemocionales, ni a nada. Lo que genera eso es precisamente la falta de respuesta educativa. El sentirte que estás en un sitio donde nadie te hace caso o donde nadie te entiende o donde todo el mundo espera cosas diferentes de ti. Y el último, ¿por qué tenemos que comprenderlos? Pues para atenderlos, ni más ni menos, porque es nuestra obligación, porque somos docentes, porque muchos, yo incluida, somos vocacionales y queremos darle lo mejor a todos nuestros alumnos y alumnas. La alta capacidad intelectual o las altas capacidades intelectuales, yo os voy a proponer que lo recordéis con un pequeño juego mnemotécnico. Le cambiamos un poco el orden y tenemos exactamente la base para que todo funcione. La C se refiere a conocer. Saber realmente cómo son y qué necesitan. La I, obviamente, es identificar, verlos. Por ejemplo, las niñas, qué peligro, las chicas se ocultan. Miramos los datos de antes y nos encontraríamos que aunque aproximadamente el porcentaje está en torno a 70-30, 65-35 a favor de los niños. ¿Por qué? Porque cuando necesitan son más propensos a decirlo, que no me estás haciendo caso. Y la niña es más, bueno, ya vendrá después, me voy a portar un poco bien. ¿No va bien? ¿Más arriba? ¿Más acerca? ¿Lo quito? Vale. Pone guapa. Y después pasan estas cosas. Vale. Bueno. Os habéis visto, así que ya está. Como os decía, las niñas, por favor, una atención especial a nuestras chicas, al talento de nuestras chicas. Identifiquémoslas, encontrémoslas y, por supuesto, atendamos esas necesidades que tienen. Sin eso, estamos hablando de una escuela coja. Que nadie se lleve a error. No podéis utilizar la palabra inclusión si los chicos y chicas con altas capacidades no los estáis atendiendo.
Podéis decir que estáis de camino a la inclusión, pero no empleéis, no digáis que sois una escuela inclusiva si no lo estáis haciendo, porque es faltar a la verdad. ¿Siempre es necesario atenderlos? Esa es la pregunta del millón. Por supuesto. Oye, pero es que hay algunos que les va muy bien y nadie hizo nada. Claro que sí, porque hay otros factores. Pero realmente también existen factores de riesgo. Desmotivación es uno de los más frecuentes. Yo diría que la mayoría de ellos se aburre, pero soberanamente. También es verdad que no siempre son los únicos que se aburren en nuestras aulas, por desgracia. Pero ellos se aburren mucho. Y eso, un día, no pasa nada. Nada. Todos nos podemos hacer una clase que nos sale un poquito regular. Mis alumnos nos están bostezando. Bueno, no pasa nada. Pero imaginaros que entras, como entró un alumno recientemente, el año pasado, en una escuela de Palma, 3 años, y a la semana de estar allí, la profesora, su tutora, descubre que sabe leer y escribir. No he traído el vídeo, pero os podéis fiar, si lo queréis, lo encontraréis en mis redes. Sabe leer y escribir, 3 años. Vale, vamos a empezar a contar cuántos años le quedan por aburrirse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cuando llegue a la universidad, ¿va a mejorar mucho la cosa? Ya os digo yo también que no. Yo trabajo en la universidad y no lo hacemos tampoco de rechupete, ni mucho menos. Sentimientos de incomprensión, déficit de habilidades sociales, sentimientos de falta de autonomía. Gente que después de adulta viene y te dice, yo he sufrido toda mi vida el sentirme raro o rara y no entenderme y no saber para qué. Adultos derivados de terapia que el mismo terapeuta le está diciendo, bueno, vamos a empezar a poner las cosas en su sitio, hazte una identificación y resulta que sí, que está ahí. ¿Qué necesidades tienen estos chicos y chicas, estos niños y adolescentes? Pues tienen muchas y seguramente ya las conocéis algunas, así que iremos rápido. En primer lugar, tienen una serie de características que las hacen únicos, que los hacen distintos. Entre ellos que aprenden más deprisa. Eso es una obviedad, pero es que es así. Imaginaros por un momento que yo mañana vuelvo aquí y os vuelvo a contar lo mismo. Lo mismo. Diríais, hombre, bueno, vale, el segundo día para repasar. Vale, pero es que el jueves nos volvemos a ver y os vuelvo a contar lo mismo. ¿Qué haríais? Sinceramente, ¿qué haríais? Mirar el móvil, probablemente. No venir, si pudierais, pero es que ellos no tienen esa opción. Pensamiento profundo, un pensamiento complejo, que a veces incluso nos puede dejar en evidencia a los demás, con las cosas que nos preguntan o cómo lo hacen, y un alto rendimiento cognitivo, sobre todo, especialmente cuando está estimulado, obviamente. Formas atípicas de pensar. Tienen esa velocidad a la que hacía referencia, pero además tienen un pensamiento más abstracto y a menudo más divergente. Tú estás ahí hablando una cosa y ellos ya están por allí y le dices, no, espera, que ya llegaremos. El año que viene llegaremos. Y se calla y espera y aprenden a esperar. Y a veces esa espera se convierte en frustración o se convierte en mal comportamiento o muchas otras cosas. Curiosidad, todos los niños son curiosos. Bueno, pues imaginaos eso multiplicado, además, por 2, por 3, por 5. Y transferencia de conocimientos a otras áreas cuando eso también lo hacemos posible. Tiene una parte creativa importantísima. La creatividad es probablemente, junto con el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, creo que son 2 piezas básicas de la educación, que no siempre le prestamos la atención necesaria. Pensamiento crítico para no dejarse avasallar en una sociedad donde las fake news y la desinformación es flagrante, y eso vale para cualquier alumno, y creatividad para buscar nuevas soluciones, porque este mundo a veces se nos está yendo un poquito de las manos, No lo estamos dejando todo demasiado bien, entonces ya va bien que haya gente que se le ocurra formas alternativas de llegar a eso. La parte motivacional, unos intereses intensos, a veces rayando lo obsesivo. Solo me interesa esto y ahí me vuelco. Pero no me hables de otras cosas, lo otro paso.
Eso también nos puede disgustar en ocasiones, ¿no? Si resulta que tú eres profesor de precisamente lo que le gusta y a ti también, genial, hay sintonía, pero no siempre es así. Y también esta necesidad de desafío. Claro, puede ser muy chulo, muy interesante que un alumno se acerque y te diga, ¡ay, dame un poquito más! Pero si esa petición es continua y le dices, vale, un poquito más, y a los 10 minutos vuelve a estar allí, pues desmontas el aula. ¿Qué hago con todos los que no van a ese ritmo acelerado? No todo le gusta, no todo le va bien y entonces vemos sobre todo ese gran interés en aquellos campos que son particularmente atractivos para ellos. Y en el ámbito socioemocional, ¿cómo están? Bueno, pues hay algunas cosas que sí aparecen con cierta frecuencia, esa sensación de ser distintos. A veces se preguntan, me lo vienen y me dicen, oye, pero ¿por qué los demás necesitan tanto? ¿O por qué repasamos tanto? ¿O mis compañeros se ríen de cosas muy tontas? Este tipo de disincronía que vemos ahí. A menudo perfeccionismo, un perfeccionismo que en la medida que sea adaptativo, genial, pero en la medida que se convierta en algo de presión excesiva, los va incluso a frenar, a sentir que nunca son suficientes o que nunca están llegando a donde deberían. La percepción de la justicia, tiene otras cosas. Y esto, la asincronía como una seña de identidad. La asincronía tiene que ver con esos ritmos internos distintos. Personas que pueden entender perfectamente la lógica de unas matemáticas y ponerse a llorar al momento siguiente porque fulanito no me hace amigo. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible tú que eres tan maduro, que razonas tan bien, que entiendes tan bien las cosas, que después, ¿no? Porque son niños, porque son preadolescentes y porque la parte cognitiva no necesariamente va de la mano al mismo ritmo que la parte emocional. Y si no, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Ese momento en que tu cabeza te dice tranquilidad y tus pies no dejan de moverse y tu corazón se acelera. No es tan fácil autorregularse, ¿verdad? La intensidad emocional a veces también es una seña de identidad. Y todos ellos tienen algunas barreras comunes. Esas barreras las voy a localizar sobre todo en la escuela. ¿Qué encontramos ahí que les impide precisamente dar lo mejor de sí mismos? En primer lugar, tenemos esas premisas erróneas. ¿Tienes altas capacidades? Vale, pues debes de ser bueno en todo. O demuéstrame que eres bueno. Ostras, ¿sabes las de veces que me ha dicho a mí algún profesor? Primero, que aprenda a escribir sin faltas de ortografía. Después ya hablaremos de hacerle una adaptación. ¿En serio? ¿De verdad? O, por ejemplo, oye, tú lo sabes todo, ¿por qué aquí en mi asignatura no rindes bien? Como dice una alumna mía. Dice, bueno, que yo pueda no significa que yo quiera. ¿Por qué tengo que demostrártelo si tú no me das nada a cambio? Incomprensión enorme. También premisas erróneas cuando pensamos, por ejemplo, que el currículum es algo inamovible o que hay personas que se lo merecen más. ¿Cómo podemos dirigirnos a una familia y decirle, sí, lo entiendo, pero es que hay otros niños que lo necesitan más que el tuyo? ¿De verdad? ¿Dónde está nuestra empatía? ¿Dónde está? Ponte en la piel de esa madre que le acaban de decir que su hijo no es tan importante como los demás. Eso no se puede decir. Tenemos que buscar alguna solución. Otro error son las expectativas desajustadas. Lo podrá hacer solo, que aprenda de forma autónoma o al revés, no esperar casi nada de ellos. Os voy a poner un ejemplo muy curioso que me pasó en Ibiza. Yo estaba en Ibiza y estaba con un profesor, en este caso de secundaria, un profesor tutor de literatura. Este profesor, habían identificado a uno de sus alumnos como de altas capacidades intelectuales. Yo le estaba haciendo una entrevista para una investigación y en un momento dado me pregunta, ¿pero este chico realmente tiene altas capacidades intelectuales? Y
Y bueno, yo a él no lo había visto, yo estaba trabajando en la parte de identificación. Y digo, pues no lo sé, ¿tú por qué me haces esta pregunta? Y dice, no lo veo. Ojo, la frase de no lo veo, os juro que voy a hacer una camiseta que lo ponga. No lo veo. Y detrás ponga yo sí te veo o algo así, porque lo vendería entre todos los padres que tienen chicos y chicas con altas capacidades. No lo veo. Digo, vale, ¿qué es lo que no ves? No sé, yo, bueno, no es tonto, no es tal, no es cual, pero no lo veo. Y en un momento dado de ese discurso me dice, a ver, Rosabel, es el mejor alumno que he tenido nunca, pero no lo veo. Digo, pues vamos apañados. O sea, si el mejor no lo ves, ¿cómo vas a ver a los demás? El mejor no lo veo. ¿Qué esperaba este profesor de ese alumno? Era un profesor de literatura, esperaba que le trajera, mira, Quijote, este fin de semana, parte 2, la continuación. ¿Qué esperaba? ¿Que usara un vocabulario que él jamás había oído? No lo sé qué esperaba, pero eso es la realidad de nuestras aulas. Expectativas desajustadas y una poca creencia en las aptitudes de estos chicos y estas chicas. Y nos recuerdo que son personas que están desarrollándose. No nos tienen que demostrar nada. Si acaso en el futuro, si quieren, si pueden y si le damos la oportunidad, demostrarán algo, pero no cuando son niños. Cuando son niños necesitan lo mismo que los demás. Esto se traduce también en otra barrera, la falta de estructura organizativa del centro. La estructura es básica y las altas capacidades intelectuales tienen que estar en todos lados. Debería haber alguien que vigilara que esto no solamente aparece en los documentos de centros, sino que además se traduce en realidades. Debería haber alguien que coordinara la respuesta educativa a estos niños, porque antes lo decíamos los profesores, lo decía el profesor, los docentes estamos ahí, somos la pieza clave, pero es verdad que hay que organizarse y hay que aprovechar los recursos, no tenemos que estar inventando la rueda cada día. La falta de formación, yo creo que es imprescindible formarse. Igual que nos hemos ido formando en tantas otras cosas. Estamos en una profesión que va a requerir de nosotros de una formación continua. Y tienes que aceptarlo como una parte natural de tu día a día. Y en este sentido, seguir aprendiendo, porque van saliendo cosas nuevas, porque va habiendo investigaciones que nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, la neuropsicología ahora está descubriendo cosas maravillosas sobre el cerebro de estos chicos y chicas. Y, por supuesto, la dificultad. Los profesores trabajamos mucho, las cosas como son. Yo no os estoy diciendo que tengáis una labor fácil porque no es así. Tenemos mucha diversidad, tenemos mucha presión de muchos campos y eso hace que no sea siempre fácil saber cómo hacerlo. Pero para eso sirve también la formación, ¿no? Para tener algunas herramientas para empezar a ver por dónde podría yo salir. Y por último, ¿me han prestado el reloj? ¿Voy bien? Creo que sí, ¿no? Vale. En esta última parte vamos a hablar de 6 ideas que pueden servirnos para la intervención. Estas 6 ideas son sencillas, pero es verdad que también tienen detrás mucho rodaje, tienen una puesta en práctica que puede ser más compleja. Y la primera de ellas, todo va ligado a esa idea de desafíos educativos que tenemos al trabajar con estos chicos y chicas. Y aquí tenemos, por un lado, ese currículum que siempre tendemos a ir encogiendo y que lo hacemos de manera generalizada, cuando tenemos algunos niños y algunas niñas que lo que necesitan es precisamente un currículum enriquecido. Tenemos el fracaso escolar. Esto me recuerda un poco al chiste aquel del colmo de los colmos. ¿Os acordáis? Seguro que sí, ¿no? El colmo de los colmos es tener a un niño, a un adolescente con capacidad y que el resultado sea fracaso escolar. Que el resultado sea, me levanto por la mañana y le digo a mi madre o a mi padre que no quiero ir a la escuela. Que
que cuando voy lo paso mal o me aburro o que no aprendo nada. Esta es una cantinela que oímos continuamente. Padres que le dicen a sus hijos e hijas con altas capacidades: mira, la escuela es como un tubo, tienes que pasar por él. ¿Vosotros queréis sentiros un tubo? Yo no quiero ser la presión de nadie. Yo quiero que vengan y piensen que están aprendiendo, que vale la pena venir. Pero esta es la realidad, y es la realidad de muchos niños y niñas. Y después, un desafío que es elegir la estrategia más adecuada. Porque existen diferentes cosas que podemos hacer. No hay solo una respuesta, pero saber elegir no siempre es fácil. Ahí aparecen estereotipos, aparecen ideas no siempre correctas sobre las necesidades y aparece también de nuevo el desconocimiento de estos chicos y chicas. Bueno, ¿y qué tenemos como primera estrategia? Yo creo que la primera estrategia es detectarlos. Tenemos que detectarlos y tenemos que atenderlos pronto, porque es una cuestión de si empiezo tempranamente, estoy poniendo muros de contención para posibles problemas en el futuro. Ese niño que entra en educación infantil, en educación primaria y que levanta la mano continuamente deseando que le demos una respuesta, cuando llevemos 2 años seguidos diciéndole sí, ya lo sé que lo sabes, espérate un poquito que hay otro, es que no dejas hablar a los demás. Mira, ya te preguntaré, no te preocupes, lo sé, siéntate, lo sé. Cuando pasen 2 años o 3 años, ya no levantará la mano. Y eso tiene un nombre, se llama pérdida de talento. Porque el talento no se crea en la nada. El talento necesita una combinación de cosas. Necesita tu propio talento, que muy a menudo tiene una base innata, pero necesita después alimentarlo. En la casa, en la sociedad, pero sobre todo en la escuela. Mira, yo vengo de un sitio, de Mallorca, donde hay un señor súper famoso que es Rafa Nadal. ¿Os suena por casualidad? Vale, ahora se ha retirado, ahora está también nuevos valores. Pero Rafa Nadal es un número 1. Yo no os puedo, bueno, supongo que podría encontrar aquí también algunos ejemplos, el orgullo que significa decir, es de mi pueblo. Rafa Nadal es de mi pueblo. Le di clases. Fuimos a tomar una cerveza cuando éramos jóvenes. Yo qué sé, cualquiera. Es un orgullo. Pero la realidad es, ¿qué hicimos como sociedad para apoyar a Rafa Nadal? Pues no mucho, ya os lo digo. Rafa Nadal llegó donde estaba gracias al entorno familiar. Pero en Mallorca, por ejemplo, en Baleares, no había ninguna escuela de tenis. No había ningún profesor que lo descubriera por casualidad. Y eso lo trasladáis del mundo deportivo a cualquier otro campo y pasa lo mismo. Si tengo suerte, salgo adelante. Si tengo una familia que me apoya, a veces un profesor que me descubre, pero a menudo no. Entonces, eso, detectar y atenderlos pronto, es preventivo y al mismo tiempo es enriquecedor para todos nosotros como sociedad. Conocer bien al alumno, conocer sus intereses, sus motivaciones, saber cómo aprende, porque no aprenden todos igual y no aprenden la mayoría igual que el resto de nuestros alumnos. Partir de su nivel de competencia. ¿Dónde estás? Pero ya te lo sabes. Entonces, ¿para qué te lo voy a volver a decir? Una vez y otra vez y otra vez. Imaginaros a una alumna que se va a casa el primer día que hemos hablado de la multiplicación y se lo explica a su madre y se queda con ella toda la tarde trabajando. Al día siguiente ya se sabe, ya entiende la multiplicación, ya se sabe las tablas. Y entonces vamos y le decimos, bueno, no te preocupes, vamos a estar un par de cursos revisándolo. No podemos hacer eso con nadie. Por supuesto, definir otras necesidades, no solo de conocimiento, porque son una persona y hay que atenderlo en globalidad. Y priorizar el trabajo en el aula. Algo que he visto también muchas veces y que me apena profundamente es que la respuesta educativa para los chicos que saben más es en casa. Tú te aguantas aquí un poquito y yo después te doy algo para que lo leas, o en Navidades para que lo trabajes, o en verano hablamos
de una aceleración y entonces en verano te preparas para ese salto. Perdona, no. El trabajo prioritario tiene que darse dentro del aula. No digo, no estoy en contra de que haya unos ciertos deberes, pero no más que los demás. Tienen el mismo derecho que todos, pues a tener tiempo libre. O a aburrirse en su casa, no en el aula. ¿Vale? El segundo punto es mantener un rendimiento óptimo, un reto óptimo, perdón. El reto es muy difícil. Pero tenemos pistas y tenemos a ellos mismos que nos van a ir diciendo, pero para ello hay que escucharlos. Yo no sé exactamente hasta dónde puedes llegar. De vez en cuando nos sorprende, ¿no? Alguna noticia de algún niño, alguna adolescente que descubre cosas fantásticas. Acaba de descubrir una medicina o acaba de hacer algo en ingeniería asombroso, con 14 años, con 9 años, con 17 años. ¿Y yo cómo podía saber que llegaría hasta ahí? Que tenía toda esa diferencia, no de un año, no de dos, a lo mejor de 7, de 10 años de diferencia cognitiva respecto a otras personas. Pues no se le ve en la cara. No llevan un pilotito, no llevan galones, 1, 2, 3, 5 galones, muy listo. Muy, muy listo. Iba a decir la leche, no sé si se puede decir la leche de listo. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? No, se hace preguntando, ¿qué tal? ¿Te ha sido difícil? ¿Cuánto tiempo has invertido? ¿Cómo te has sentido? ¿Quieres que probemos un poquito más? ¿Quieres que rebajemos un poquito? Son ellos los que se conocen. Y a veces os diría que incluso tienen que aprender a conocerse. Están tan acostumbrados a que le digamos lo que tienen que hacer que pocas veces se han parado a pensar hasta dónde puedo hacerlo o cómo quiero hacerlo. Este reto se basa sobre todo en adaptar. Es que no hay otra manera. Adaptemos el currículum. Y esta adaptación tiene que ser tanto de contenidos como de procesos. En cuanto a contenidos, unas ideas básicas para potenciar menos repeticiones, que no lo necesitan, que no se lo vuelvas a decir. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis cocinando y alguien os va diciendo, ¿les he echado sal? Que si le has echado sal y dices, oye, ya, me lo has dicho, no me lo digas 3 veces. Pues es lo mismo. Imaginaros ese tantanem, pum, 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 pum. Más variado, más cosas, más diversas. Hoy en día tenemos tal facilidad de encontrar ideas gracias a Internet, gracias a ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, que es casi imposible que te quedes sin ideas. Entonces, echemos mano de esa tecnología que nos ayuda. Más profundo. El conocimiento no tiene por qué ser solo recordar, no tiene que ser, a ser posible, superficial. Empecemos a buscar esos procesamientos mentales más complejos, a que evalúen, a que hagan una crítica, a que creen algo. Por supuesto, más complejos, incluso en cantidad, más cantidad y un poco más difícil, más abstractos. Porque el pensamiento, cuando empieza a crecer, y a todos nos ha pasado, se va volviendo cada vez más simbólico, cada vez más abstracto. Y estos niños ya están ahí. Aquellas etapas evolutivas que nos contaban de Piaget, ya hemos demostrado que la parte intelectual puede ir muy por delante. Que no es verdad que tengamos que esperar un pensamiento preoperacional a determinada edad, que pueden estar mucho más lejos. A lo mejor no de forma uniforme, a lo mejor no en todas las áreas, pero sí en algunas. Entonces, démosle ese nivel de abstracción que necesitan. Y, por supuesto, un contenido interdisciplinar. Tenemos que empezar a conectar las cosas, porque el conocimiento no son carpetas cerradas. Y el procesamiento, lo mismo. Un procesamiento que tiene que estar adaptado, que tiene que implicar cosas distintas y, por supuesto, con una mayor cantidad de información. Incluso os diría que pueden ser bastante autónomos en algunos momentos. Podemos utilizar eso
pedirles a ellos que busquen la información a través de la red o a través de entrevistas o a través de una lectura de un libro, en el formato clásico, ¿no? De cojo un libro y leo. No hay problema. Ellos pueden hacerlo y lo pueden aprovechar. Más complejo, repito, y la parte de metacognición. La metacognición, como todos sabéis, tiene que ver con tu conocimiento sobre tu propia cognición, en este caso. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Qué pasos has seguido? ¿Sabéis lo más curioso? Esto también es una vivencia personal, que te diga alguien, es que a la señorita o al señorito no le gusta que yo haga las cuentas de memoria. Tengo que ir paso por paso, pero es que yo ya lo sé. Yo ya veo la respuesta. Uno, me acuerdo perfectamente, me decía, es que se enfada si no pongo el puntito de llevar. ¿Vosotros todavía usáis lo de sumar o restar y poner un puntito? ¿Verdad que no? Es una ayuda. Es una ayuda para cuando lo necesitas. Pero si una persona ya lo sabe hacer sin eso, ¿cómo es posible que le digas que no? ¿O cómo es posible que digas, es que no me fío, hazlo delante de mí? Bueno, supongo que algún padre a lo mejor le hizo el dibujo, no lo sé. Pero pongamos que eso no es habitual. Entonces, aceptemos que no todos los niños llevan el mismo ritmo y que hay algunos que sí, que realmente ya están allí. Por supuesto, más autonomía. Más autonomía no significa te dejo ahí, haz lo que quieras. No, significa, por ejemplo, que te doy opciones. De estas dos cosas que vamos a trabajar ahora, ¿por cuál te gustaría empezar? ¿O cuál crees que se adapta mejor o cuál te hace más ilusión? Estamos hablando de personas que cuando le dejas ser autónomas puede que se pierdan, pero se pierden muchísimo menos que otros. Entonces, si le damos una cierta autonomía, nos permite también liberar tiempo para dedicar a otras personas que tal vez necesitan una mayor supervisión por nuestra parte y que también tienen, obviamente, todo el derecho a tenerla, faltaría más. Como os decía antes, ese pensamiento crítico y creativo. ¿Qué te parece esto? Lee esto. Ya lo sabes leer. Pues haz una crítica, reflexiona sobre eso. Intenta buscar los pros y los contras de esta idea, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también los productos. ¿De verdad, todos los niños tienen que hacer lo mismo? Mira, hay una situación que me produce cierta simpatía, que es ahora, cuando vengan las Navidades y te vas a las escuelas y están todas súper preciosas, las cosas como son. Las escuelas lucen todos los colores y están preciosas. Pero me llama mucho la atención la uniformidad que se ve en las clases. Por ejemplo, en primero A han decidido que van a hacer Papá Noeles y todo está lleno de Papá Noeles rojos, probablemente hechos con la misma figura, de la misma manera. ¿Por qué? Yo lo diré. Porque a los adultos nos encantan las cosas regulares, nos encanta el orden, las líneas rectas, que todo esté en su sitio. Pero eso está matando muchísima creatividad y no solamente de altas capacidades intelectuales, sino en general. ¿Qué tal si cambiamos y decimos, bueno, vale, en esta aula la vamos a decorar de rojo y a partir de ahí o vamos a hacer Papá Noeles? ¿Pero por qué tienen que ser rojos? ¿O por qué tienen que ser papás y no mamás? ¿O porque tienen que tener barba? Ese tipo de cambios tiene mucho que ver con lo que nosotros le pedimos a los niños. Le pedimos uniformidad, le pedimos homogeneidad. Defendemos la heterogeneidad, pero le pedimos uniformidad. Y eso es una incongruencia. Problemas reales. Empezar a trabajar sobre cosas que les hacen sentir algo. Problemas sociales, familiares, del aula, de la persona, del autocuidado, pero problemas que puedan identificarlos como merecedores de atención, que no los encuentren superfluos. Problemas diversos. De nuevo, ahí la inspiración la podéis encontrar en muchos lugares. Un reto óptimo. ¿Qué significa un reto óptimo? Es una palabra que también puede servir para cualquier alumno. Un reto óptimo implica un cierto nivel de esfuerzo. No tiene que ser tan fácil.
que sin haber estudiado nada lo saques, sin haberte dedicado un tiempo lo saques. Eso no es un reto óptimo, eso es un regalo. Pero tampoco tiene que ser tan difícil que sea inalcanzable, al menos en este momento para ti. Tiene que motivarte lo suficiente. Y eso no es sencillo. No es sencillo. Porque claro, dicen, me estoy pasando, me estoy quedando corto. Bueno, pues de nuevo podemos acudir a ellos y ver cómo te ha ido, cuánto tiempo has dedicado. Yo creo que una de las cosas más tristes que me han llegado a decir es de una persona que a lo mejor durante toda su educación infantil y primaria, me atrevería a decir incluso secundaria, no ha estudiado nunca nada. Ha vivido de rentas. Y que cuando le dices, ahora tienes que esforzarte por el motivo que sea, dice, no quiero. Que en realidad muchas veces es la traducción de no sé. Es que no sé ni por dónde empezar, no tengo hábitos de estudio, no tengo fuerza de voluntad. Nunca lo he necesitado. Es como pedirle a alguien que corra una maratón y jamás fue a entrenar, jamás fue a correr. Eso habla de muchos alumnos y muchas alumnas, pero tampoco te voy a decir, bueno, pues mira, ya que eres tan espabilado, tan listo, te voy a poner algo y demuéstramelo. No, estamos ahí para educarte, para ayudarte a que aprendas, no para dejarte solo en la selva, ¿eh? Transformar, ampliar cualquier cosa. Cosas tan sencillas, propuestas tan sencillas también como el formato. Todos tienen que presentar el mismo trabajo de la misma manera. O incluso la parte de evaluación. De verdad, como profesores, ¿solo podemos saber si algo se ha aprendido haciendo una prueba de evaluación igual para todos? No es verdad. Yo puedo saber si alguien ha aprendido observándolo, escuchándolo, corrigiéndole un trabajo escrito, una exposición oral, haciéndole preguntas directas en clase. Hay muchas maneras de evaluar si ha llegado a ese conocimiento que nosotros esperamos. Pero a veces no sabemos o no nos atrevemos o pensamos en si después habrá una mala interpretación. Bueno, pues eso se tiene que trabajar. Igual que trabajamos durante muchos años y tenemos que seguir haciéndolo para que algunas personas, a veces familias, a veces no sé, incluso otros profesores, entiendan que hay niños que necesitan simplificar su currículum o hacerlo, darle un poco más de tiempo, también tenemos que ser capaces de que esas familias entiendan que no todo el mundo se va a evaluar de la misma forma, porque no son iguales. Quiero presentar esto. Este es un trabajo que hemos hecho de investigación, puesta en práctica en una escuela interna entera, desde infantil hasta secundaria, de la estrategia de programación múltiple. Y os animo a que os acerquéis a estas perspectivas, a perspectivas que nos hablan de todos hacemos o damos la misma lección, el mismo contenido, pero no todo el mundo lo trabaja de la misma manera. Yo no tengo que estar haciendo 3 currículums diferenciados. Eso es imposible, tengo 2 manos. Ojalá tuviera un compañero, ¿no? Un cotutor, por ejemplo. Ahí también hablamos de ello, pero no siempre es así. Entonces, con lo que tengo, ¿cómo puedo diversificar? Pues pasando que todos aprendemos lo mismo, pero no todos lo aprendemos de la misma manera, ni le pedimos el mismo resultado. En tercer lugar, cuidar también el clima emocional, porque son personas y son personas que están desarrollándose y hay cosas que le pueden afectar muchísimo. Sentirte fuera de lugar, no encajar, no entender a tus compañeros y que no te entiendan. Contar un chiste y que nadie se ría, que te cuenten uno y digas, ¿pero por qué se ríen si es estúpido? Todo eso produce dolor. Y es un dolor real, ¿eh? Y es verdad, hay niños, hay familias que los apoyan y niños con dureza de carácter, con claridad de quiénes son, y hay otros que son mucho más débiles. Porque ser inteligente no significa ser fuerte. Ser inteligente no significa ser atrevido. Ser inteligente no significa ser pionera. Ser inteligente significa resolver problemas de una manera más eficaz.
y probablemente también más rápido. Pero todo eso puede frenar precisamente la inteligencia. Niños y niñas que sufren, y hablo de sufrimiento real. Vosotros sabéis, por ejemplo, que la salud mental de nuestros chicos, en general, como sociedad, está empeorando. Los datos nos hablan de autolesiones, de ideación suicida, cosas muy graves, de depresión, a niveles que hasta recientemente, pongamos unas décadas, no existían. Bueno, pues es curioso que dentro de esos colectivos una parte importante sean precisamente las personas con altas capacidades intelectuales. Y viene no de la inteligencia, repito, sino de la respuesta que como entorno no siempre hemos sabido ponernos en el lugar que tocaba. Llegamos al cuarto punto, la colaboración y la coordinación. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no creamos redes dentro de la escuela, entre escuelas? Sé que es un alumnado todavía un poco minoritario. Entonces, aprovechar los recursos que tenemos es imprescindible para no quemarnos. Ideas, compartir cosas, pero también la familia. Una de las cosas curiosas que ocurre en el mundo de las altas capacidades, bueno, supongo que también ocurre en alguna otra diversidad, es que las familias a veces se hacen especialistas. No todas, obviamente. Ni todos los padres tienen la capacidad, ni la formación, ni el talante para formarse en este campo. Pero a veces te dicen, es que me he tenido que formar, porque la respuesta que obtuve en el primer momento de la escuela es, este tema no sabemos mucho. Entonces los padres, asustados, empiezan a leer. ¿No imagináis cómo están, por ejemplo, los cursos de expertos, universitarios, etcétera, de padres con hijos e hijas de altas capacidades intelectuales, formándose para saber cómo actuar? Entonces los padres, creo que es un gran error que familia y escuela vayan por separado. Deberíamos realmente tener una sincronía absoluta y los padres pueden ser aliados. No necesariamente. Es verdad, y no voy a ser la primera que os descubra, que puede haber familias difíciles, pero también hay profesores difíciles, ¿verdad? Entonces, unir esos esfuerzos creo que es una manera de lograr lo que todos queremos, que es que los niños y adolescentes estén bien. Quinto, evaluar el progreso. Uno de los errores que a veces también cometemos cuando atendemos las altas capacidades intelectuales es dar una respuesta, pensárnosla mucho, probablemente, intentar que sea una buena respuesta, pero una vez que la hemos dado, se ha acabado, ya está, solucionado. Ya lo atendí. Y damos por hecho que ya está, pero evidentemente no es así. Empezando por la respuesta que damos, se olvida de un fenómeno básico, que es el desarrollo de las personas, ¿verdad? El cambio. ¿Y cómo puedo evaluar ese progreso? Pues, por ejemplo, a través de pequeñas pistas. ¿Cuál es la implicación de esa persona? ¿Aumenta? ¿Tú le ves que vuelve a estar activo? Por ejemplo, algo que nos llama mucho la atención se conoce como el apagón académico. El apagón académico tiene que ver con niños y niñas brillantes, de buenas notas, padres contentos, profesores satisfechos, todo va muy bien y de repente, pero no hay una causa aparente, no hay una dificultad física, no hay una enfermedad, no hay un ambiente que haya cambiado, sino que simplemente hasta aquí, me he cansado. Y entonces ese apagón académico hay que verlo y hay que también ver si somos capaces de superarlo. Y entre esa evaluación del progreso está, vuelve a estar motivado, vuelve a estar atento, viene a clase con una sonrisa. ¿En qué momento hemos normalizado que la gente esté en clase con cara de, Dios mío, ojalá me estuviera muriendo en estos momentos porque sufriría menos? ¿Desde cuándo hemos normalizado que los adolescentes bostecen en clase? Algo pasa, y tenemos que descubrir qué es y darle solución. Yo no sé vosotros, pero yo cuando me voy a casa y he hecho una clase que la gente ha participado, que mis alumnos son como los vuestros, son los mismos, solo que tienen barba, pero son los mismos, en los que teníais vosotros y que se han hecho mayores.
y me sale bien y participan y comentan y tal, yo me voy. Ese día no necesito ni cenar. Voy sobrada. Pero también me afecta lo contrario. Me afecta cuando estoy en clase y nadie me contesta. Y me afecta cuando veo que no vienen algún día o por lo que sea. Entonces, eso hay que analizarlo. Yo no estoy dispuesta, y creo que la mayoría de vosotros tampoco, a pasarlo mal en un trabajo que me apasiona, en algo que me gusta. Yo quiero, es una parte importantísima de mi vida y quiero disfrutar día a día. Y para ello tengo que tener a unos alumnos que estén conmigo. Evaluar el progreso, como digo, tanto académico como la parte esta emocional que te dice mucho. Y el feedback que le demos, recordar que tiene que ser feedback de calidad. Un error que yo soy la primera que he cometido mucho tiempo es alargar el momento en que doy el feedback. Hacen un ejercicio, me lo envían y como tengo tantas cosas, porque todos tenemos muchas cosas, y estoy en medio de una investigación o publicando algo o haciendo un podcast, pues corrijo dentro de 3 semanas. Cuando le doy el resultado ya no recuerdan ni lo que hicieron. Eso es un feedback que no sirve para nada. El feedback tiene que ser lo más rápido posible, pero sobre todo, y ese feedback no ayuda, porque no hay margen de mejora. Vale, sí, pero fijaros, una de las cosas que más me llamó la atención, hace unos años tuve un alumno que a día de hoy ya es profesor en mi universidad, jovencísimo, debe tener ahora 27 años y ya es titular, una carrera meteórica, e hizo mi asignatura y sacó un 9 y vino a verme, que por qué no le había puesto el 10 en donde había fallado, porque no quería volver a fallar. Y yo me quedé, porque a mí me vienen a ver solo los 4,5. O sea, mi tutoría siempre está llena de gente que me pide que la apruebe. Pero no había venido jamás, os lo digo de verdad, jamás había venido un alumno diciéndome, oye, tengo una notaza, quiero más, dime cómo mejorar. Y yo no lo había hecho. Porque a los que suspenden sí les pongo notitas. Fíjate esto, mira aquello, revísate esta bibliografía, pero un 9. Un 9. Yo hacía la ola a aquel chico. Faltaba algo. Este feedback es el que necesitan estos niños y estas niñas. Y llegamos al último punto, no menos importante, que son los ajustes y los seguimientos. Empecemos por pensar que no son piezas estáticas. Hay un factor, importantísimo, que pasa por hacer una compactación del currículum. Una compactación del currículum significa, ¿qué es lo que ya dominas? ¿Qué es lo que ya sabes? Estamos hablando de, no sé, de cualquier tema, matemáticas, historia, lengua, es que me da igual. ¿Ya lo sabes? ¿Para qué te lo voy a volver a dar? Lo dejamos. Tuve un caso muy curioso de un chico que sus padres son abogados, los dos. Ese chico le fue a los padres, era un niño de primaria, le dijo, papá, había pasado, y ahora sinceramente no recuerdo qué fue, pero había sucedido algo que había salido por los telediarios, un problema, y hablaban de juicios, y los padres, al ser los dos abogados, hablaban del caso en casa. El niño puso las antenas y dijo, papá, mamá, ¿qué pasa tal y cual? Yo quiero saber también de esto. Le dijeron, no, ahora estás en la escuela. En el verano ese chico cogió el Código Penal y uno dice, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Déjalo jugar. Oye, que lo quería él, que nadie le dijo, vete a aprender el Código Penal. Pero claro, cuando llegó septiembre, el niño tenía un conocimiento y una madurez en estos temas que ningún otro niño tenía. Pues es que es esto, la edad, el contexto, la situación de cada persona hace que la variable edad sea solo una, ni siquiera la más importante. No penséis en los chicos y chicas de altas capacidades como tienes 7 años. Si queréis, pensar en cuál es su capacidad cognitiva, pero no su edad evolutiva, porque no tiene de verdad mucho sentido. Entonces, esa compactación a la que hacía referencia, este año puede ser necesario hacerlo de una manera y al año siguiente, porque resulta que en verano estuvo aprendiendo no sé qué, necesitaremos hacerla de otra manera. Tampoco está de más que nos planteemos todas las posibilidades que nos permite el sistema educativo y que no son muchas. Desgraciadamente tenemos
bastante limitaciones en cuanto a la normativa a nivel española de lo que podemos hacer en el caso de altas capacidades intelectuales. Pero hay cosas que podemos hacer y hay algunas que las infravaloramos muchísimo. Una de ellas, por ejemplo, la aceleración, la flexibilización de curso. ¡Wow! Es que, ¿cómo lo vas a separar de sus iguales? Y la parte socioemocional y lo que sufrirá. Es muy curioso esta frase, este pensamiento es muy curioso, porque nosotros tenemos el honor, en las Islas Baleares durante muchos años tuvimos el honor de ser de las comunidades donde más alumnos repetían. Un curioso honor, de las que más. Y yo le decía a mis compañeros, oye, tú cuando le dices a un alumno tienes que repetir, ¿no piensas que lo estás separando de tu grupo, de su grupo? ¿No piensas en el dolor socioemocional que va a tener? Porque a mí me parece que es muchísimo más duro que te digan tienes que repetir, porque en el trasfondo dice tú no vales, a tienes que acelerar, que la idea es tú puedes. Ah, no, pero los que sufren son los que aceleran. Es curioso, ¿eh? Esto costó mucho tiempo que en mi comunidad lo entendieran y a día de hoy sigue siendo una medida muy poco popular. Hay montones de estudios que hablan, por ejemplo, que en algunos casos puede ser una medida bien hecha, como todo, pero tremendamente eficaz. Bueno, pues intentemos ver todo lo que tenemos y hagamos esa adaptación. Sea como sea, lo que yo os estoy proponiendo o lo que quiero que entendáis es que tenemos que hacer un cambio de mirada. Un cambio de mirada hacia personas que tienen los mismos derechos que todos los demás a ser atendidos, a ser entendidos, a ser aceptados, a ser diferentes y que esa mirada depende de nosotros. Así que lo primero que os diría, si realmente os apetece hacer este cambio, si os apetece convertiros en profesores inclusivos, es que empecéis por revisar. Realmente creo, entiendo que estos chicos y chicas tienen unas necesidades. Realmente creo que tienen ese derecho a ser reconocidos. ¿O os pasa como algún compañero que me llegó a decir, madre mía, Rosabel, 100 identificados este año, ¿qué es un sarampión? No, esto no es un sarampión. Si viéramos aquí, entre vosotros, sois una muestra bastante grande, encontraríamos muchas personas con altas capacidades intelectuales. Y si alguno ahora le está rondando algo por aquí, o si tenéis un hijo o una hija con altas capacidades y cuando has hablado de él o de ella o has leído al respecto, te has sentido identificado, que sepáis que tenemos altas capacidades, porque es una característica humana como tantas otras. Así que os invito a uniros a ese cambio de mirada, a hacerlo un poquito mejor y a conseguir ser cada vez una escuela más inclusiva, pero de verdad. Gracias a todos. Moitas gracias. Moitísimas grazas, Rosabel. Claro Perfecto. que sí. Xa vin aí as redes sociais, así que calquer pregunta, cuestión, verdade, Vale. poden contactar contigo. Perfecto. É así. Imos cun chisquiño de retraso, verdade? Entón, creo que continuamos tendo media hora de parada. Vale, temos media oriña para un café. Convido vos a que podedes empregar eses minutos para visitar tamén esa exposición das asociacións que a temos aquí fora. Así que, por favor, a e-media, por favor, todos sentados, vale? Moitas grazas.
Hola, ¿sí?
asiento para ir en hora, vale? Y arrancamos ya. Venga, vamos. Son as 12:36. Por favor, vayan poquinho a pouco tomando asento. Moitas grazas. Claro, que aquí non temos timbre para que soe, que senón accionaríamos para que volvamos todos. Los coles. Ben, bueno, pois, se lles parece ben, para non seguir roubando tempo das ponencias, que realmente son moi interesantes, e gustaríanos que todos tiveran a mesma oportunidade de estenderse o tempo que sexa preciso, vou continuar. Así que, por favor, pouquinho a pouco, vayan prestando atención. Moitas grazas. E precisamente do que imos falar é da atención á diversidade na aula. Decálogo de competencias docentes. E ven da man de María Dolores Fernández Tilbe, que agora mesmo vou facer rapidamente unha breve reseña dela. Ela é profesora titular do Departamento de Pedagogía e Didáctica da USC, da Universidade de Santiago de Compostela. É coordinadora do Grupo de Investigación Atalaya. Ademais de todo isto, ela é mestra e doutora en Filosofía e Ciencias da Educación. A súa actividade docente e investigadora, que é ampla e moi recoñecida, está estreitamente ligada ao campo da formación e do desenvolvemento profesional do profesorado. Un campo de estudo no que se cruzan distintas liñas de traballo moi diversas, dende a inclusión socioeducativa, tamén a emocional, as reformas educativas, o benestar digital, xénero, educación, é dicir, é moi amplo o espectro do que podemos afondar. Como investigadora conta cunha produción científica de moi alto impacto, por suposto, libros, artigos, reseñas, coordinación de monográficos, patentes e marcas en explotación, dirección de teses doutorais, organización de congresos, tamén todo isto derivado fundamentalmente da súa participación activa en numerosos proxectos de investigación europeos, de investigación tamén nacionais, autonómicos, así como redes de investigación e innovación educativa. Ela realizou diferentes estadías tamén en centros de investigación estranxeiros e participou en programas de mobilidade docente con financiamento por parte de distintos organismos públicos. Grazas. Impartiu diversos cursos e conferencias a nivel nacional e internacional, é avaliadora experta na Axencia Estatal de Investigación e en Axencias Españolas para a Calidade Científica e Universitaria, e tamén revisora experta en varias revistas científicas con índice de alto impacto. E, como dicía ao principio de todo, tamén coordina o Grupo de Investigación Atalaya da USC, da Universidade de Santiago de Compostela. Aínda habería moita máis información que lles podería transmitir, así que, como imaginarán, pois pouco tempo libre, lles queda como moitos e moitas, verdade? Entón, dixenlle, bueno, e co tempo que tes, que che gusta facer? E dixenme, bueno, pois eu compartilo coa familia e cos amigos, verdade? Que penso que é algo moi compartido por todos e todas os que estamos así, aquí. Entón, o que quero é recibila cun forte aplauso e darlle as grazas por dedicarnos esta oriña de coñecementos que nos vai transmitir. Adiante. Moitas grazas. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Antes de nada, agradecer á presentadora esa amable presentación. Agradecer, como non tamén, á Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia este convite. A verdade é que me sinto moi honrada por estar aquí e quero, no ámbito da Consellería, quero aproveitar tamén e darlle os parabéns e, sobre todo, agradecer a Ana Alzate, que é a nosa xefa do Servicio de Inclusión, de Orientación e Convivencia, agradecerlle esa gran labor que realiza día a día no seu servizo e, sobre todo, por ese empeño especial que pon en todo o que fai e a ilusión tamén. Así que aí queda ese agradecemento. E, bueno, agradecervos tamén a todos os que estades aquí, compañeiros e compañeiras, porque, aínda que nestes momentos traballo na Universidade de Santiago de Compostela, todos temos un denominador común, e é que somos compañeiros e compañeiras dunha profesión enormemente fermosa e extraordinaria, como é o ensino. Uns traballades nuns niveis educativos, en infantil, en primaria,
en secundaria, outros sodes inspectores escolares, orientadores, especialistas en atención á diversidade, pero todos, a verdade, intentamos dar o mellor nas nosas aulas. Bueno, e antes de empezar propiamente a miña intervención, pois gustaríame facer unha breve interacción con todos vos, porque algo no que sinto eu unha necesidade imperiosa é de coñecer o foro onde estou. Igual que cando me presento o primeiro día cos meus alumnos, sempre teño esa necesidade de ter un coñecemento deles, de alguna maneira preocuparme por coñecer pois as súas inquedanzas, os seus intereses, por coñecer as súas experiencias tamén escolares previas. En definitiva, necesito apuntalar un pouco máis a miña intervención na aula. Bueno, e preciso un micro. Por aí o temos, sí, aquí. Grazas, compañeiro, que están facendo tamén un magnífico traballo técnico. Bueno, e quero, neste caso, preguntarnos por cales son para vos eses grandes desafíos educativos de hoxe. Seguro que todos e todas nos enfrentamos día a día na aula con moitos desafíos. E teño esta necesidade de escoitar as vosas voces, esas voces tan diversas, dado que uns e outros traballamos en niveis educativos moi diferentes. E gustaríame falar con alguén que traballa no ámbito da orientación educativa, que desde logo fan un traballo imprescindible e que nos presta unha gran axuda na nosa tarefa socioeducativa. E temos aquí a unha orientadora, e a mí me gustaría, como te chamas? Mercedes. Mercedes, en que centro educativo traballas? Traballo en Moaña en 2 centros educativos, CEIP Abelendo e CEIP Tirán. Entón, eres orientadora en primaria e en infantil. Moi ben. Bueno, compañeira, para ti, se tiveras que resumir eses grandes retos educativos de hoxe, a que retos te nombrarías? Que destacarías? Eu o que máis boto en falta, Sí. é dicir, ese desafío, ese reto, o que máis boto en falta é a comunicación máis humana co alumnado. Menos ego nos docentes, buscaría, e máis conexión cos nenos e coas nenas. Unha mirada directa ás necesidades que eles manifestan, non as que nos pensamos. Curioso, a compañeira, bueno, está poñendo sobre a mesa unha cuestión importante e é a necesidade de humanizar os procesos de ensinar e aprender. Na escola no século XX. Moitísimas grazas, interesante. Hai alguén aquí de educación infantil, algún mestre, mestra, por aquí no foro? Gustaríame tamén preguntarlle por estes retos. De primaria, hai alguén? Bueno, logo queremos que nas aulas ordinarias os nosos alumnos e alumnas participen. E logo, en fin, cando demandamos unha participación, pois nos costa tirarnos á piscina. A ver, algún profesor de secundaria que tamén me gustaría escoitar esa voz, que nos falara un pouco, bueno, pois para el, cales son eses grandes retos de hoxe? A ver, un profesor de secundaria que se anime por aquí, que me levante a man e eu me acerco. Temos aquí no foro tamén algún formador de formadores? No? Bueno, en fin, vexo que tedes moitas ganas de escoitarme máis a min, e eu tiña moitas ganas de escoitar as vosas voces, pero teño aquí colectivos diante miña, ou polo menos nos papeliños que teño aquí informativos, parece que teño colectivos, asociacións profesionais, que atenden de alguna maneira os colectivos vulnerables.
desde logo, e, por tanto, profesionais do ámbito da atención á diversidade. E me gustaría preguntarlle, hai alguén aquí de algunha asociación? Porque, a ver, alguén da asociación? Perfecto. A ver, contame. A min o que me gustaría é que todos nos preguntásemos máis o porqué ou para qué. Cando hai unha conduta, cando hai unha dificultade, cando hai unha situación que nos chama a atención, non? O que moitas veces tachamos como disruptiva, como que nos preguntemos antes de meterse en prejuicio, que nos preguntemos o porqué ou para qué. Bueno, indirectamente a compañeira está aludindo a unha cuestión moi interesante e é que parece que os mestres, mestras, profesores temos que estar moi atentos nas aulas ordinarias, observar de maneira sistemática os nosos alumnos e alumnas, non? Por que teñen determinados comportamentos, non? Por que non acaban de conectar nas actividades escolares que lle propoñemos, por que non participan activamente nos procesos de construcción do coñecemento. Bueno, interesante. Bueno, pois moitísimas grazas a todos os que, de alguna maneira, podemos desactivalos, sí? Grazas, compañeiro. Bueno, pois, de alguna maneira, parece que do que vos vou a contar estamos de acordo en algo. E é que a diversidade certamente é o reto educativo por excelencia de hoxe. Seguro que temos outros máis retos a nivel nos centros educativos e particularmente nas nosas aulas. Pero este, se me permitides, é o maior desafío que ten a escola nestes momentos. Por que? Porque os propios profesores e profesoras avalan esta afirmación, non? Coas súas voces, coas súas inquedanzas, non? Fan chamadas de atención ao respecto. E porque, se revisamos a literatura científica disponible, vemos que é moi ampla e que temos máis que suficientes evidencias científicas que desde logo deixan claro este reto educativo, a diversidade. Por outra parte, xa empezamos a ter tamén, e estes días estaba lendo un informe técnico donde facía unha chamada de atención importante a este reto, o reto da diversidade. E é que parece que nos últimos 6 anos os casos de diversidade se dispararon, se incrementaron. E estamos a falar dun 75%. O que significa que isto vai a ser un gran reto para o noso profesorado a nivel de aula. E, por tanto, a ese profesorado vamos a ter que dotalo desas ferramentas formativas para traballar de maneira axeitada estes casos de diversidade. Eso por un lado. E por outro, que vamos a ter que acompañalos con eses apoios que necesitan a nivel de aula. Porque é certo, a verdade que día a día hai máis profesores e profesoras que aluden a que máis da metade ou case a metade da aula teñen casos de diversidade. E que o mellor o problema non é tanto de formación, sino de falta de tempo material para poder atender debidamente eses casos de diversidade. Entón, nese sentido, pois, igual temos que facer cambios importantes nas nosas políticas educativas, porque hai que poñerlle as condicións óptimas ao profesorado para que poidan traballar adecuadamente esa diversidade. Bueno, e é o momento de que nos vayamos plantexando varios interrogantes. E un primeiro ten que ver coa necesidade de compartir o concepto de diversidade. Porque seguro que se me dirixo a vos novamente e vos pregunto
de que falamos o que entendedes por diversidade, seguro que cada quen vai a facer matices diferentes respecto ao propio constructo. O que si todos e todas temos que ter claro que cando falamos da diversidade, falamos dun conxunto de accións educativas deseñadas de maneira intencional para, de alguna maneira, dar unha resposta satisfactoria ás necesidades do noso alumnado, que cada vez son maiores e diversas. E, obviamente, considerando sempre e respetando as súas capacidades, os seus intereses, os seus estilos e ritmos de aprendizaxe, as súas inquedanzas, cuidando exquisitamente eses contextos socioeducativos e culturais, entendendo as súas debilidades, que tamén as teñen, e fortalezas, respetando ese principio tamén da diversidade de xénero, cuidando tamén esas experiencias previas, porque os nosos alumnos veñen cunha mochila social, escolar, familiar, moi cargada. E, polo tanto, temos que ser capaces, os profesores e profesoras, de respetar, de atender, de cuidar, de mimar todas estas cuestións. Bueno, pois unha vez que xa temos claro e compartimos todos e todas o concepto, pois é o momento de preguntarnos e de plantexarnos un novo interrogante. Bueno, e onde temos que atender a diversidade? Pois, obviamente, se queremos apostar de maneira decidida polo modelo da inclusión, pois temos que traballala na aula ordinaria. Vamos, esta é algo o que non podemos, baixo nin concepto, renunciar. Por qué? Porque así, se estamos dispostos a facelo, a traballar a diversidade a nivel de aula, así estamos garantindo dous principios educativos que para mí son fundamentais e que nos recordaba na anterior conferencia, na magnífica lección magistral que pronunciou o profesor Aisco, nos falaba da inclusión, verdade, e da equidade, que temos que ser capaces de entendela como dous principios rectores. Bueno, pois hai que garantizar esa equidade e esa inclusión. E para elo, pois temos que ser capaces tamén de promover un ambiente educativo onde todos os alumnos se sintan valorados, teñan necesidades específicas que requiran apoio educativo ou non. Todos teñen que ter as mesmas oportunidades. E como decía tamén o propio profesor Aisco, hai que chegar a todos e todas, de maneira independentemente da situación na que se atopen e das diferencias que teñan, porque ao fin e ao cabo todos e todas somos diversos, o profesorado tamén é diverso. E verdade que traballamos en moitos centros educativos onde conviven moitas culturas profesionais, mestres traballando de educación infantil, profesorado de educación secundaria obrigatoria, mestres de primaria, e estamos, de alguna maneira, condenados todos a entendernos e a buscar o mellor para o noso estudantado do centro. Polo tanto, aquí tamén temos que buscar o mellor para o noso alumnado. Polo tanto, a resposta é clara. Onde? Na aula. E non nos queixemos, o mellor, se temos máis ou menos apoios, se gozamos do acompañamento de especialistas en atención á diversidade, se o orientador educativo do noso centro nos axuda máis ou menos. Bueno, pero é que hai que entender a diversidade non como un problema. Hai que entender a diversidade como un reto, como un verdadeiro reto, un desafío, ao que non podemos renunciar baixo nin concepto. E eu sempre lle digo a moitos profesores e profesoras que se resisten todavía a traballar con ese alumnado na aula que sexan máis empáticos, que se poñan no lugar desos estudantes e das súas familias. Isto é importante. Por lo tanto, a aula é o lugar por excelencia para traballar a diversidade. Bueno, e que precisamos? É outra cuestión que temos que poñer en riba da mesa. Pois os profesores e profesoras necesitamos unha formación, unha cualificación, verdade? Porque todos aspiramos, en última instancia, a ser profesionais altamente competentes. E, por tanto, precisamos un grao competencial.
Esas ferramentas que nos axuden a traballar dignamente este reto que ten que ver coa diversidade. Bueno, e falar das competencias docentes nos leva tamén a compartir o propio concepto de competencia, porque tamén se aquí me dirixo novamente a vos e vos pregunto que entendedes por competencia, pois aquí seguro que hai percepcións e apreciacións diferentes. En calquer caso, podo decirvos que o termo competencia é un concepto polisémico, complexo, tremendamente complexo, pero que sí temos que ter claro é que as competencias necesariamente deben integrar aprendizaxes de todo tipo. E de que aprendizaxes estou a falar? Pois estou a falar de aprendizaxes ligados a 3 ámbitos do coñecemento. E, por lo tanto, falo de competencias ligadas ao ámbito do saber, ao ámbito do saber facer e ao ámbito do saber ser e estar. Polo tanto, falamos de competencias que se refiren e que recollen, polo tanto, coñecementos, competencias metodolóxicas que nos axudan a apropiarnos desas habilidades, destrezas para transferir eses coñecementos teóricos ás prácticas da nosa aula. E logo, unha terceira pata importante, ou, se me permitides, un tercer vértice do triángulo emocional, que son as competencias socioemocionais. Porque vos pregunto, verdade que é importante que os nosos alumnos non somente adquiran coñecementos, que tamén é importante que se preparen para transferir eses coñecementos aos contextos da vida cotidiá, para que, de alguna maneira, poidan aplicalos debidamente. E algo importante, tamén necesitamos que os nosos alumnos sexan boas persoas, porque se son boas persoas, pois, obviamente, se convertirán en magníficos profesionais. E fixadevos, fai moitos anos, tiven a honra de compartir mesa, unha mesa de traballo, con un Nobel, un premio Nobel. E el me decía, Dolores, eu teño claro no século XXI, se alguén, un profesor, se non é unha boa persoa, non pode convertirse nun magnífico profesional. Polo tanto, bueno, agora si nos preocupamos, de que os nosos alumnos sexan felices, interaccionen adecuadamente desde o punto de vista social, logo poidan insertarse no futuro mundo productivo, é dicir, os estamos socializando, que esos son, en última instancia, os fins últimos da escola, Pero eu sempre digo, acaso un profesor de secundaria, disculpade que teño que estar humedecendo constantemente as cordas vocais, imaginádevos que temos nunha escola profesores e profesoras que non teñen capacidade para traballar en equipo, que no centro xurde un conflicto e non teñen esas capacidades para resolvelo de maneira pacífica, ou son persoas pouco asertivas, son persoas pouco flexibles, pois temos un problema aí. Entón, que quero dicir con isto? Que necesitamos ese tercer vértice, o socioemocional. Temos que prepararnos. Para que? Pois para poder xestionar tamén as nosas propias emocións e as alleas debidamente. Porque se eu como profesional, evidentemente, non teño unha formación adecuada nese ámbito socioemocional, dificilmente poderei traballar de maneira transversal ou non transversal este tipo de competencias co meu alumnado. Por tanto, temos que poñer o acento un pouco máis neste ámbito do saber, no saber ser e estar, porque eso nos axuda tamén a humanizar os procesos de ensinar e aprender. O que nos decía a nosa compañeira orientadora fai uns minutos, boto en falta. É curioso, Fixo unha reflexión en voz alta moi interesante e a mí me parece moi oportuna. Bueno, e todos tamén estaremos de acordo en que para ser un bo profesor de matemáticas é necesario solamente que ese profesor teña un coñecemento disciplinar.
que sepa moito de matemáticas nese ámbito do saber científico? Pois non, ten que ter primeiro ese coñecemento disciplinar e logo ter un coñecemento tamén didáctico do contido. É dicir, ser un profesional que sepa construir, deseñar estruturas comprensibles e accesibles ao seu alumnado. Para que? Para que ese alumno poida conectar ca aprendizaxe. Entón, necesitamos abrazar tamén ese outro ámbito do saber. E, por tanto, ese profesor tamén necesita pois ese dominio no ámbito emocional pois para poder tamén non somente colaborar cos seus colegas, porque vai a ter tamén a ese nivel moitos desafíos, sino tamén pois traballar o mundo das emocións cos seus alumnos e alumnas. Por lo tanto, son tres competencias que a mí me parecen importantísimas e que temos que incorporalas no ámbito da nosa profesión. A verdade é que nos últimos anos puxemos máis o acento nas primeiras. Logo, foron pasando os anos e nos fomos dando conta que os nosos alumnos e alumnas, aparte de coñecementos, tamén precisaban habilidades, destrezas, ¿no?, para transferir eses coñecementos. E logo, agora, nos últimos anos, estamos percibindo, sobre todo despois desta experiencia tremenda vivida na post-pandemia, que temos alumnos, sobre todo adolescentes, que están tendo moitos problemas co mundo das emocións. E que esa experiencia vivida que nos azotou pois tremendamente a todos, pero especialmente a eles, deixounos un tanto desestructurados emocionalmente. Por lo tanto, hai que necesariamente buscar ese espazo educativo tamén para traballar o ámbito socioemocional. E eu alegrei-me moito da miña colega que me precedeu, da profesora Rosabel Rodríguez, cando falou da necesidade de crear ese clima emocional na aula. E que é importantísimo. É que é importantísimo escoitar aos nosos alumnos, proporcionarlle esas ferramentas emocionais para que poidan ter o éxito educativo esperado, desexado, e poidan ser persoas que interaccionen socialmente e logo no futuro poidan insertarse tamén laboralmente. E fixadevos, se estou falando dun estudantado en xeral, pois se me refiro aos casos de diversidade, temos todavía que cuidar estas cuestións con moito tino. Bueno, e agora é o momento pois de ir desgranando pois esas competencias docentes que temos que ter moi en conta a hora de traballar con eses casos de diversidade. Na aula, lembrade, é o espacio por excelencia. Vos irei desgranando algunhas cuestións que a mí me parecen importantes. Espero que a miña experiencia neste ámbito da diversidade, o meu humilde coñecemento, poida proporcionarvos ferramentas para que poidades vos transferilas á aula, porque non pensedes que tamén na universidade temos casos de diversidade, moitos menos que a vos. A vos, decía antes, ¿no?, se vos multiplican, ¿no?, día a día, pero cada vez os alumnos que chegan á universidade que foron previamente os vosos alumnos, pois tamén veñen con casos de diversidade, ¿no? Bueno, e benvidos que cheguen á universidade. Iso é un mérito voso. Significa que lle dechedes os andamiaxes necesarios para entrar nesa zona de desenvolvemento próximo da que nos fala Vygotsky. Fostes capaces de buscar esas fortalezas que as teñen. Importante, por lo tanto, desde aquí vos dou a máis miña sincera noraboa, non? Oxalá chegaran máis casos de diversidade á universidade, porque isto sería un éxito, verdade, de todos e de todas. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar este decálogo. Primeira cuestión. A primeira cuestión que a mí me parece irrenunciable é aceptar a diversidade como principio educativo. Por qué? Porque iso supón
nós como docentes, recoñecer, valorar e comprometernos de maneira decidida coa diversidade. E, ademais, na aula, que vos lembro unha vez máis, é o espazo idóneo para poder traballala. E iso significa que estamos, de alguna maneira, xerando unha certa actitude positiva hacia a diversidade. Que hoxe, todavía en espazos sociais, a verdade é que hai conductas, actitudes, que o profesor Aisco tamén nos falaba, desas actitudes que temos que traballar discriminatorias, ¿no?, hacia estes colectivos, que me chaman poderosamente a atención. E aquí me dirixo a compañeira de medio de comunicación. Todavía observo que en informativos siguen utilizando unha linguaxe pouco inclusiva. Minusválidos. Sí, pero isto fai uns meses. Por non entrar noutros termos. E a mí me parece que iso nos tempos de hoxe é inaceptable. Significa que algo estamos facendo mal uns e outros. Non estamos camiñando polo sendeiro da diversidade. Algo está pasando para que isto suceda. Entón, aquí temos que aceptar esta diversidade non somente os profesores e profesoras, todos, a familia, os medios de comunicación, a comunidade social en xeral, a propia esfera tamén política, que a veces pois tamén escoitamos discursos que, son pouco referenciais para o mundo da infancia e adolescencia. Que eu a verdade que non sei a onde nos leva esta crispación social que estamos vivindo, asistindo nos últimos tempos. A verdade que non nos damos conta que todos e todas, os profesores, a familia, os representantes políticos, todos nos convertimos dun xeito ou doutro en espellos para os nosos rapaces, para os infantes e para os adolescentes. Entón, aquí fago unha chamada á moderación. E entón, estes son claros exemplos tamén de que non estamos aceptando a diversidade como principio educativo. Os beneficios, se estamos dispostos a aceptala, os beneficios podo decirvos que son moitos. Entre eles, si traballamos a diversidade a nivel de aula, pois obviamente estamos mellorando a aprendizaxe escolar. Estamos motivando de maneira extrínseca o noso alumnado. Estamos respetando os seus intereses, estamos reforzando a súa motivación, a súa autoestima, a súa confianza, que é algo importantísimo. Estamos potenciando as habilidades sociais. Estamos contribuindo en algo que todos, verdade, estamos lembrando constantemente esa necesidade de contribuir ao desenvolvemento integral do noso estudantado, non? E falamos dun desenvolvemento integral e eu diría equilibrado tamén. Ese matiz non é menos importante e, por tanto, se estamos dispostos a aceptar a diversidade, pois tamén estamos axudando a conducir a ese alumnado hacia o tránsito laboral, non? A insertalos no futuro no mundo productivo. Si verdadeiramente estou cansa de escoitar. A educación é o motor de cambio social, é o motor da nosa sociedade. Pois se é o motor da nosa sociedade, pois aí temos que incluir a todos, alumnos, teñan as diferenzas que teñan, a todos. Ninguén pode quedar atrás, como decía tamén o propio compañeiro, o profesor Aisco. E, ademais, aquí, a eses profesores que todavía son un tanto reticentes a traballar a diversidade a nivel de aula, pois hai que recordarlle que a educación inclusiva constituye un eixo estruturante dos organismos internacionais. É dicir, aí da educación inclusiva se fala na Axenda 2030 como un ODS, como un obxectivo de desenvolvemento sostible, se fala na UNESCO, en UNICEF, na OMS, é dicir, en moitos organismos internacionais. Estou citando algúns deles. En consecuencia, que vos quero dicir con esta primeira cuestión? Pois que a diversidade ten que ser unha prioridade nosa e a nivel de aula. Teñamos apoios máis, menos, axudas,
non podemos renunciar a este principio educativo. Por qué? Porque senón pasará o que algo nos comentaba a nosa compañera orientadora. Decía claramente que parece que estamos nos últimos tempos asistindo a un proceso de deshumanización. E eu vos pregunto, non tedes a percepción que eu teño, por exemplo, de que a sociedade cada vez se está deshumanizando máis? Que estamos sin precedentes asistindo a unha quebra de valores sociais? Vamos, eu observo en calquer contexto da miña vida cotidiana, non somente en espazos profesionais. Entón, significa que no mundo da escola pois non estamos cuidando esta cuestión de humanizar os procesos de ensinar e aprender, que nos estamos olvidando dese tercer vértice do triángulo competencial que ten que ver co ámbito das emocións. E o universo das emocións é elemental, non podemos descuidalo. Por lo tanto, eu lles insisto, a nivel de aula universitaria, aos meus alumnos, lles insisto moito nesta cuestión, que hai que humanizar máis eses procesos de ensinar e aprender. Por tanto, primeira cuestión. Segunda, se queremos verdadeiramente apostar pola diversidade na aula, temos que comprender o entorno familiar e social do estudantado. Por qué? Porque iso implica poñerse no lugar desas familias, poñerse no lugar dese estudante, especialmente en ocasións ou en situacións moi complexas que se dan no noso contexto de aula. E falo de casos que son verdadeiramente desafiantes. Me refiro a un caso de un TEA, a un caso dun TDAH, rapaces que presentan un trastorno con déficit atencional, uns van asociada a hiperactividade, outros non, pero cada día estes casos se agudizan, se incrementan. Nos atopamos con situacións tamén de diversidade funcional, dunha diversidade motórica, cognitiva, con casos de altas capacidades, do que nos falaba a miña compañeira con anterioridade, e que nos invitaba de alguna maneira a cuidar a este tipo de alumnado, que hai que observalo, hai que diagnosticalo e de maneira precoz para darlle o que verdadeiramente necesita, porque senón indirectamente estamos condenando a ese tipo de alumnado ao fracaso escolar. E é paradóxico, verdade? Un alumno con altas capacidades e que logo acabe xerando problemas de absentismo escolar, problemas de fracaso, desmotivado, desilusionado. Pero que estamos facendo? Temos que estar moi atentos na aula. E logo, temos ese outro alumnado migrante e refuxiado, que cada vez chega a nosas aulas, verdade? Cada vez temos aulas máis multiculturais. E hai que tamén darlle o espacio que merece a ese alumnado. Por qué? Porque é un alumnado, se me permitides, que ve moi desestruturado, sobre todo desde o punto de vista emocional. É un alumnado que ven cunha historia social, escolar e familiar tremendamente dura. Porque, verdade, ninguén quere sair das súas orixes, sair do seu país, abandonar o seu hospital, a súa escola, a súa comunidade social, a súa familia. Ninguén, verdade, quere. E me parece, aproveito para dicilo públicamente, me parece vergonzosa a resposta que se lle está dando socioeducativa nestes momentos á comunidade internacional. Me parece inaceptable. Desde logo. Non podemos xerar ese tipo de actitudes que acaban de alguna maneira discriminando. E esta resposta, desde logo, non constituye ningún modelo ni ningún exemplo para ningún colectivo. Sesa os adolescentes, sesan os infantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí temos que ser máis empáticos.
E é certo que moitas veces a nivel de aula, vos os profesores e profesoras, pois claro, traballar o reto da diversidade cando estamos nun nivel educativo que temos ao mellor 25 alumnos e deses 25 a metade son casos de diversidade, bueno, a veces non é cuestión de non querer, sino de non poder, de non ter as condicións óptimas para poder traballar axeitadamente a diversidade. Pero, por elo, non podemos renunciar. Temos que buscar sinerxias, alianzas, buscar equipos de traballo que nos axuden, pero en ningún caso temos que renunciar a darlles esa resposta educativa que necesitan e que merecen. Eso, dende logo. Terceira cuestión. Bueno, si queremos traballar a diversidade na aula, pois temos que concebir a aula, isto é importantísimo, pois como un espacio de oportunidades, como un espazo de crecemento, onde a diversidade debe abrazarse, donde a aprendizaxe debe, de alguna maneira, celebrarse. E a educación, os procesos de ensinar e aprender deben sentirse como unha verdadeira aventura e compartida, ademais. Porque moitas veces hai alumnos na aula pois de altas capacidades ou hai alumnos que ao mellor non presentan ningún tipo de necesidade específica que requira apoio educativo e se poden convertir en auténticos ensinantes para os seus compañeiros. Por eso o apoio entre iguais é sumamente interesante. En calquer caso, non podemos sentir a diversidade como moitas veces nos ten lembrado o profesor Aisco, que hoxe temos a honra de telo aquí. Non pode vivirse a diversidade como un problema, sino como unha oportunidade, como un desafío ao que non podemos renunciar. Cuarta cuestión, se falamos con anterioridade que debe caracterizar a nosa aula, agora é o momento de falar das contornas da aprendizaxe para atender a eses casos de diversidade. Bueno, pois temos que ser capaces, os docentes, e se non temos as ferramentas formativas, temos que buscarlas, temos que procuralas. Pero non podemos renunciar a crear entornos de aprendizaxe adecuados. E cando falo dun entorno de aprendizaxe adecuado, a que me refiro? Pois a necesidade de crear un entorno aberto, flexible, auténtico, adaptable, seguro, saudable, positivo, comprensivo, estimulante, reconfortante, respetuoso, construtivo e creativo. Como non? Pois temos que ser capaces. E diredes, bueno, e nós os docentes temos as ferramentas adecuadas para crear este tipo de contornas de aprendizaxe? E eu teño a resposta moi clara, sí. E se non temos as suficientes ferramentas, temos que buscalas no ámbito da formación permanente, que hai que decilo, neste caso Galicia ten unhas magníficas estruturas e redes de formación permanente. E, polo tanto, aí temos espazos formativos para poder formarnos. Si, desde logo, estamos renunciando a crear estes entornos de aprendizaxe, pouco podemos avanzar no ámbito da diversidade. Quinta cuestión. Desculpade. A quinta cuestión ten que ver coa experimentación na aula de metodoloxías activas e innovadoras. É lembrar un pouco o que a primeira hora da mañá nos decía o profesor Aisco, e que temos que xerar unha certa cultura da experimentación. Pois claro que sí. E estamos moi acostumbrados a establecer rutinas, verdade? A traballar con esas metodoloxías que nos resultan máis familiares, porque isto desperta en nos unha certa seguridade, comodidade, etc. Pero que para traballar na diversidade tamén temos que ter esa apertura hacia outro tipo de estrategias metodolóxicas que nos poden funcionar incluso mellor que as existentes.
E iso me canso de decirlo a moitos profesores e profesoras aquí de Galicia e de fora de Galicia. Temos, por tanto, que ser capaces de estar dispostos, de amosar esa actitude de predisposición para traballar con esas estrategias de intervención que poden ser moito máis eficaces que as que vimos experimentando. E moitas veces me di algún profesor de algún nivel educativo: bueno, Dolores, pero que a mí este tipo de metodoloxía xa me está funcionando, me dá un resultados desde o punto de vista das aprendizaxes escolares óptimo. E eu digo, pero pode ser mellorable. E os resultados os resultados desa aprendizaxe todavía se poden incrementar. Non renuncies, date a oportunidade, tírate á piscina, experimenta esas outras metodoloxías. E de que metodoloxías estou a falar? Pois vos estou aí incluindo algunhas delas, o traballo por proxectos, que eu non acabo de entender que o traballo por proxectos en infantil, é dicir, nos eslabóns inferiores do sistema educativo, os traballades magníficamente. Pero logo, a medida que vamos subindo nos seguintes peldaños do sistema educativo, renunciades a esta metodoloxía de traballo. E vos digo que en educación primaria se pode traballar magníficamente con esta metodoloxía e que é unha metodoloxía, ademais, que lle fascina ao noso estudantado. E, por tanto, non acabo de entender por que non estamos dispostos e non abogamos por este tipo de metodoloxía. E incluso en educación secundaria obrigatoria, que temos en determinadas áreas de coñecemento como matemática, pois uns índices aí de fracaso importantes que temos que revisar e coidar, ¿no?, de maneira exquisita. Bueno, pois hai que buscar metodoloxías que, de alguna maneira, busquen tamén esa motivación, porque a motivación é o motor da nosa aprendizaxe e da aprendizaxe do alumnado. Por lo tanto, non renunciar ao traballo por proxectos, o traballo cooperativo, ou o DUA, ese diseño tamén interesante, ¿no?, que nos permite, de alguna maneira, pues, crear contornas de aprendizaxe seguras, adaptables, ¿no?, adaptadas ás necesidades específicas do noso alumnado. Pois todavía ainda hai poucos profesores, e non quero irme a outras comunidades autónomas do Estado, pero aínda hai poucos profesores que descoñecen este tipo de metodoloxía e que funciona estupendamente no ámbito da diversidade. Apostar por os proxectos colaborativos, polo apoio entre iguais, que hai que buscalo. Se nós os profesores buscamos o apoio entre iguais, por que non utilizamos esta metodoloxía co noso estudantado? É importante, reflexionemos sobre elo. Outra cuestión non menos importante, pois ten que ver con esa necesidade de promover a inclusión digital para atender a diversidade da nosa aula. Pero cuidado, non de calquer xeito temos que integrar esas tecnoloxías. Temos que integralas dunha maneira segura, responsable e saudable. Claro, porque hai que mimar aquí a relación que establece coas tecnoloxías, esa relación que establece o estudantado coa tecnoloxía, hai que cuidar que sea segura e que sea saudable. Porque hoxe, as tecnoloxías irrumpen nas nosas vidas, case dunha maneira abrupta, diría eu, verdade? E os cambios, desde logo, no ámbito tecnolóxico son moi vertixinosos. E agora, verdade, xa temos aquí, a volta da esquina, a volta da esquina non, xa temos a inteligencia artificial, verdade? Que algúns, xeran certas reticencias con ela e outros, sen embargo, se fascinan. E eu digo, cuidado coa inteligencia artificial. Claro que está aí para quedarse. E hai que traballala. E traballala e integrala para traballar con estes alumnos e con estes colectivos vulnerables. Pero traballala dunha maneira idónea desde o punto de vista didáctico. Porque calquer tecnoloxía ten enormes potencialidades. Pero tamén, se non se cuidan esas relacións coa tecnoloxía, pode constituir unha verdadeira ameaza para os nosos estudantes. Verdade? Hoxe os nosos estudantes recurren con certa regularidade á inteligencia artificial.
verdade? Pois cada vez que teñen un problema emocional, se deixan coa súa parella, bueno, no mundo da adolescencia iso xa é un drama. Por qué? Porque está nun estadio psicoevolutivo moi peculiar. E claro, e a veces a algún adolescente lle teño escoitado, bueno, fíxate, me sentía só, conecteime, interaccionei coa inteligencia artificial e que decepción. E digo, que decepción, por qué? Porque non se percatan de que a inteligencia artificial carece de emocións. E hai que ensinarlle aos nosos alumnos a diferenciar a realidade da virtualidade. Claro. E está ben que recurran, cando elaboran traballos académicos, á inteligencia artificial, pero cuidado, que non poden sustituílos, porque temos que contribuir ao desenvolvemento integral do noso alumnado, ao seu pensamento creativo, reflexivo. Claro. Entón, cuidado con esa inclusión digital que fagamos a nivel curricular. De acordo? Porque o que sí eu teño claro é que as tecnoloxías constituyen hoxe por hoxe un motor de inclusión e personalización irrenunciable. E se, desde logo, non estamos ou non nos sentimos verdadeiramente preparados para este desafío digital, pois temos que, desde logo, que buscar esa axuda formativa. Sétima cuestión. A sétima cuestión, que a mí me parece trascendental, si a avaliación diagnóstica é importantísima nos procesos de ensinar a aprender, teñen os alumnos necesidades específicas ou non, desde logo, no caso dos colectivos vulnerables, para min a avaliación diagnóstica é fundamental, é a pedra angular. Desde logo, eu non sei vos, pero cando teño a miña primeira clase na universidade, sinto esa necesidade de facer unha avaliación cero con meus alumnos para ver en que condicións de aprendizaxe veñen, que inquietudes teñen, que necesidades, etcétera, etcétera, que intereses. Bueno, pois aquí hai que percibir este tipo de avaliación como unha cuestión de primeiro orden. Por qué? Porque, a ver, temos que observar, ¿no? Aí detectamos, emerxen indicios, pero temos que pasar ás certezas, ás evidencias, e é a avaliación diagnóstica que nos vai a proporcionar esas certezas e esas evidencias, e, por tanto, nos vai a axudar a articular debidamente pois, ese proceso de ensinar e aprender para ese tipo de estudantado. Por tanto, hai que cuidala de maneira exquisita, non facela de calquer maneira. Hai que entender que a avaliación diagnóstica, desde logo, é un proceso sistemático, por tanto, é un proceso intencional que temos que deseñar, que temos que acompañarnos de instrumentos de todo tipo, de corte cuantitativo, cualitativo, ou optar por unha metodoloxía mixta. Temos que recoller unha información, temos que analizala e temos que facer un xuizo de valor. E a partir de aí veñen as accións educativas. Non podemos renunciar a ela e empezar a traballar, a desenvolver, sin máis, os procesos de ensinar e aprender. Oitava cuestión, esencial, valorar o traballo en equipo, porque o traballo en equipo é un elemento clave na inclusión do noso alumnado. Temos que sentir esa necesidade de incluirnos dentro dun equipo máis amplo interdisciplinar. Temos que buscar, en definitiva, sinerxias que nos axuden, de alguna maneira, a buscar esas ferramentas idóneas para darlle a resposta o máis adecuada desde o punto de vista educativo ao noso estudantado. E incluso vou máis aló desa colaboración interdisciplinar. Falo incluso dunha colaboración intersectorial. Eu non entendo. Desde logo, se no mundo da infancia e da adolescencia están implicados moitas consellerías, como é a Consellería de Política Social, a Consellería de Sanidade, a Consellería de Educación, pois temos que regular, buscar convenios que nos axuden a buscar esas sinerxias, porque, ao fin e ao cabo, un TDAH pois resulta que está atendido polo seu pediatra. E seguro que ese rapaz está medicado.
Desde logo, tamén necesita, pois, na súa comunidade social un tipo de intervención desde política social. Pois nosos profesores temos que estar atentos e temos que, desde logo, buscar esa colaboración que nos axude, de alguna maneira, a buscar esa intervención o máis eficaz e eficientemente posible. Por qué? Porque non podemos renunciar ao potencial do noso alumnado. O noso alumnado teña as diferenzas, necesidades que teña, todos os alumnos teñen esa zona de desenvolvemento próximo. E o que temos nós que facer os docentes é darlle eses andamiaxes necesarios, obviamente con unhas metas moi realistas, desde logo. Novena cuestión. Hai que entender a importancia que ten no mundo de hoxe, tan incerto, estamos nunha sociedade moi líquida, se me permitides, con moitas incertezas, con moitos desafíos, cambios a todos os niveis, con unhas interaccións que eu diría ata certo punto gaseosas. Entón, hai que traballar máis o componente socioemocional nos procesos tamén de atención á diversidade. Porque eso supón poñer o acento, como digo aí, no universo das emocións. E eu digo, e como é posible que na escola do século XXI e no 2025 como hai profesores e profesoras que todavía non lle dan cabida desde o punto de vista curricular a esta cuestión, as competencias socioemocionais e a traballar as co seu alumnado. Porque é unha cuestión que xa importantes pedagogos desde fai moitísimos anos puxeron o acento. Freire, Freinet, Montessori, Reggio Familia, é dicir, moitísimos figuras do mundo da pedagogía. Entón, a que esperamos, porque este tipo de competencias pois teñen un enorme potencial. Para que? Pois atender esas situacións diversas e complexas e para atendelas de maneira exitosa. Bueno, e se vos tivera que falar das competencias socioemocionais, pois a verdade é que podría mencionarvas moitas, porque son varias, diversas, pero para min as máis importantes que promoven un benestar persoal e unha convivencia social que é a que todos buscamos son esa sensibilidade, a empatía, a escoita activa, a asertividade, a flexibilidade, a integridade, a humildade, o compromiso, a colaboración, a xestión positiva do conflicto, a perseverancia, a paciencia, a resiliencia, esa regulación emocional que é tan importante, o autocoñecemento, a autoconfianza, a motivación, a creatividade, o espírito emprendedor. Son competencias que, para min, desde logo, para asumir en condicións óptimas as tarefas socioeducativas de hoxe, son importante traballalas. Porque se nós os docentes non as traballamos, como vamos a poder traballalas nos contextos da aula con o noso estudantado e, sobre todo, cuidando eses casos de diversidade? Pois queda aí esa reflexión. E décima e última cuestión. O decían tamén a compañeira da Universidade das Islas Baleares. Hai que coidar as relacións que establecamos con a familia. Efectivamente, como decía a compañeira, é un claro e bo aliado noso desde o punto de vista socioeducativo. Non debemos esquecelo nunca. Por lo tanto, hai que buscar unha colaboración estreita coas familias, unha comunicación, desde logo, real, efectiva, e establecer uns vínculos positivos con ela. Porque onde pasan máis tempo os nosos estudantes? Pois coas súas familias. E, por tanto, as familias coñecen máis e mellor as súas inquedanzas, os seus intereses, as súas necesidades, nos poden falar das comunidades sociais onde interaccionan os nosos estudantes, etcétera, etcétera. Polo tanto, temos que aquí buscar unha ferramenta que verdadeiramente nos posibilite fomentar esta relación positiva. E eu creo que a ferramenta poderosa que temos é a seducción. Pero a seducción, evidentemente, intelectual. Eu, desde logo, non sei vos, pero na miña aula universitaria teño que estar permanentemente seducindo o meu estudantado. Por qué? Porque en algúns casos propoño unha tarefa
e non teño o éxito esperado e desexado. Noutros casos non acaban de estar motivados, non acaban de participar activamente no proceso de construción do coñecemento profesional, a que os invito a participar. E teño que estar constantemente con esa ferramenta da seducción. Bueno, pois vos, os profesores e profesoras, tirade delas nos diferentes niveis educativos, especialmente neses casos de atención á diversidade. Sede máis empáticos coas familias, poñédevos no lugar delas, porque vos necesitan. E eu sempre lle digo a moitos profesores, verdade que che gustaría que o teu fillo tivera un diagnóstico precoz, tivera unha resposta educativa axeitada? Pois ti pon toda a carne no asador, dá todo o mellor de ti, a mellor versión posible, porque ese alumno o merece, desde logo. Bueno, e temos espazos para buscar esa axuda, esa colaboración da familia. Por exemplo, o PAT, o Plan de Acción Titorial, que eu creo que necesita unha segunda volta aquí no ámbito da comunidade autónoma, porque aí temos que darlle ás familias esas ferramentas formativas. Obviamente, non solamente ás familias, sino tamén ás asociacións profesionais, as propias redes de formación permanente. E aquí, eu, desde logo, non acepto o que estou escoitando constantemente. Cando presentamos o Plan de Benestar Digital, en Galicia, decía o secretario xeral de Educación, que traballar coas familias non é doado. Claro, é certo, non é doado, pero non é imposible. E se queremos realmente darlle o mellor aos nosos alumnos, temos que ir da man das familias dos nosos alumnos e alumnas. Desde logo, podo dicirvos que tedes a sorte, coa tapilla, tedes a sorte de traballar na comunidade autónoma que traballades. A ver, algúns dirán, bueno, as nosas condicións de traballo poden ser moi mellorables. Pois claro que sí, nefastas non son, pero mellorables. E, desde logo, que as políticas educativas neste momento que están en riba da mesa, aquí en Galicia, están funcionando. De feito, se revisamos os informes internacionais e nacionais, vemos que a nosa comunidade autónoma, Galicia, está nun bon lugar. Hasta podería atreverme a decir que constituye para outras comunidades do Estado nun referente. É certo que en algún ámbito, como no ámbito das altas capacidades, nos lembraba a compañeira que aí perdemos un posto e temos que seguir traballando nesa dirección. Bueno, pois este é o camiño a percorrer e vos invito a todos e a todas os que estades aquí, que vexo caras moi xoves, o que significa que se está producindo en Galicia o relevo xeracional. Benvida a esas novas enerxías, esas novas inquietudes, eses coñecementos. Este é o camiño, desde logo, pero, claro, pregunto, e vos preguntaredes vos, bueno, pero aquí todo acaba en nós, o traballo aquí, atender a diversidade, é unha responsabilidade única e exclusiva nosa. Non, tamén aí, evidentemente, se necesitan cambios na esfera educativa. E que cambios? Pois cambios que teñen que ver con a baixada da ratio a nivel de aula. Sin dúbida, a baixada da ratio a nivel de aula. Bueno, e nestas cuestións estou pendente de conversar con o noso conselleiro, que me sinto moi afortunada, que me escoita. E, a ver, é un desafío tamén administrativo importantísimo. Por qué? Porque ven acompañado dun orzamento tremendo. Pero Galicia o merece, e os alumnos de Galicia o merecen. Ser atendidos de maneira axeitada. Baixar a ratio. Segunda cuestión, reforzar a plantilla de especialistas en atención á diversidade. Sen lugar a dúbida. Non podemos facer aquí recortes. Por qué? Porque o dixen, os casos de diversidade nestes últimos tempos se están disparando e máis se van a incrementar. Esa é a realidade.
Esa é a realidade. Claro, hai que ser empático e poñerse tamén no lugar da administración. Que os recursos... No, os recursos hai que buscalos. Hai que buscalos e hai que priorizalos, obviamente, non? Pero todo chegará. Temos un conselleiro de certeza de que ten escoita activa, de que quere o mellor para Galicia, quere a mellor educación e, polo tanto, traballará nesa dirección. Outra cuestión, por favor, temos que coidar neste proceso de cambio as oportunidades de formación e desenvolvemento profesional. Claro, dixen antes, en Galicia somos a envexa do Estado e fora de Galicia. Temos unhas magníficas redes de formación e estruturas. Claro, pero aí pues, hai que todavía afinar máis e con maior exquisitez ese tipo de formación, buscar sempre os mellores profesionais, os mellores formadores de formadores, desde logo, ¿no? Para que nos brindan esas oportunidades. E logo algo, por favor, algo importante, temos que tamén repensar as estruturas organizativas existentes. Igual aquí, pues hai que revisar a arquitectura pedagóxica. Por qué? Porque si queremos verdadeiramente traballar as competencias socioemocionais con o noso alumnado, temos que cambiar as estruturas da nosa aula. E aí vos sodes tamén responsables directos. Por qué? Porque hai que crear eses rincóns de calma, eses emocionarios de aula. Importantísimo. E logo cuidar as familias, o decía antes. Hai que establecer políticas de parentalidade positiva, pero non de calquer maneira, cun enfoque preventivo, igualitario, comunitario e inclusivo. É un momento que Galicia tamén se plantese elaborar un macroestudo donde lle permita saber o modelo de familia que ten, que necesitan as súas familias, desde o punto de vista formativo, etc. Por lo tanto, traballar con evidencias para logo pasar a un segundo plano, a acción, a formación, darlle esa formación, pero dentro dun marco interinstitucional importante. E logo, algo non menos importante, os recursos existentes. O decía tamén a miña colega, e me gustou escoitala, decir que temos moita información, pero a veces tamén hai desinformación. E entón temos recursos existentes que hai que todavía mobilizar moitísimo máis. Para terminar, agardo que apostedes de maneira decidida pola diversidade, que se nutra de alguma maneira a nivel de aula, que o fagades con esa vocación de servicio que non dubido, porque sei de primeira man que temos en Galicia os magníficos profesores e profesoras nos diferentes niveis educativos, porque, desde logo, se estades dispostos a apostar pola diversidade, desde logo, estaredes dispostos a abrir ese mundo das posibilidades e menos das incertezas, desde logo. E algo que vos, os profesores, non debedes olvidar, profesores, formadores de formadores, inspectores escolares, orientadores, especialistas en atención á diversidade, non olvidar nunca que vos sodes e seredes sempre o espello da diversidade onde todos, onde a sociedade nos miramos. Así que apostar por esa diversidade. Grazas. 5 minutos solo, 5 minutos para o vídeo. Non poden ser 5 minutos. Bueno, é que estamos gustaríame simplemente, xa para rematar, tiña un vídeo de 5 minutos, pero non hai tempo material, pero simplemente nese vídeo o que quería, de alguna maneira, con ese relato, é propiciar en vos unha reflexión, unha mirada introspectiva, para que, de alguna maneira, apostedes de maneira decidida por eses camiños da diversidade, por deixar esa semente, porque a semente das aulas logo se convirte no progreso social. Moitísimas grazas, un placer estar hoxe aquí. Grazas. Grazas. Moitas grazas, María Dolores, por entendelo, pero que imos moi mal de tempo. Digo, por os 5 minutos de vídeo, pois é un tempo que lle estamos roubando a Macarena que ten que vir agora.
Vou tratar de ser o máis rápida posible presentando, co teu permiso, e moitas grazas pola atención. Ben, imos falar da modificación da conducta na aula, enfoques e estrategias funcionais para docentes. Macarena Cortés Vázquez, que a seguinte relatora que nos vai acompañar, é doutora en Ciencias da Educación pola Universidade de Sevilla e pedagoga, con especialización en atención á diversidade e a educación inclusiva, así como tamén é formadora do profesorado de educación secundaria en orientación educativa. A súa trayectoria profesional abarca a evaluación psicopedagóxica, estimulación cognitiva, intervención co alumnado con trastornos no neurodesenrolo e tamén na infancia ata a idade adulta. Ben, ela desenrolou unha importante labor en gabinetes psicopedagóxicos, abordando de xeito integral as dificultades conductuais do alumnado a través de estrategias persoalizadas de intervención en programas de modificación da conducta. Ademais de moitísimas outras terapias artísticas alternativas, vou salientar unha, se me permites, para abreviar un pouco, porque son moitas, pois o análisis sociolóxico antropolóxico do flamenco, que isto gustoume moito, con enfoques innovadores como arteterapia, danzaterapia e musicoterapia. Actualmente, xa me traspaso a actualidade, profesora da Facultade de Ciencias Sociais da Comunicación da Universidade Europea de Madrid, na Escola Universitaria de Osuna, onde imparte docencia en grau de educación primaria, de pedagogía, así como máster en educación emocional, máster en formación do profesorado para a especialidade de orientación educativa e agora, si por favor recibimos algún aplauso. Gracias. Reitero as miñas desculpas. Gracias. Por ir un pouco xustas de tempo. Sí. Ahora, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, me uno a los agradecimientos de mis compañeros y mis compañeras anteriores. En primer lugar, a la consejería por haber contado conmigo, a Ana María, y al trato que estoy recibiendo, y por supuesto pues a nuestra presentadora y a todos vosotros por estar hoy aquí compartiendo pues este momento de encuentro y señal de que todos vamos remando encima de la misma barca y hacia la misma dirección, que es la inclusión educativa. Ahora, perdón. Bueno, yo voy a abordar las modificaciones de conducta en el aula. No se ve muy bien aquí en pantalla, veo que se corta un poco. No sé si... Bueno, no pasa nada, vamos mal de tiempo, yo voy a intentar ser lo más breve posible y que todos podamos disfrutar de lo poquito que nos queda. Vamos a ver modificaciones de conducta en el aula. Sin duda, el motivo del por qué estoy hoy aquí pues es la prevalencia que tenemos de trastornos conductuales y problemas de conducta en nuestras aulas. Sabemos que del 3 al 6% de nuestros alumnos entre 5 y 19 años están diagnosticados con algún tipo de trastorno conductual. Dentro de las necesidades educativas especiales, el 26% está diagnosticado con trastorno conductual. Y sin duda, aquí que estamos muchísimos presentes con vivencias en aulas, pues sabemos que en nuestras aulas siempre nos hemos podido encontrar el caso de algún tipo de trastorno conductual. Ya no trastorno conductual en sí, sino vamos a abordar también, ajeno al diagnóstico, las conductas. Conductas disruptivas, conductas problemáticas que vamos a ir viendo a lo largo de esta breve intervención. Comentaros cómo he organizado esta intervención. Para mí, el ABC de la conducta es esencial. Es decir, para abordar la conducta, primero tengo que focalizarme en el antecedente, conocer los tipos de antecedentes que hay para detonar con esas conductas. Luego vamos a abordar esos tipos de conducta que podemos encontrar en el aula. Y por último, pues distintas técnicas que seguramente muchos de vosotros habéis utilizado muchísimo, a lo mejor no tanto, pero con pequeños matices, porque yo suelo trabajar desde ese cambio de mirada que ya nos comentaba nuestra compañera, que es hacia la disciplina positiva. Si escuchamos a Rafael Vizquerra en todos sus congresos de educación emocional, bueno, pues es lo que nos intenta dejar latente, ¿no? Que la disciplina positiva pues es el motor. Y por ello ese cambio de mirada, esa mirada multidimensional que quiero que hoy saquemos de aquí para comprender y entender. Tengo también una diapositiva de iceberg, como bien había puesto la compañera, y sin duda la conducta es eso. Lo que realmente vemos es el estallido conductual, pero lo que hay detrás de ese estallido pues es un mundo enorme y sin duda muy doloroso para quienes lo vivenciamos y quienes pues tienen esa conducta en sí. ¿Qué entendemos por conducta? Me voy a alejar un poco del trastorno, luego volveremos y vamos a hablar de la conducta en sí. Entendemos por un comportamiento negativo, una conducta negativa, esos comportamientos disruptivos que vemos en aula y que nos dificultan esos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque molesta al compañero, distorsiona el clima del aula, la dinámica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, obstaculiza, no me permite avanzar. Y es por ello que hay que hacer ese cambio de
enfoque, ¿no?, que es muy necesario, bueno, pues que intentemos salir de esa mirada simplista y punitiva hacia algo más global de todos estos trastornos. Vamos a intentar comprender, prevenir y controlar esto que sucede en el aula. Yo he hecho un recorrido por tanto el CIE-11 como el DSM-5. No sé, en Andalucía utilizamos muchísimo el DSM-5 para diagnosticar, para todo el tema de diagnóstico de trastornos en los departamentos de orientación. Y aquí yo he hecho una clasificación aleatoria, es decir, lo más común que tenemos es trastornos negativistas desafiantes. Todo el mundo seguramente sabemos sabemos identificar a este tipo de alumnos, desafían, retan con sus conductas, son muy claros. Tenemos luego trastornos conductuales asociados a conductas disruptivas, niños que no atienden mucho a la norma, que el típico niño que se levanta continuamente, que irrumpe hablando, que molesta a los compañeros. Luego tenemos los explosivos intermitentes, que niños que de repente a lo mejor conductualmente tienen un periodo muy bueno, pero tienen estallidos conductuales que desentonan, rompen con el clima de aula y sin duda también, bueno, pues os ponen una tarea muy difícil en vuestro día a día. Y por otro lado, hablo de los trastornos del neurodesarrollo, porque no solo tenemos problemas en cuanto a trastornos conductuales como diagnóstico, sino que hay una serie de conductas en alumnos neurodivergentes que, bueno, pues que nos ponen en alza y nos hacen despertar esa bombillita de tengo que actuar en el aula. Bien. Todos esos trastornos nosotros lo vemos en formato de conductas. ¿Qué conductas vemos en las aulas? Conductas disruptivas, nos alteran el orden social, alteran el orden del aula. Conductas desafiantes, cuando vienen hacia el reto al propio profesor, en este caso. Niños, bueno, pues con ese reto a la autoridad, con muchísima rabia dentro y con esa negativa. Y luego están las conductas agresivas o violentas. Y aquí ya hablamos de, bueno, pues niños que golpean, rompen material, gritan, insultan, etc. Estas conductas que hemos visto tienen una serie de factores que la desencadenan y es esencial que para poder atender a la conducta vayamos a su desencadenante. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo vamos a ver, ese ciclo de actuación docente que vamos a ver posteriormente. Para poder actuar en conducta lo tengo que tener todo preparado y organizado. De hecho, es esencial porque aún así muchas veces, aunque lo tenemos todo programado, diseñado para poder intervenir, el niño termina saliendo o la niña por un sitio que no habíamos pensado que podía escapar por ahí. Entonces es importante hacer el análisis completo de la conducta. En cuanto a antecedentes, el antecedente de la conducta es multifactorial. Podemos tener factores personales, por ejemplo, algún trastorno diagnosticado, la personalidad de alguno de los niños, el temperamento que le lleva a actuar de una forma u otra. Luego tenemos también factores familiares. Nos estamos dando cuenta que a mayor permisividad en el estilo de crianza, mayor problema a la hora de atender a límites, normas sociales, normas de aula. Entonces hay que tener cuidado, sin duda. Bueno, el estilo de crianza autoritario tampoco es el ideal. Por otro lado, tenemos factores escolares y aquí hablamos de esa metodología docente, del clima del aula, de la relación que tiene el profesor con el niño. Si algo tenemos todos en común es que todos hemos vivido el otro lado de la moneda, es decir, todos hemos estado sentados en un aula escolar y sabemos que hay docentes con los que el clima del aula funcionaba mejor, había no permisividad, sino otras normas de aula, otro miedo a la hora de equivocarme, el error. Entonces, eso es esencial y muchas veces no somos conscientes, pero podemos ser el detonante y el desencadenante de ciertas conductas disruptivas que podamos ver en el aula. Y por último, los factores sociales, donde agrupamos pues, ciertos grupos vulnerables, en alumnos que vienen de clases sociales bajas, de culturas minoritarias, problemas en barriadas, contextos, etcétera. Que esto, por supuesto, como bien sabemos, es el reflejo de todo lo que va a pasar en nuestro aula y los niños absorben y luego terminan trayéndonos todos esos comportamientos al aula. Sin duda, esto es más que un reto, porque tenemos que estar preparados, preparadísimos. Hoy en día, ¿qué le pedimos a los docentes? Que sean humanos, psicólogos, educadores sociales, docentes, que sepan del currículum, que dominen las materias. Enorme, enorme. Sin duda es un reto, enorme y nada fácil. Pero vamos a comenzar ahora a ver cómo voy a intervenir.
Hemos hecho un breve recorrido histórico, bueno, histórico no conceptual para abordar la conducta y ahora vámonos a la intervención. Cuando voy a intervenir, miles de técnicas tenemos. Vamos a ver hoy algunas de ellas. Sin duda, no es lo mismo lo que voy a hacer con un niño de 3 años que con uno de 13. Sin duda, lo que necesita el niño de 3 años pues es un modelado, un moldeamiento conductual y tengo miles de técnicas súper divertidas que me van a servir para poder encauzar la conducta de ese niño. Pero cuando hablamos de adolescencia, ahí ya entramos en otros conflictos. El reto lo tomamos incluso de distinta manera. No es lo mismo que un niño pequeño te diga no lo hago porque no quiero, a que te lo diga pues un chavalín ya con 15 años o con 16. Entonces es importante que de cara a la adolescencia intentemos enfocarlo siempre desde el razonamiento, la reflexión y con pensamientos más profundos que lo que abordamos en infantil o en primaria. El ciclo conductual. Observamos la conducta. Tengo que prevenir que eso vuelva a pasar. Mi objetivo ante la conducta no es voy a ir tapando lo que va sucediendo. No. Mi objetivo es que cuando yo detecto que hay una conducta, empiezo con el estudio, es decir, identifico qué factor la está ocasionando y comienzo a intentar prevenir. Voy a intervenir ¿cómo? Previamente diseño un objetivo de intervención. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? ¿Realmente quiero quitarle esta conducta? Porque nos enfocamos muchísimo, metodología ABA, que ahora veremos, en eliminar las conductas, sí. Pero tal vez no sabe cómo comportarse de otra forma. Tendré que enseñarle la alternativa. Y ahí ya entramos en un moldeamiento conductual que también es muy necesario de ver. Y para eso es necesario este ciclo de actuación. Una vez que yo he diseñado el plan, puedo intervenir. Y una vez que termino mi intervención, reflexiono. Sobre todo si tengo cierta gravedad en un trastorno negativista desafiante, porque siempre va a salir por algún sitio que ni siquiera pensé, o en la mayoría de los casos. Entonces es importante siempre estar actualizando esa intervención que tengo que hacer con el niño, porque es importante también que no lo veáis como algo personal. Es personal, pero suyo. Lamentablemente, debajo de ese iceberg hay una cantidad de situaciones negativas que es lo que le hacen desencadenar esa conducta. Y es esencial que lo veamos desde esa perspectiva y no desde la perspectiva retadora. Y, por supuesto, desde la prevención. Cuando voy a actuar ante un trastorno conductual hay ciertas pautas docentes, ¿no? Ante una conducta disruptiva en el aula. Por ejemplo, pues un niño que se acaba de levantar la mesa, ¡plom!, y me ha tirado la mesa en mitad de todos los compañeros. ¿Qué debo de hacer? Temblor, miedo, achicarme. No. Yo permanezco con mi firmeza. Es decir, voy a tener un lenguaje muy claro para dirigirme al niño. En ningún momento le voy a hablar de forma negativa. Eso no me gusta, no se lo voy a decir. Creo que puedes comportarte de otra manera. Piénsalo, cuando estés calmado, hablamos. Siempre intento abordar, cuando veo que el niño está en una escalada o en un crecimiento conductual que no va a llevar a nada positivo, lo que tengo que intentar es abordarlo posteriormente y de forma individual. Las cosas buenas se dicen en público, pero las cosas negativas o malas o que puedan entrar en ese reto es de buen ser en sí, es moral y ético decirlo en privado. O sea, cuando te calmes, hablamos. Así no. La silla, no hace falta que la levantes. La mesa, no la toques, después hablamos. Que calme. Yo no voy a entrar. Me está llamando la atención. Yo no voy a entrar en ese juego, no voy a entrar en ese reto. Que no es fácil, sin duda, pero es que eso hay que remediarlo. Ante eso también es importante la coordinación con el equipo de orientación o en el centro si es posible o incluso con el resto del profesorado. Hoy en día tenemos muchos planes de centros que ya incluyen intervención en estos casos. Y siempre hay algo esencial que es que tengo que salvaguardar la integridad de los demás cuando algo sucede de forma muy brusca y muy violenta. Algo importante, modelar la conducta. Paro lo que está sucediendo e intento darle una alternativa positiva para que siga su curso. Abordaremos posteriormente este tema, pero intento darle como la carta buena, ¿no? El lado bueno de la conducta que tenga en ese momento. Y, por supuesto, esa intervención estratégica, como decíamos, y consciente basada en esos planes. Vamos a abordar ahora, poco a poco, algunos tips que no se ven aquí muy bien, pero bueno, os lo voy comentando, de cómo tengo que abordar esos 3 tipos de conductas que habíamos visto anteriormente. Conductas disruptivas, cosas que funcionan muy bien, responsabilidad. Darle al alumno una responsabilidad es esencial. Yo recuerdo que yo he trabajado muchos años con un grupo de 7 alumnos con diversidad funcional, de entre 5 y 11 años,
y yo tenía mi llaverito de las responsabilidades. Conducta disruptiva iba a haber, las había cada día, pero yo necesito hacer sentir que esos niños sirven, necesito hacerles sentir que valen, que lo pueden hacer bien, que lo hacen bien, que pueden conseguir muchas cosas. Entonces, bueno, siempre el refuerzo positivo, la ubicación estratégica del alumnado en casos de aulas grandes, que no sea trabajo de grupos reducidos, y la asignación de responsabilidades es esencial. Ante conductas agresivas, primero la seguridad del resto de alumnos. Es esencial. Luego, seguir un plan de intervención que, como hemos dicho, debe de estar detallado. Tengo que seguir el protocolo del centro. Y, por último, pues la intervención debe de ser siempre reflexiva y con un seguimiento. Yo tengo que ir valorando las pautas conductuales de este niño. Hablábamos antes de diseñar la actuación. Yo diseño la actuación porque yo tengo que hacer una toma de medición de las conductas que yo tengo marcadas como objetivo y del avance que va teniendo estas conductas. ¿Cada 10 minutos? Cada 10 minutos. Ahora, algo esencial antes de avanzar para todo este tipo de conductas, el clima de aula. Han salido en todas en las intervenciones de mis compañeras anteriormente, ¿no? El clima de aula es esencial y es la clave de la disciplina positiva. Por ejemplo, otro de los tips para la actuación ante conductas desafiantes es las normas claras. Las normas se consensúan con el grupo de trabajo desde el primer día de clase. Son partícipes. Yo no les obligo a lo que tienen que hacer ni cómo tienen que comportarse, sino que en una asamblea de aula, mediante pictogramas en infantil, mediante trabajos pues más dinámicos en primaria y más reflexivos en secundaria, hay que establecer una norma de aula que va a ser el pilar de ese clima de aula, que es lo que me va a permitir poder trabajar y abordar pues las distintas dificultades que surjan en el aula, porque voy a tener también a una serie de compañeros que actúan como modelos de todas estas conductas positivas. Y ahora vamos a ir a las técnicas en sí, ¿no? Las distintas técnicas que podemos utilizar. ¿Por qué necesitamos conocer los fundamentos teóricos? Voy a hacer un recorrido muy breve por tres teorías fundamentales que nos permiten hoy estar aquí, que nos han permitido también pues, todo el trabajo conductual, tal y como ha ido sucediendo y avanzando a lo largo de nuestra historia. En primer lugar, tenemos esa metodología de análisis conductual aplicado, que es lo que conocemos como metodología ABA. No sé si os suena, en Andalucía quedan algunos centros específicos y concretos que simplemente utilizan este tipo de estrategia, la metodología ABA. Basada, condicionamiento operante, Skinner, respuestas y castigos. ¿Qué sucede con esta metodología? Muchas cosas positivas, los refuerzos pues funcionan muy bien, sin duda. Ahora abordaremos el tema del castigo, que es bastante interesante, pero sin duda el análisis, la metodología ABA, hoy en día está siendo muy estudiada en adultos TEA que de pequeño han sido educados en base a estas metodologías. ¿Y qué es lo que tenemos con grupos control? Aparte, sin haber atendido a esta metodología, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Bueno, pues que realmente tienen muchísimo miedo, una autoestima muy, muy baja y muchos niveles de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Puede que la conclusión final sea que realmente la metodología ABA, que no digo que no tenga su funcionalidad en cierto modo, lo que se centra es en eliminar la conducta. Pero realmente no tengo que eliminarla, le tengo que dar una alternativa. ¿Yo qué soy? Educador. ¿Y qué tengo que hacer? Educar, enseñar, es decir, le tengo que dar la alternativa para que puedan tener otro tipo de conductas y comportamientos. Bien, luego pasamos a la orientación mediacional y ahí ya hablamos de ese condicionamiento clásico. Entra en juego lo emocional, la cognición y Pavlov, pues el que a través del estímulo-respuesta, empieza a trabajar en esta corriente. Y por último, cuando aparece Bandura, con su aprendizaje social. Si el niño aprende en sociedad, si todo lo que ve es posible que lo aprenda, ahí tenemos una herramienta maravillosa. La imitación es el mejor de los regalos que nos ha podido hacer la historia de la educación y a nivel conceptual aún más. Y ahora vamos a ir abordando distintas técnicas en función a estas tres vertientes, ¿no? Vamos a comenzar con procedimientos básicos de modificación de conducta. Y aquí tenemos el gran dilema, refuerzos y castigos. Si a mí a día de hoy me preguntan, ¿hay que educar con castigos? Mi respuesta es,
Tal y como entendemos hoy el castigo, no. ¿Qué quiere decir? Me explico, hoy lo intento. El castigo como, pues, a tu cuarto sin jugar una semana, o pues la semana que viene no vas a la salida del cole, no sirve para nada. Bueno, sí, para destruirlo psicológicamente y hacer un adulto muy inseguro, sin duda. Ahora, eso no quiere decir que yo no crea que todas las actuaciones negativas de nuestros alumnos o de nuestros niños en nuestra sociedad tengan que venir vinculadas a una consecuencia. No tiene por qué ser dolorosa. Pero si un alumno a mí me coge su botella de agua y me la derrama en mitad de la clase, no voy a utilizar ningún tipo de refuerzo. No lo voy a castigar dentro de 2 meses sin la salida al zoo programada. Pero sí, lo voy a hacer consciente de que esto hay que recogerlo y lo vamos a recoger juntos. Yo te voy a ayudar. Los compañeros, si hace falta, te ayudaremos. Y te vamos entre todos a enseñar que no es la forma. Pero en no poder tener una consecuencia ante un acto negativo, digo yo que tendremos que educar a nuestros niños de hoy en día a lo que se van a enfrentar socialmente el día de mañana. ¿Qué sucede a cualquiera de nosotros si ahora mismo tiramos algo? Una consecuencia vendrá, ¿no? Una vez que derrumpimos el orden. Pues yo considero que desde que son niños hay que educarles en que toda actuación tiene consecuencias y que son responsables de sus actos. Eso por un lado. Y ahora hablamos de los refuerzos. Los refuerzos, pues, siempre han funcionado, sobre todo refuerzo negativo, refuerzo positivo. Y ahora os voy a presentar otros 2 tipos de refuerzos. Estos los conocemos, no voy a entrar en mucho detalle. Refuerzo positivo, cuando algo positivo queremos afianzar, bueno, cuando el niño tiene una buena conducta queremos afianzarla, lo reforzamos con distintos tipos de refuerzo que ahora veremos. Y el reforzamiento negativo, pues, esa retirada del estímulo adversivo ante conductas positivas. Es decir, si el niño no quería trabajar, finalmente se sienta y trabaja y lo está haciendo bien, pero sé que le estoy poniendo un reto demasiado grande, si me haces la primera ficha, la segunda, no hace falta que la hagas. Nos vamos al patio antes. Ya abordaremos la segunda otro día. E intento facilitarle para que no haya estallido. Siempre voy a intentar prevenir. Claves del refuerzo. Al igual que la consecuencia, no la llamamos castigo, la llamamos consecuencia, para que no me malinterpretéis. La inmediatez es importante, tanto si voy a darle una consecuencia al niño, como si lo voy a reforzar, que sea cuando sucede la conducta. 3 días después no vale. 1 mes después no vale. Cuando llegue mamá, ¿qué? Puede ser. Hay un tipo de refuerzo a nivel de elogio que sí, pero debe de ir seguido a la conducta, de tener una vinculación clara y directa, sobre todo con las consecuencias. Tirar la botella de agua, el castigo no puede ser no ir al zoo. Tiro la botella de agua, recojo el agua. La frecuencia variable, pues, hace referencia a que si voy a reforzar una conducta, tengo que ir retirando el refuerzo para afianzarla, que lo vamos a ver ahora más detenidamente, lo que es el desvanecimiento, es voy retirando los refuerzos hasta que la conducta va por sí sola. Y, por supuesto, pues todo esto tiene que tener una evolución gradual que también entraremos ahora en detalle. Tipos de refuerzo: primarios, sociales, de actividad y informativo. Reforzadores primarios. Funciona mucho en infantil. Un chocolate, pues en casa puedes comer algo que te guste, o el típico caramelo. Esos son los conocidos como reforzadores primarios. No aconsejo utilizarlos mucho porque están más anclados a lo material, pero son reforzadores primarios. Reforzadores sociales, pues elogios. Pues, cuando un niño hace algo bien, pues nos dirigimos a él, manifestando lo bien que lo ha hecho, si puede ser públicamente mejor. Reforzadores de actividad, bueno, pues por lo bien que te has portado eliges un juego, vas a seleccionar la tarea que vamos a hacer el viernes con los compañeros, o eliges la semana que viene, bueno, la actividad que vamos a hacer conjuntamente en el patio. Esos son reforzadores de actividades. Y por último, los informativos, que es cuando directamente pues, nos dirigimos al alumno para reforzar la conducta y lo bien que la está llevando a cabo. Y siempre hago esta pregunta: ¿cuántos de vuestros alumnos harían lo que hacen por el gusto de verles sonreír? Sin duda, estoy segura de que muchos de ellos, su mayor logro del día es que le dirijáis una sonrisa, una buena palabra o un gesto amable o de cariño. Bien, ahora vamos a ir con distintos tipos de sistemas, de técnicas. Sistemas de economía de fichas. Todos lo conocemos, todos lo hemos empleado alguna vez. ¿Qué funciona y qué no funciona? Cuando tengo un niño de 3 años y le voy a poner un sistema de economía de fichas, las acciones que debo de enumerar, 3, de las cuales 2
tenemos que estar seguros de que ya lo sabe hacer para motivarle a que vaya hacia la tercera. Lo que no podemos enfrentar es un sistema de economía de fichas de una serie de conductas de niño perfecto idílico a un niño diagnosticado con trastorno de conducta desafiante, porque es que no la va a mirar. Es que no la va a mirar. Ni a vosotros, ni a la ficha, ni a los gomet, ni a nada. No le va a hacer ningún caso. Otro tema esencial, el lenguaje positivo. Es decir, no gritar, no sirve que le pongáis no gritar. No funciona. Hablar con cariño. ¿El lunes ha hablado con cariño? Pone un gomet. ¿De qué color? Del que quiera. ¿El lunes no ha hablado con cariño? No pone nada. El poner un punto rojo, un punto negativo, todo lo que sea conducta asociada a lo negativo, lo tengo que eliminar. Entonces, ¿qué sucede con el sistema de economía de ficha? Otra de las cosas que antecede al llevarlo a la práctica y que debéis de tenerlo consensuado. Si tenemos pues 5 conductas, un niño con 5 años, 5 conductas, 3 las domina, 2, una medio que, la otra no, 5 días de la semana y unas 25 casillas. Pues yo acuerdo con el niño que si el viernes tenemos, dependiendo de la edad también, si el viernes tenemos 15 casillas rellenas, completas, va a tener su recompensa. ¿Cuál va a ser su recompensa? A mí me ha funcionado mucho el dar a elegir. ¿Quieres elegir un juego para el patio? ¿O prefieres elegir la ficha? ¿O prefieres irte a jugar solo? Se le dan como 3 opciones a elegir. Normalmente, si le doy algo que afecte al grupo, el grupo lo va a motivar. Y yo puedo utilizarlo para motivar al alumno. ¿De qué manera? Bueno, pues estamos a miércoles, hoy Pablito no está hablando con mucho cariño y recuerdo continuamente una cosa esencial para los chicos, para el viernes. Tenemos a Pablito que se está portando genial y si Pablito lo hace bien, nos va a llevar al parque todos juntos en 2 horas. Y todo el mundo anima a Pablito. Pablito se siente reforzado socialmente por su grupo de iguales y va a incentivarlo a hablar bien. Sus compañeros también le van a servir como un gran apoyo. ¿Y qué pasa cuando la conducta que queremos todavía no existe? Que hay conductas que queremos eliminar, pero es que tenemos que darle esa alternativa. Hay que construirla paso a paso. Y aquí voy a acelerar un poquito por tiempo. Hablamos de moldeamiento, es decir, yo como docente tengo un objetivo final. Por ejemplo, pasar de un niño totalmente pasivo a un niño activo en clase. Un poquito más para poner el ejemplo enfocado a secundaria. Tengo un alumno que viene a clase y es como si no viniera. Que por no trae ni el cuaderno, ni la maleta, ni la cabeza, ni la mochila, ni nada. ¿Qué puedo hacer? Pues primero, me marco mi objetivo final. Quiero que intervenga, quiero que esté activo. Mi objetivo es que el niño levante la mano para hacer una pregunta. Perfecto, ahora tengo que ir desarrollando una serie de conductas, pequeñas conductas, que voy a ir reforzando poco a poco para trabajar en ese encadenamiento secuencial de conductas hasta que llegue a mi conducta deseada. Y aquí nos vamos, por ejemplo, este ejemplo práctico que he puesto aquí de la pasividad a la participación. Y hablamos de, primero, el contacto visual. Si yo empiezo a mirar al niño continuamente, cada vez que me dirijo a la clase, si ahora pretendo que realicen una actividad y sé que le cuesta y me siento al lado de él. Y estamos haciendo un problema de matemática que sé que no sabe hacer y se lo voy a hacer. Mira, hay 80 kilos. Esos 80 kilos van repartidos entre 4 camiones. Ponemos 80, ponemos 4. Perfecto. Y voy reforzando. 80 entre 4, ¿cuánto es? Vamos a las tablas. Conforme termino la tarea, directamente, chicos, va a salir Daniel a la pizarra porque ha hecho el problema perfecto y quiero que todos aprendáis de cómo lo está haciendo. Yo estoy generando un vínculo ya con mi alumno. Al día siguiente, he mandado un problema. Es igual que el día anterior. El mismo problema, con otros datos, pero el mismo procedimiento. Vuelvo a acercarme a Pablito. Intento no sentarme con él a hacerlo, decirle que copie los datos y los ponga. Una vez que tenga esa copia de datos, le reviso el problema. ¿Lo ha hecho bien? Va a volver a salir Pablo, Daniel, ya no sé qué nombre puse, a la pizarra para que sirva de ejemplo porque sigue siendo brillante como está trabajando este tipo de problemas matemáticos. Voy generando el vínculo y poco a poco iré retirando mi refuerzo hasta que vea que el niño ya ha pasado a estar activo en el aula. No es sencillo, no digo que sea fácil, pero que sí hay una forma. Costosa, dificultosa, sí, pero la hay. Entonces hay que intentar ir en ese camino. Y luego poco a poco lo importante de todo esto es ese desvanecimiento, es decir, que vaya retirando ese refuerzo para que la conducta permanezca.
que somos arquitectos de conducta. Las podemos construir, las podemos destruir, podemos modificarlas, podemos modelarlas. Y esto es esencial, pero siempre y cuando planifique qué quiero hacer, construya lo que quiero hacer y lo consolide. Bien, si queremos que aparezca una conducta, moldeo. Si quiero que se mantenga en el tiempo, desvanezco. Eso es esencial. Y ahora nos vamos a la eliminación de conducta. Aquí intento ser rápida, pero creo que no voy a poder. No, voy a intentarlo. Distintas técnicas. Vamos a ir hablando de cada una de ellas, ¿no? La extinción. ¿Cuándo he utilizado la extinción? Seguro todos la conocemos. Yo he utilizado la extinción en un caso concreto de un chico que venía a gabinete y, bueno, conforme llegaba al suelo, patadas, gritos, llanto, y tomo por costumbre que yo estaba todo el tiempo con el intento de levantarlo. Claro, lo primero porque para mí era doloroso ver la irritación de la criatura, ¿no? Con 5 años, con TEA grado 3. Entonces, bueno, pues pasé a decir, tranquilo, cuando te calmes, hablamos. Me doy la vuelta, sigo, era mi última sesión del día a las 6 de la tarde y calculaba que para las 8:30 comenzaríamos a trabajar. Pero poco a poco fuimos trabajando antes y eso me funcionó. Es la única vez que la he utilizado y ante un caso muy específico. El tiempo fuera. ¿El tiempo fuera funciona? Ups. ¿He sido yo? No. Creo que no he sido yo. Bueno, no pasa nada. ¿El tiempo fuera funciona? Con cuidado. Con cuidado porque se interpreta como un castigo. Por ejemplo, un grupo de habilidades sociales en gabinete, 7 niños de diversidad funcional, muchísimas gracias. Como he comentado antes, tenía un niño con trastorno de conducta bastante grave y cuando él no gana el juego, cuando algo en el juego se sale de la norma de lo que él tiene que ser el mejor, el perfecto y lo tiene todo programado y establecido, ¿qué sucede? Agresiones. Pega, insulta, golpea a mí, a los compañeros. Optamos para la seguridad del resto de compañeros, tiempo fuera. Tenía unos 7 años. Yo el tiempo fuera lo he utilizado en este caso y con cronómetro. Y siempre porque había otra compañera que podía estar en vigilancia. Es decir, yo le doy un cronómetro y le digo 3 minutos. Normalmente el tiempo fuera va en función a la edad del alumno. 3 años, 3 minutos, 7 años, 7 minutos. Pero yo le pongo bastante poco porque teníamos 1 hora y media de sesión y si no lo pierdo toda la sesión. 3 minutos fuera. ¿Qué pasa cuando mando a este chico fuera? Peor. O sea, todo lo que dentro parecía un mundo, fuera era la bola del mundo entera, ¿no? De verbal, física, todo tipo de agresiones. ¿Cómo conseguí modelar esta conducta? Pues directamente le dije, vas a estar fuera. Fuera vas a estar. Si en 1 minuto y medio de los 3 que tienes programado no has dicho nada, ni has hecho nada, vuelves dentro, te levanto, te quito el tiempo fuera, puedes volver. De esta forma, él, que era muy aficionado al tipo de juego que yo ponía cuando se desencadenaba esa conducta para intentar que realmente se modificase, ¿no? Que pretendiese estar pues, lo más correcto posible para poder entrar, fuimos disminuyendo todo, o sea, todo tipo de conductas de él, no solo fuera en sí, sino también dentro. Y ya cada vez vimos que cronometrando y temporizando sus estallidos, pues iba a mucho menos. Y ahí sí me ha funcionado. Y ahora que hablamos de tiempo fuera, hago mención, la silla de pensar, ¿no? Creo que se llamaba la silla de pensar. ¿Qué hacemos con eso? Realmente, por si alguno no, brevemente lo expongo, la silla de pensar, un psiquiatra que, claro, el papá llevaba al niño y decía, mire, que no puedo, quitármelo porque no puedo, que me entra ganas de pegarle. Y el psiquiatra dijo, la silla de pensar. Cuando te entre ganas de pegarle, lo pones en una silla aparte y le dices que piense. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el castigo? Yo todavía estoy intentando visualizarlo. No hay ninguna. Eso no sirve tampoco para nada. Ahora, ¿qué he tenido yo en aula y que me ha funcionado muy bien? El rincón del pensamiento. ¿Y qué tengo? 2 sillas enfrentadas y una caja con distintas conductas, distintas actuaciones que puedo hacer en contraposición a lo que hice. Es decir, igual que tengo un niño pegando, tengo un niño abrazando. Entonces, cuando algo sucede, digo, al rincón del pensamiento y me siento. Yo y el niño delante mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado. Hay que enseñarles a los niños a pensar.
Pues que le he pegado a Pepito. Pues, ¿qué podemos hacer, Pepito? ¿Cómo está? Mal, llorando. ¿Y qué podemos hacer para que deje de llorar? Busca algo. Esto de tal manera se fue desencadenando en el aula como herramienta que de repente algo sucede y hay algo que nunca olvidaré, que es este chico de los estallidos conductuales que he hablado antes del grupo de terapia, que tuvo un día una mala actuación y directamente me miró y me dijo: «Señor, me hace falta una pensada». Se fue a su silla, se sentó, cogió a su compañero y fueron los dos a buscar una alternativa. Y él le dijo: «Pues yo quiero un abrazo». «¿Tú quieres un abrazo? Pues yo he hecho esto». «Pues te doy el abrazo». Y terminaron, bueno, pues con un clima sin duda positivo. Entonces, este tipo de herramientas yo pues sí las defiendo. Ahora, lo que entendemos por silla de pensar, sin duda no. La sobrecorrección, pues esto mismo, darle pautas de actuación adecuadas para que puedan llevarla a cabo. Y la saciación, una vez también la he utilizado únicamente con un niño TEA, su único objetivo era la caja de animales. O sea, no podíamos hacer nada con él ni a nivel individual, en grupo sí, pero la caja de animales. Entonces, llegó el momento en el que esa misma caja de animales, a casa, al cole, a terapia, a casa, al cole, a terapia, hasta que llegó un día de terapia y os así, no quiero más animales, estoy hasta aquí, vivo en un zoo. Y funcionó, pero tampoco la he utilizado mucho. Y es cierto que también hay que ser pues, muy específico y tener cierta precaución también con la conducta y con lo que se esté trabajando. Vamos a abordar 3 tipos de reforzamiento. Reforzamiento diferencial de tasas bajas. ¿Qué es? Por ejemplo, tengo un niño que yo quiero que su conducta no se vaya del todo, sino que se suprima un poquito. Por ejemplo, este típico niño que todo lo sabe continuamente, que le va a salir un bíceps increíble, o yo no sé qué es lo que ejercitará, pero no deja a los demás ni intervenir en clase. Bueno, no quiero que pase a un estado pasivo, pero sí es cierto que necesito que intervenga menos. Para eso utilizo este refuerzo diferencial de tasas bajas, que es sin duda, bueno, pues, digamos que reforzar o elogiar cuando el niño no está, cuando pasa un tiempo sin estar continuamente levantando la mano. Muy bien, hoy estás dejando intervenir a tus compañeros, lo estás haciendo fenomenal. Y vamos como, vale, lo estoy haciendo bien porque no estoy interviniendo. Y vas un poco apaciguando ahí, sí, pero siempre hay que tratarlo con precaución. Luego tenemos el reforzamiento diferencial de otras conductas. Y es que se refuerza el tiempo durante el cual el alumno no emite esa conducta inadecuada, que también es muy significativo. Cuando no está haciendo algo malo, pues le refuerzo lo bien que lo está haciendo. A nivel social y con el grupo de iguales funciona muchísimo. Y luego el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, que es que, por ejemplo, si un niño suele gritar muchísimo y veo que está escribiendo en silencio, gritar es totalmente opuesto a gritar. O sea, escribir, perdón, es totalmente opuesto a gritar continuamente. Entonces refuerzo esa conducta. Eso suele servir bastante. Es un poquito a lo mejor más técnico, pero sirve mucho. Bien, técnicas cognitivas y socioemocionales para el aula. ¿Por qué vengo aquí? Vengo aquí por ese iceberg que hablaba antes también nuestra compañera y que yo lo extrapolo a esa vinculación socioemocional y psicológica que hay dentro de todos estos comportamientos disruptivos o estas conductas negativas. Y sí os pido eso, que vayamos más allá de la conducta. Más allá de la conducta, ¿por qué? Porque no puedo pretender tener niños conductualmente con un comportamiento aceptable si yo no educo emocionalmente a los alumnos. Pero sin duda es preciso que vosotros tengáis, como también comentaba nuestra compañera, esas competencias emocionales bien adquiridas. Entonces, opto por haceros ver que estas conductas no vienen de la nada y que tengo que trabajar la educación emocional desde que son pequeños, de cara a vosotros. Sabemos que no nos altera la situación en sí, sino cómo interpretamos esas situaciones ante las conductas disruptivas. No es contra vosotros, no tiene nada mal contra vosotros, o sea, no le habéis hecho nada malo. Intenten tomarlo desde la visión más pedagógica posible y más constructiva siempre para ello. Fundamental, educar en habilidades sociales, fundamentos claros, escucha activa, resolución de problemas, aceptar críticas constructivas, expresar emociones, pedir ayuda, dar las gracias, esencial. Y esto hay que trabajarlo desde niños. Y esto se debe de trabajar en todas las aulas, al igual que se establecen esas pautas de normas y límites claros en cada aula, como hemos mencionado al inicio de curso.
Y ahora hablamos de ese modelado y de ese aprendizaje social, brevemente. Y aquí tengo puesto que aprovechemos ese mecanismo, que es el mecanismo más natural que tenemos y poderoso del aprendizaje, que es la imitación. ¿Qué sirve la imitación? Sirve que el modelo que el niño debe de imitar sea lo más parecido posible a él. En cuanto a contexto, a mí no me sirve que un niño en Singapur esté haciendo... No, me sirve que en mi clase estoy viendo cómo un niño de mi edad tiene esta actuación y tiene este refuerzo. Eso es lo que realmente sirve. Otra de las características... Aquí. En cuanto a competencia y calidad también, esa similitud que debe de tener con el observador, bueno, pues la edad, el nivel académico y también el refuerzo que recibe. Si no es un refuerzo llamativo, bueno, pues sin duda no le vamos a incentivar tampoco la conducta. Pero si cada vez que un compañero hace algo positivo se premia, se refuerza, sabemos, sobre todo en un aula de 3 años, que todos mueren por hacer lo mismo, aunque sea repetidamente lo mismo, para escuchar las respuestas del docente. Entonces aprovechemos, sobre todo en esas primeras edades, que es de donde nace el modelado, de donde nace este aprendizaje por imitación y de donde nacen realmente las competencias emocionales. Pues vayamos, profundicemos en ello. Y por último voy a hacer mención a esta desensibilización sistémica. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que tengo niños pasivos en el aula, pero es por miedo, temor al error y por su propia inseguridad. Muy claro de ver una niña con dislexia que no quiere leer en clase, no puede querer leer en clase. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de tratarla? Es importante que, si evita la participación, yo trabaje en función a los retos. A mí es lo que más me ha funcionado. Yo trabajaba en gabinete, no la tenía en clase, con una niña que tenía dislexia 11 años. De hecho, repitió 6º. Sí. Y esta chica no era capaz de leer en clase. Tenía que pasar al instituto, no podía leer en clase, no podía intervenir, no podía estar activa de ninguna manera. ¿Cómo hemos ido trabajando? Pequeños retos. Hablábamos con la docente del aula. ¿Qué lectura vais a hacer mañana en el aula? De la página 7 a la página 8. Va a empezar ella. Prepárate la lectura en casa. Vas a empezar tú. Una frase. Introduce la lectura María. María hace esa frase que trae preparada introductoria. De ahí partiremos. Pero primero anticiparnos a sus miedos, a intentar siempre trabajar con ellos, bueno, pues desde algo preventivo, y que tenemos siempre que intentar ir en contra del aislamiento social y de esos bloqueos. Realmente lo pasan muy mal. Entonces, un trabajo muy profundo. Importante, no forzamos. Esencial, el clima seguro. Si hay un clima seguro de trabajo, no va a tener miedo a intervenir. Va a tenerlo por una serie de inseguridades, pero el bloqueo va a ser menor, mucho menor. Importante celebrar sus logros y involucrar siempre a todo el personal, a familias incluidas, en este proceso. Sin duda, si hablamos de educación emocional, si hablamos de habilidades sociales, tenemos que hablar en entrenamiento de resolución de problemas. 6 fases esenciales que deben de estar en todas las aulas. En primer lugar, hay que definir el problema. Una vez que el niño define el problema, ¿qué ha pasado? Creo que... No, ¿qué ha pasado? He pegado. ¿Qué ha pasado? He roto el libro. Concreto. Tras lo que ha pasado, generamos alternativas. ¿Qué podrías haber hecho en lugar de romper el libro? ¿Cómo crees que podrías haber intervenido? Posteriormente, valoramos las consecuencias que esto haya podido tener para el niño y para el resto del grupo. Elegimos la mejora, ponemos en práctica aquella mejora que se haya seleccionado y evaluamos el resultado, siempre desde la prevención. Vuelvo al inicio de mi intervención, el clima positivo, el diseño de aula positivo, normas consensuadas, rutinas conscientes, clima emocionalmente seguro y un trabajo de educación emocional muy profundo. Hay ajustes metodológicos preventivos para llevar a cabo toda esta disciplina positiva y ajustes metodológicos para que todas estas conductas disminuyan. Y no nos podemos olvidar del DUA. Es esencial y forma un pilar muy fundamental dentro de todo lo que es educación inclusiva, porque no nos podemos olvidar que si hay alguien excluido socialmente, son precisamente estos niños que generan rechazo por parte de su grupo de iguales por el tipo de conducta
que suelen desencadenar. En cuanto a la intervención educativa, aquí, sin duda, tenéis una consejería maravillosa y tenéis un clima estupendo. Veo que tenéis una relación súper estrecha. Me ha encantado ver las asociaciones presentes, el clima que tenéis de cómo estáis interviniendo y no me cabe ninguna duda de que orientación, centro, consejería, familias, estáis hilados, muy en sintonía. Yo, de donde vengo, cuesta un poquito más algunos aspectos que aquí, sin duda, para mí sois un modelo hoy. Quiero que lo sepáis. El trabajo en red es esencial y la coordinación con el equipo educativo. Todo esto que hemos hablado hoy tiene beneficios. Beneficios claros. Disminuimos conductas, mejoramos la convivencia. Con la disciplina positiva se aumenta la autoestima, se mejora el rendimiento académico y se fomenta muchísimo la autonomía del alumno si todas las técnicas se utilizan correctamente. Por último, para concluir, no dejemos de ver que el conflicto es una oportunidad de crecimiento para todos nuestros alumnos, al igual que el error. Y de ahí, seguro que atendiendo a algunas pautas y algunas estrategias específicas, no me cabe ninguna duda de que vais a construir pues, grandes personas con un gran desarrollo integral. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Macarena. Gracias por ser tan breve, de verdade, e axustarnos ao tempo. Moitas grazas. Ben, son as 2:30. Por favor, pregaríalles que ás 3:30 sexamos puntuais, que temos que estar de volta, temos o almorzo aquí. Lembrolles que temos, esa exposición das asociacións xusto aquí ao ladiño e continuaremos a tarde aprendendo moito máis. 3:30. Bo proveito a todos e todas.
Moi boa tarde. Boa tarde a todos e todas. A ver se imos xa pouquiño a pouco. Que tal? Estaba delicioso todo o que comimos, verdade? Bueno, pois agora o noso reto vai ser estar ben expertos porque imos seguir aprendendo. En esta ocasión é aprender pois dos que nos rodean, porque ao final son outros centros escolares que son referenciados por ter unhas moi boas prácticas e porque de algún xeito son unha referencia para nós. Así que váyanse, poden por favor, pouco a pouco tomando asento. Ben, xa vexo que se vai enchendo a cousa. E fago esta breve introducción e agora mesmo vou chamar as persoas que me van a acompañar aquí nesta, íamos dicir, como unha mesa redonda, porque sí que imos compartir varias experiencias, de acordo? Imos coñecer as iniciativas de 4 centros educativos, todos eles recoñecidos polo seu labor para favorecer a inclusión educativa e hoxe ademais estiveron acompañándonos ao longo desta xornada e así van compartir a súa experiencia. Como dicimos, fomentando a participación e respecto mutuo, son inspiradores e incorporan tamén novas ideas nas nosas propias contornas, porque ao final son centros educativos que seguramente estén ao noso carón e dos que podemos extraer moita información. Así que xeraremos deste xeito sinerxias. Se vos parece, vou vos chamando que estades xa agardando por aí, verdade? Representando o IES Carlos Casares de Viana do Bolo, vamos recibindo cun aplauso, por favor, ao Ovidio Villar e Lucía Dieguez, docentes e pedagoga terapéutica. En segundo lugar, o CEI Plurilingüe de Leirado, en Salvaterra de Miño, representado por Begoña Muñoz, que é a súa directora, e Paula Rodríguez, que é a xefa de estudos. Aí, moi ben. A continuación, do IES Perdouro de Burela, ven Miruca Parga, que é a vicedirectora encargada de actividades extraescolares. E para finalizar este magnífico plantel, o CEI Plurilingüe Graxal de Cambre, que hoxe acompáñanos Lidia Gómez Boa, que é docente de primaria. Grazas a todos e a todas. Se vos parece, tomamos asento, vale, eu quedo por aquí, o voso carón. O único realmente que teño que dicir é que temos alrededor de 15 minutiños por centro, vale? Así que, se vos parece, tratemos de ceñirnos ao tempo para que sexa todo máis dinámico. Así que, pois, imos cara a Viana do Bolo. Empezamos o vídeo. Veña, colla aí o micro. Moitas grazas, e benvidos. Hola, moi boa tarde, escoítase. Hasta cando aprenda a controlar a distancia xusta, eu teño un truco. Tú coñeces a Galloso? Galloso fai no fenomenal. A que nunca lle falla a voz. Pero aí o listón está moi alto. Pego aquí o queixo e aí xa non hai fallo. Moi ben, bueno, pois moi boa tarde. É un privilexio, un luxo estar hoxe aquí. Moitísimas grazas polo convite á organización, a Ana, que está aquí representando a toda esta maravillosa organización. E, bueno, vou poñer unha, non sei se se pode, aquí, esta é a primeira diapositiva. Non sei se se pode ver. Para que vexamos, bueno, un poquinho o contexto de onde vimos, para poder entender que é o que facemos e se encaixa en algún centro, pois maravilla. E logo, se queredes dicir algunha cousa que vedes que se pode modificar, adiante, porque todo isto, evidentemente, non é estático, é moi dinámico. Estamos aí nun recunchiño de Galicia, e se cruzamos para estar con vos. E, bueno, no centro de Viana, no Carlos Casares, temos unha máxima e intentamos cumplirla sempre, e incluir a convivencia como un dos principios e de pilares básicos no ensino, na vida que facemos diaria, o feito de convivir, de estar con. E para isto o que facemos é, bueno, pues temos unha serie de actividades e algunhas delas vamos a contar hoxe e vamos a facer como 2 bloques. O primeiro é como unha fórmula máxica que nos permitiu chegar ata o día de hoxe, pois facendo pequenos cambios, pero contentos co traballo, que a labor de voluntariado de centro, e logo a Lucía, a miña compañeira, vai vos contar xa unha experiencia máis concreta na que ese voluntariado se integra. Hai unha idea que temos, e é que todas as persoas que entran ao noso instituto, sexa alumnado, equipo docente, sexa quen sexa, sobre todo quen vai todas as mañáns cara ao cole, non pode ir con medo, non pode ir sen ilusión, e ten que ir sendo consciente de que ocupa un espazo, de que ocupa un lugar, de que ten voz, de que pode opinar e de que pode falar libremente. Entón, nese sentido, o que facemos é, unha das cousas, insisto, que nos ven funcionando, é traballar distintos eidos de voluntariado. Cando falamos de voluntariado, estamos falando na doble vertente, tanto na das persoas que se benefician da labor que voluntarios e voluntarios fan día a día, como desas persoas que fan labor voluntaria e que se sinten ben, porque están axudando en un aspecto da súa vida pois que lles é cómodo, fácil, que lles apetece. É dicir, se eu, por exemplo, limito o voluntariado á biblioteca,
ou a mediación escolar ou a un eido só, estoume perdendo a oportunidade de que moita xente que ten moitísimo que aportar e moito que ofrecer, pois non me acompaña aí, non? Entón, o que facemos é diversificalo. Vou contar así un poquinho por encima algunhas das cousas, por exemplo, que temos, non? Este que vedes aquí é quizá dos máis veteranos do centro, leva como 20 anos funcionando o equipo de mediación escolar, que se citou esta mañán, que é a oportunidade de poder resolver os conflitos de forma pacífica, dialogada, non? E en todo caso, as persoas que teñen os conflitos son quen os resolven, o voluntariado axuda a ese diálogo. Na primeira imaxe, por exemplo, unha das actividades que se fixo no pasado é unha convivencia co IES de San Mamede e o IES de Viana, en Viana do Castelo, e un curso de autoformación de 2 xornadas, por exemplo. Entón, é unha oportunidade para o noso alumnado de interactuar con alumnado de outro contexto diferente e poder enriquecerse, non? A segunda imaxe, formamos parte tamén dunha rede que se chama Jesús Jares para a formación de voluntariado en mediación escolar, que, bueno, gracias ao gran suso, persoa desaparecida tristemente desde hai xa uns anos, que era Vianés, por certo, tamén, traballou moitísimo en convivencia. E nesta rede o que facemos é formar a outros centros que así non lo demandan, pero sempre a formación é conxunta, é dicir, desplazámonos a unha localidade, por exemplo, a imaxe do medio, quero recordar que é Albacete, e aí 2 docentes de Viana os desplazamos alá, convivimos con eles un fin de semana, e unha forma de facer tamén terra. Algún docente dese centro fixo exactamente o mesmo o mes seguinte. Entón, isto ao final é replicar, é dicir, aprendemos, compartimos e replicamos. E a última que aparece, en relación á mediación escolar, pois é un pouco tamén a difusión que se fai, é dicir, o alumnado noso, que ao final é o que está axudando a resolver conflitos. Pensade que o 90% da plantilla de voluntariado de mediación escolar é alumnado. Entón, ese alumnado difunde as boas prácticas que fai. Aí están contando nunha aula cal é a súa labor, animando a xente a participar en procesos deste tipo, insistir en que se teñen algún problema sempre se pode afrontar dende o diálogo e, en todo caso, que non perden nada intentando, non? Por exemplo. Este é o segundo eido de voluntariado que temos, tamén moi antigo no centro, leva xa tamén moitísimos anos funcionando. De feito, esa biblioteca parece así supermoderna con esas mesas. E non sei se vos dades conta de que en todos os centros, no noso tamén, cando vamos a un tabuleiro destes antigos aparece, non sei, Vanessa, Adrián, estuvo aquí en 1992, cousas destas, non? Bueno, pois esta biblioteca leva 20 anos e non ten unha soa raya. Ninguna. Por qué? Porque é un espazo propio, é un espazo que consideran seu, que coidan, que miman. Na primeira imaxe hai unha nena e un neno que son de primeiro da ESO e están facendo voluntariado de biblioteca, están xestionando o préstamo, están catalogando, están atendendo a biblioteca nos recreos, no seu tempo libre, organízanse de forma que non perden recreos, é dicir, ao final o que están facendo é, luns e martes esta persoa, mércores esta, xoves esta, non? Na segunda imaxe temos a Pile, que é unha compañeira nosa, e Ana, que é unha alumna que xa está en segundo de bacharelato, nunha xornada pola tarde en Viana do Bolo, no instituto, na biblioteca, na que Ana, alumna por aquel entón de primeiro de BAC, presentou un libro de poesía. Entón, que orgullo, non? Que unha alumna que escriba un libro poida na súa propia biblioteca, na que creceu como lectora, pois poda presentalo e que a persoa que lle coordina o clube de lectura pois lle poda facer esa presentación, non? E a terceira imaxe correspóndese a outras actividades que fai o voluntariado. Neste caso, creo recordar que era o do Amigo Invisible, que é o agasallo de un libro de lectura. O voluntariado de biblioteca, igual que o resto de voluntariado, pero especialmente este, porque, manexan distintas tecnoloxías, sempre ten unha estructura que é formación coa persona que coordina o voluntariado, elaboración de accións e, ao final, recoñecemento, non? É dicir, teñen o recoñecemento de tantas horas de voluntariado feitas, que é algo que tampouco debemos esquecer nese senso. Ben, voluntariado tecnolóxico, vou pedir, porque vexo 15 minutos igual, non me quero pasar da... Non se moveu. Vale. Son 15 en total entre os vale. Non te preocupes. Entón, nada. Este faime especial ilusión, porque este alumnado que vedes aquí de Costas, que non querían sair de cara, moitas veces é un perfil de alumnado con moi baixa autoestima e que se autoperciben como que non son capaces de ofrecer nada. E cando ves que esta xente que estuda un ciclo de FP básica de informática é capaz de interactuar con maiores de 65, 70 anos para ensinarlles a utilizar unha app, por exemplo, a do Sergas, ou para mandar un correo electrónico, ou para poder facer algunha cousa deste tipo, vencelladas nas tecnoloxías, esa interacción é moi, moi, moi positiva. E o que estamos facendo é abrir esos espazos que non vos esquezades. Se nun sitio abrimos un espazo,
ben sexa o diálogo, a participación, ese espazo énchese seguro. Tardará máis, tardará menos, pero énchese, non? Entón, bueno, pois esta foi unha actividade que empezou o ano pasado e estamos planteando volver a repetila, non? A verdade é que funcionou moi, moi ben. A interacción interxeracional é super positiva e moi ben acollida, ademais, polas dúas partes. Temos tamén voluntariado de eventos deportivos. Hai un grupiño de alumnas e alumnos que o que fai é organizar distintas actividades que son demandadas polo estudantado ou incluso polo profesorado, coordinado con unha docente. E entón, por exemplo, na foto do medio, estou vendo aí os cartéis promocionais de algunhas das actividades que se soen facer nos tempos de lecer. Ao final, algunha actividade na que participan xunto con outros centros. Eu creo que recordar que serán uns xogos intercentros de badminton en Ourense, se non vexo mal, penso que sí. E deixei para o final a primeira, porque é unha imaxe así como moi chula, e é unha xincana que se fai sempre a final de curso que organiza o grupo de primeiro de Bacharelato de Educación Física. Entón, todo o grupo, a verdade, que se anima, é moi raro que falte alguén por organizar, e o fan é menean a todo o mundo por todo o instituto, é dicir, alumnado e equipo docente, distribuído en grupos aleatorios, ou máis ou menos equilibrados, e é unha xincana con distintas probas, pensade, 110, 120 persoas, nun espazo máis ou menos grande e interactuando con 14 probas. Bueno, é un calendario, eu non sei, a veces piden axuda e digo, non, eu cóstame hasta a min visualizalo, non? A verdade é que fan xenial e levan como 3 anos facendo casi para peche de curso e é unha experiencia que funciona moi ben. Este outro dos voluntariados que leva ahora mesmo 5 anos, se non me confundo, de feito coincide o voluntariado LGTBI, un grupo de apoio que temos no centro, coincide coa creación da rede LGTBI galega de apoio LGTBI, que algún dos compañeros andan por aí tamén, que vin pola mañán, e que desde logo esa rede para nós foi un pulo enorme, porque a nivel de soporte, a nivel de ideas, a nivel de crítica constructiva, a nivel de axuda en calquera eido, nos facilitou poder ter un grupo destas características, non? Entón, en Viana do Bolo, que era un entorno super pequeniño e que tendemos a dicir, non, é que nos entornos pequenos non hai problemas, non hai bullying, porque non se ve, non? Pero, bueno, a pouco que rasques, hai moitísimo que traballar. E este foi un dos espazos que se abriron no centro e que non tardou prácticamente nada en encherse, non? A primeira imaxe é o grupo de segundo de bacharelato, en vez de hai unha bandeira arcoíris pintada nunha das paredes, ocupa prácticamente todo o frontal, todo o que queda hacia a porta, e foi unha iniciativa do alumnado, é dicir, este grupiño diseña accións, solicita actividades, por exemplo. Entón, unha das cousas que pediron, por exemplo, foi pintar unha bandeira no frontal dunha parede. No medio estamos nun dos congresos que organiza a rede anualmente aquí en Compostela, estamos 8 9 docentes do centro. Aí está prácticamente a terceira parte do claustro, somos 24 ou 25 persoas. Entón tamén é inclusión educativa, promover que todo o mundo sume e que todo o mundo aporte e que quen queira participar que teña oportunidade de poder facelo. Entón, bueno, ali nos vimos xa veces de onde viñamos, pero a distancia tampouco é unha barreira. Cando se queren facer as cousas de outro xeito non é barreira, todo o contrario. E a última actividade, unha actividade que aparece unha foto que tamén funciona moi ben, que é a de educación en diversidade sexual, afectivo-sexual. Neste caso está Noelia Mogó, creo que estaba por aí, do gabinete de Con Mucho Gusto aquí de Santiago, que funcionou moi ben para alumnado, para docentes e para familias. É unha das actividades casi exitosas. Ter un salón de actos nun centro, pensade que somos 20 e poucos docentes e 105, 110 nenas e nenos no cole, non? Había casi 100 persoas no salón de actos, cando a media de participación poden ser 10, 15 persoas. Entón, bueno, cando damos a oportunidade, insisto, de poder facer cousas que ao final nos tocan moi fondo, non? A xente responde super ben. E bueno, puxen aí ao final ambiental, puxemos aí un interrogante, porque isto foi unha iniciativa que surxiu o curso pasado, donde un compañeiro veu facer unha actividade que consistía en poñer unhas típicas casetiñas. A verdade é que ninguén pensaba en que fóramos ter o monte queimado tan pronto, e supoño que nos virán ben este ano que haxa todas as casetiñas por aí, porque non sei onde van facer niños paxaros, non? E colgáronse como 15, máis ou menos, así ao lado dun encoro que hai cerca, e foi tamén acollida a actividade pola rapazada, que incluso dixeron, e que máis podemos facer? Podemos plantar árbores, e botaron unha mañán, tivemos que ir buscar unhas árbores que pedimos a un equipo do Ministerio de Medio Ambiente que traballa en restitución de árbores que están en perigo de extinción por determinadas pragas,
E, bueno, pois xa vedes, sacho en man, aparte de para tocar o folión, que é o típico do Entroido vianés, pois temos tamén outro uso do sacho, e neste caso, pois un rapaz, todos pasaron por aí, pois a facer furados e a plantalos. Entón, tanto se implicaron que estamos pensando en valorar que se pode incluir un voluntariado ambiental, non? Ou de alguna forma. Que significa ese interrogante? Que o voluntariado non é algo estático. Se unha cousa non funciona, non pasa nada. Substituímola por outra que seguro que vai adiante. Entón, o que temos é que detectar que necesidades temos no centro e toda a xente que chega ao centro cada mañán que pode aportar, e con todo eso, pois, tratar de encauzalo de alguna maneira, non? E nada, voulle pasar o micro a Lucía, que vos vai contar pois, xa unha actividade moi concreta na que participou parte deste alumnado, unha grande parte dele. Moitísimas grazas. Hola, eu son Lucía e vou vos falar dun proxecto que fixemos no centro de Crea a túa historia musical, que é un pouco traballar a inclusión cos nenos. O seu título principal eran As orixes. E, bueno, neste proxecto pois, participaron 73 alumnos do centro, que é unha participación moi alta, porque, como dixo o vídeo, temos 110 alumnos, e, ademais dos 9 docentes, o auxiliar de conversa, e dentro deste alumnado pois, participou o voluntariado, o grupo de voluntariado e o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Pois este recurso, este musical, consta de 6 esceas onde se desenvolven nos diferentes espazos educativos. O argumento principal deste recurso pois era a chegada dunha alumna novo ao centro donde debería ser donde a súa inclusión era importante, non? Entonces, xoga un papel importante a música, que fai de fío conductor, e un pouco o xogo das cores, porque esta nena chegaba cunha cinta negra ao centro, donde representaba un pouco bueno, vou vos poñer, perdoade, que non estou moi acostumbrada. Vale, é unha cinta negra onde representaba un pouco os medos dela de chegar a un sitio novo, de que fose aceptada e ao longo co contacto cos demais compañeros pois é onde se produce esa inclusión e o intercambio de cintas de cores que representan un pouquiño a bandera LGTBIQ+, pois representando esa inclusión. Vale. O primeiro espazo que chegou esa nena pois é a biblioteca escolar, onde o voluntariado preguntoulle como se sentía e a nena contou a súa historia persoal dicindo que lle nacera un irmán pequeno e sentíase desplazada nun torno familiar. Entonces empatizan con ela e fan o intercambio da cinta de cor verde. No seguinte espazo baixan á aula de música onde lle fan unha proposta musical. Ela participa na mesma a través dun xogo coas notas musicais. Entón, aí fan a inclusión e o intercambio da cinta amarela. Xa en segundo da ESO, pois chega a alumna e baixan ao patio e fan unha reivindicación dicindo que a xeración Z é a xeración máis increíble. Entón, pois entreganlle a esta nena unha letra ca simboloxía de que está incluída na reivindicación no grupo. Vale. Despois, a alumna nova chega á aula de primeiro da ESO e aí traballan un pouco, crean entre todos un mural traballando a educación emocional. Inclúen a nena e fan o intercambio da cinta violeta. Ademais, baixan ao salón de actos, onde participan nunha obra teatral que é sobre o Entroido. É unha festa moi inclusiva e significativa no entorno de Viana do Bolo. E aí fan un pouco a batalla de Don Cuarnal e Doña Cuaresma, do libro de Bon Amor de Arcipreste de Ita, e no que participan todos, e ela é unha máis dentro desa obra teatral. E por último, chegan a aula de segundo de bacharelato, donde a través dun vals e da lectura dun poema de Campo de Plumas diante da bandeira LGTBIQ+, pois fan o intercambio da última cinta de cor vermello chegando á inclusión total da nena no centro. E este é un pouco o recurso que fixemos e ca música tamén.
Pois moitísimas grazas aos dous. Por transmitirnos esas boas prácticas e seguramente moitas ideas, verdade, que moitas veces se poden coller destas experiencias, así que Begoña e Paula, se vos parece, o vosso momento. Begoña, se non podes coller outro micro se queredes. Sí, nada, porque, bueno, realmente iba a comezar falando Begoña, vale. Ela é a directora e orientadora do CEIT de Leirado, en Salvaterra de Miño. Bueno, eu estou aquí un pouco de apoio, somos como o zipizape, que vamos aquí sempre apoiándonos. Bueno, ela vai a falarvos un pouco do que é o noso, bueno, a forma de traballar que bueno, pola que nos deron este recoñecemento, que estamos tan agradecidas. A ver, estou moi nerviosa. Ti tranquila, Sí, gracias. Que estamos en familia, que sí, todos na mesma situación. Que teño que dicir no teu favor que non quería subir, que foi coacción, así que sinto moitísimo. Dixen, como vas deixar só a Begoña? Anda, sube, e mira ahora. Nada, ti tranquila. Sí. Vaiche organizando, non? Bueno, nada, a ver, eu cheguei ao cole pois fai 10 anos aproximadamente, e o que me atopei é un cole onde hai unha persoa xa no equipo directivo nese momento, non era a directora, era a xefa de estudos, ela, e sí que o que transmitiu o que recibín nese momento, bueno, son así de temblorosa, pero continuarei, non estou sufrindo, solo son os nervios. Bueno, foi eso, unha intención de transmitir a todo o claustro unha maneira de entender a educación. Creo que eso o levo vendo ano a ano, ahora son parte tamén do equipo directivo e é un orgullo traballar ao seu lado, verdad? É unha persoa que cando chega, creo que nos identifica como cole, que identifícanos que cando o profesorado chega ao noso centro, o primeiro que fai é respirar un clima de traballo, unha maneira de traballar, na que a inclusión é algo que é implícito, o sea, traballamos para o alumnado, o importante é sempre os alumnos e son diversos, todos nós somos diversos, entonces, bueno, gracias. Nada, eso creo que é o que diferencia mellor comparado con outros centros nos que teño estado, esa maneira de que todos, cando chegamos ali, entendemos que a maneira de traballar é esa, que o alumnado vai a recibir ese tipo de aprendizaxe cooperativa, que vos vai falar despois Begoña, que creemos que é unha maneira de, pois, eso, de que axudarse, de aprender a convivir, de aprender xuntos uns cos outros, e as nosas prácticas están orientadas a eso, a que o alumnado aprenda a convivir e a traballar xunto e que aprendan uns de outros, e nós como profesorado tamén pretendemos o mesmo, necesitamos estar sempre unidos como claustro, traballar xuntos como claustro, entender que temos que o alumnado é o noso alumnado de todo o centro, non é o alumnado desta titoría, o alumnado da outra, son os alumnos do noso centro e somos o profesorado de todo o noso alumnado. E importannos todos os nosos alumnos e entre nós tamén aprendemos a convivir e a traballar xuntos. Ela vai vos a explicar. Eu, en realidade, era introducir. Pois eu introduzco así, non tiña nada preparado que decir. Ela é a que é o motor realmente do centro. Foi así desde que cheguei, é unha maravilla, é unha sorte, é a orientadora, como orientadora ten claro a importancia desa inclusión e creo que sí que temos esa sorte de traballar de maneira inclusiva, de pretender traballar de maneira inclusiva, polo menos témolo claro que é a única maneira de atender a toda a sociedade.
que explique como traballamos. Vai a ser difícil seguramente, comentábamoslo, porque a realidade do día a día xa sabemos todos como é, non é nada é blanco ou negro, é moi complicada cada situación, pero, bueno, temos unha maneira de plantexar o traballo que axuda a que sexa inclusiva, creemos, polo menos. Bueno, deixo-vos con ela que... Se chego a saber que vai dicir todo isto, eu creo que a que non sube son eu. Nada, eu creo que o que vimos plantexar aquí é toda unha serie de prácticas, que é certo que levamos moito tempo, incluso antes de chegar eu tamén. Son un montón de prácticas moi secuenciadas no tempo, que temos a sorte de que todo o profesorado, veremos despois, participa, todo o alumnado tamén. O que di Paula, a nos o que nos importa é o alumnado. Entón, nos queremos garantizar ese aprendizaxe por proxectos para todo o alumnado, ese aprendizaxe cooperativo para todo o alumnado, ese DUA para todo o alumnado, esa integración das TICs que faciliten a inclusión, en esa labor de Paula, porque ela organiza o centro de forma que todo o alumnado poida participar en todas esas actividades. Nada, conto así moi rápido. O noso centro é un centro que está situado no Concello de Salvaterra de Amiño, nunha zona rural, con grandes distancias ao centro, con pouca oferta cultural na nosa contorna. Temos neste momento 139 alumnos e alumnas, cunha ratio aproximada de 16, 17 alumnos e alumnas, que facilita moito tamén todo este tipo de traballo. Tamén é certo que temos unha elevada porcentaxe de alumnado que presenta algún tipo de NEAE. Moi elevada porcentaxe. De feito, temos un aula de atención preferente dende hai 6 cursos, que creo que foi, se non recordo mal, cando empezaron a funcionar estas aulas. A sorte que temos tamén é que temos un profesorado bastante estable no centro, participan activamente en todos os proxectos e plans de centro. Unha das nosas primeiras prácticas foi o traballo por proxectos. Empezamos no curso 2012-2013, foi o noso primer traballo por proxectos. Nos remitimos, como íamos estar aquí o curso pasado, nos imos remitir precisamente ao curso 2023-24, que o proxecto titulámoslo Multicines Leirado, Aprendizaxe Cámara Acción. Os nosos compañeiros de imaxe son se poden pôr o vídeo. Imos empezar polo final, porque foi o acto final do proxecto, e despois explicamos un pouco, é un vídeo de 2 minutos, e despois explicamos un pouco como chegamos hasta ese acto final.
nada, para chegar hasta este produto final, traballamos de dúas formas. Unha a nivel de todo o claustro e a segunda a nivel de aula. O primeiro, partimos dun deseño básico que elaborado polas coordinadoras e coordinado polo equipo de biblioteca. En ese deseño básico, pois seleccionamos, atendendo ao currículum, sempre con currículum na man, collemos os obxectivos xerais, temporalizamos os produtos finais e seleccionamos as competencias que se van desenvolver. Hai unhas reunións mensuais onde ese deseño o imos modificando, enriquecendo en función das valoracións que imos facendo. Pasamos, nos falta... non esta é a primeira presentación, pero da igual. Neste proxecto, ese proxecto do curso 2023-24, o proxecto foi o cine, a temática xeral, partimos todos dunha activación de motivación común que consistiu na proxección de dúas curtas e despois, trimestralmente, fomos elaborando toda unha serie de produtos. Entón, durante o primeiro trimestre, o alumnado investigou distintos aspectos relacionados co cine e o alumnado presentou esa información nun ciclo de conferencias. Cada curso se especializou nunha temática, pois historia do cine, proxeccións, películas salientables, cada unha temática e presentaron os demais. Nese ciclo de conferencias iban apoiados con presentacións digitais, maquetas, apoios visuais. No segundo trimestre, o alumnado que fixo investigou e elaborou eses componentes necesarios para a produción cinematográfica. Entón, o alumnado presentou a información a través de os guións, o vestiario, o decorado. E xa no terceiro trimestre, o que fixemos foi gravar esas curtas, montalas e xa neste acto final o que fixeron foi convertemos o centro nuns multicines onde se proxectaron esas películas. Ese sería así un pouco a nivel de centro como o facemos. A nivel de alumnado, cando eles fixeron así, presentan e eso, eles traballan sempre, que antes comentaba yo a Begoña, creo que está tan acostumbrada a que se fagan eses grupos de traballo cooperativo, porque dende o inicio do curso, todos os cursos, todos os grupos traballan de maneira cooperativa. Entón, eso que falaban ao principio, cando eles entre eles se ensinan e se axudan, pois vémolo moitísimo no traballo por proxectos. Todo eso que se faise sempre, cada equipo, cada grupo de nenos traballan xuntos de maneira cooperativa, que creo que resalta toda esa inclusión. Despois, como falábamos antes, hai un segundo nivel que non dixemos que traballamos en docencia compartida. Todos os cursos, digamos, que teñen un segundo titor, todos entramos en aula e facemos todas estas tarefas con docencia compartida. Entonces, a nivel de aula, o que facemos é deseñar tarefas integradas para conseguir estes produtos finais. As tarefas integradas non deixan de ser a elaboración dun produto social relevante para resolver unha situación problema, o alumnado aplica os contidos e resolve toda unha serie de exercicios e actividades. Como dit Paula, se fan a través de actividades cooperativas e o que facemos é para cada tarefa integrada formamos os equipos base, analizamos a cohesión grupal, sempre antes de empezar trimestralmente analizamos a cohesión grupal, definimos a tarefa,
que exercicios, que actividades. Volvemos ao currículum, sí que o facemos por parellas. Eu, por exemplo, este curso estou en terceiro, entón por parellas seleccionamos, asociamos para cada tarefa no currículum que competencias imos desenvolver, que criterios de avaliación, facemos a transposición didáctica e seleccionamos ou buscamos, o sea, seleccionamos ou elaboramos instrumentos de avaliación. Vexo que estamos fora de tempo xa. Paso, sí. Nada, para nós é moi importante que todas estas actividades, sí, porque sí que é certo que as deseñamos por parellas pedagóxicas, pero despois temos alumnado moi diverso. Entón, esas mesmas parellas, o que facemos é, vemos que buscamos equipos máis que alumnado con necesidade de apoio, buscamos eses equipos que teñen alumnado con necesidade de apoio para facer accesibles todas as tarefas a todo o alumnado. Facémolo de 3 formas distintas, que o tedes aí, a mesma tarefa con exigencias cognitivas diferentes, tarefas cos mesmos contidos pero con competencias diferentes, non todo alumnado pode facer as mesmas, teñen a mesma competencia, e despois tarefas diferentes xa con distintos contidos, o sea, co mesmo contido en función das necesidades do alumnado. Tiñamos aí un exemplo que non sae, nada, un exemplo onde se veía a Paula, que nese momento era parella pedagóxica, eu creo que dun terceiro, se non recordo mal, onde veíamos esa adaptación en ese caso era dunha lectura compartida. Nada, despois aí hai unha serie de iniciativas tamén que se están desenvolvendo no centro, a parte do aprendizaxe cooperativo e aprendizaxe baseado en proxectos, como pode ser a iniciativa, o sea, facilitar o acceso á lectura a todo o alumnado, con iniciativas como Ninguén sin lectura, onde gravamos con noso alumnado libros e que convertimos en audiolibros para facilitar acceso á lectura a todo o alumnado, tamén a quen non é quen de poder acceder por sí mesmo. Outras iniciativas, pois a sinalización do centro, con pictogramas, para facelo accesible non só físicamente, senón tamén cognitivamente, a creación de recunchos para autorregulación emocional, é un recurso que fixemos este último curso, nos facilitou moitísimo, sobre todo na xestión de conflictos, nos anticipamos, ofertamos, está con tempo tamén, é un recurso que o pensamos para un alumno, pero que ao final o usa todo o alumnado nese momento que se sinta especialmente incómodo, con necesidade de solicita unha tarxeta, vai a ese recuncho, marcamos un tempo con un temporizador, volve. Nada, estou correndo porque estamos fora de tempo. E hai un pouco a necesidade da formación que falaban antes, como fomos introducindo dende o aprendizaxe baseado en proxectos, aprendizaxe cooperativa, a introducción das competencias no ensino-aprendizaxe, a avaliación das competencias. O centro está elaborando instrumentos de avaliación a nivel de todo o centro. Pois vou pasar porque... Aí está. Moitas grazas por meter o turbo. Continuamos contigo, Miruca, se che parece, e contanos cales son esas boas prácticas. Boa tarde, eu son Miruca Parga, veño do IES Perdouro de Burela, son a vicedirectora, pero aparte de ser a vicedirectora, pois, encargarme das actividades extraescolares e de outras cousas, pois levo 20 anos traballando nese centro, entón, pois, son moitas iniciativas como nos decimos, unha máquina que vai funcionando cos distintos engrenaxes para que todo vai ao mellor posible, non? Eu vou falar, pois, da atención ao alumnado especialmente vulnerable. Alumnado especialmente vulnerable pode ser calquera. Pode ser desde nós, pois, temos moitos migrantes no centro, pero pode ser desde un alumno ou alumna de segundo de bacharelato que ten moita presión ese curso, ata un alumno do ciclo básico que ten, pois, problemas de conduta, ou todo o alumnado que recibimos ao longo de cada curso.
Vale, este sería un pouco o índice que me vou saltar porque non temos moito tempo. Ben, Burela é un concello monoparroquial de 8 km cuadrados con case 10.000 habitantes no que conviven 52 nacionalidades distintas. Seguramente polo porto pesqueiro, polo hospital, por variadas razóns. Entón, no 2025, o 17,01% da poboación de Burela é estranxeira. Pois temos, non vou poñer as cifras, vedelas aí, pois xente de distintos países de África, de América, de Asia e de outros países de Europa. Isto, claro, tradúcese nas aulas. No curso pasado, porque aínda este curso non temos os datos finais, aínda estamos matriculando alumnado de formación profesional e aínda todas as semanas están chegando alumnado de ESO de bacharelato ao centro que moitas veces xa non podemos matricular porque xa temos as aulas completas. Entón, o curso pasado convivían 17 nacionalidades distintas, que podedes ver aí. Entón, dos aproximadamente 480 alumnos que tiñamos, 70 eran estranxeiros. E aparte diso, o 7% do alumnado que xa naceu en España é fillo de migrantes de primeira xeración, o cal quere decir que a cultura na que se desenvolven e na que viven non é únicamente a galega ou a española, senón fundamentalmente outra cultura. Diante dese alumnado que recibimos e que temos, que é o que buscamos? Cal é o noso principal obxectivo? Evitar a aversión á escola. É dicir, facer que vir á escola sexa algo positivo. Vimos aprender e vimos tamén pasalo ben. É dicir, temos que crear un ambiente na aula que produza emocións positivas neles, non? Porque chegan como todos sabemos, son moi diversos e moi diferentes. Entón, o sistema educativo non son números, son persoas. Os docentes traballamos con persoas, que temos que telo claro. E como traballamos con persoas, temos que atender moito a idiosincrasia de cada un, non? E sobre todo o seu benestar emocional, como xa se repetiu ao longo da mañá moitas veces. Vale, entón, temos persoas, entón deberíamos ter para toda a diversidade que temos unha ratio de alumnado adecuada, deberíamos de ter tamén un cupo de profesorado adecuado, deberíamos de facer unha avaliación cualitativa, porque temos que ver o punto do que parten e ver se realmente houve unha evolución, non simplemente a nivel de contidos, se chegan ou non chegan a onde teñen que estar. Temos que darlles acceso a outros estudos e temos que evitar o fracaso escolar. Ben, como facemos todo isto? Eu vou ser así un pouco técnica e falar así a nivel organizativo de centro. Cando chega un alumno novo, que chega ao sistema educativo galego, o primeiro que facemos é facer unha entrevista coa familia e co alumno, con orientación e xefatura de estudos. Aí faise unha entrevista para ver a situación do alumno e pasa unha serie de probas. Pasa unha proba para ver o seu desfase curricular, unha proba para ver a súa competencia lingüística e unha proba para ver se ten algunha necesidade, a parte diso, algunha necesidade especial. E en función diso, diríxese ao curso que sexa. Temos que atender tamén ao alumnado que nos ven do noso centro de referencia. Para o centro de referencia facemos como 4 visitas, 4 xuntanzas. No curso anterior, o equipo directivo máis a orientadora van ao centro de referencia, para coñecer xa os nenos que imos recibir en primeiro da ESO. Despois temos unha reunión coas familias, xa no curso anterior. Os nenos de sexto de primaria veñen no curso anterior ao noso centro visitar o centro. Hai como unha xornada de portas abertas que facemos coincidir coa nosa feira Tecnocienciarte, que é unha feira similar a que eles dixeron ao final de curso, onde todos os proxectos, porque traballamos tamén por proxectos, se presentan arredor do patio e os alumnos ensinan entre iguais. É dicir, o proxecto que fixen, imos
traballando por quendas, e agora toca a unha parella, e a seguinte hora toca a outra, explicala a todos os cursos do centro que van pasando por ali. Tamén van os pais e tamén van os nenos de primaria. Vale? E así é aprendizaxe entre iguais. Vale. Entón, para os que nos veñen do centro de referencia, que é o que estaba falando, despois desas 3 reunións que xa acabo de explicar, veñen os titores de primaria xuntarse cos titores que van ser os seus titores no curso seguinte de secundaria. Vale, é dicir, isto xa a principio de curso. Quero dicir, agora en setembro reunímonos cos titores do colexio de referencia, cos de sexto, as nosas titoras, neste caso, de primeiro da ESO. Así sabemos o que nos chega. Vale? Os que veñen de fora xa o sabemos porque pasan unhas probas. E os que veñen do grupo de referencia sabémolo porque os titores do curso anterior nos din individualmente cada neno pois cales son as súas necesidades, cales son as súas características. Porque iso tampouco, é dicir, temos, bueno, ás veces pois temos etiquetas, pero non fan falta etiquetas porque cada un ten as súas características, é dicir, pois este é moi tímido, pois este custalle moito relacionarse, pois este é mellor sentalo pois con este ou con este para que este a mellor. Vale. Todo isto pódese facer porque temos que ter uns titores experimentados, vale? Porque despois seguimos facendo o mesmo. É dicir, os titores de segundo reúnense cos titores de primeiro do ano anterior, os de terceiro cos de segundo, os de cuarto cos de terceiro. É moi importante que titores eliximos para que todo funcione na aula. É mellor que sexan titores experimentados. Como no noso centro temos un claustro bastante cambiante, e sobre todo últimamente, este ano, por exemplo, o mellor somos 20 e pico profesores novos, pois intentamos facer reunións cos titores para que saiban como funciona todo e intentar motivalos e metelos dentro desa dinámica de traballo, como elas dicían, para que todo vaya funcionando. Vale, que problemas nos podemos encontrar? Claro, con toda esa diversidade de alumnado, como xa vimos pola mañá, podémonos atopar desmotivación nos alumnos de altas capacidades, por exemplo, baixa autoestima nos alumnos de ciclo básico, por exemplo, comportamento disruptivo en calquera alumno que está desmotivado. Entón, temos que atender un pouco a todo iso. Que pensamos os docentes? Que nos faltan, ás veces, estrategias, que nos faltan recursos, sobre todo recursos humanos, e que nos falta tempo de atención individualizada, que cada alumno merece. Vale, como nos organizamos para atender a todo isto? Ben, xa falamos do coñecemento do alumnado de nova incorporación, da designación de titores e como atendemos a diversidade. En primeiro lugar, pois temos os grupos de referencia, temos un APT, temos unha persoa proa a media xornada e temos profesorado de reforzo. Digo, temos unha persoa proa a media xornada porque só nos dá media xornada porque non temos suficiente fracaso escolar. Vale, se non temos suficiente fracaso escolar é porque intentamos por todos os medios non telo. E para non telo necesitamos recursos humanos. É dicir, necesitamos máis cupo de profesorado. Necesitamos pois unha proa a xornada completa e non compartida. Vale. Entón, como actuamos cos recursos humanos que temos? Temos a APT, que o mellor, pois, como é un especialista, pois trata os casos pois que consideramos ao mellor máis complicados. Temos a PROA, que normalmente atende o grupo de atención a alumnado estranxeiro, é dicir, aqueles que teñen sobre todo problemas de lingua. Calquera das dúas entra en aula, está en aula. Ás veces, puntualmente, saca todo o grupo de recén chegados, imaginados pois que son 7, 8 alumnos, e puntualmente traballa con ese grupo. Por qué? Porque aí facemos aprendizaxe entre iguais. Por exemplo, chegan varios alumnos senegaleses. Hainos que están alfabetizados en francés, pero hainos que están alfabetizados en árabe. Hainos que saben pouco francés, que falan Wolof, que falan Serer. Nosotros non falamos nin Wolof nin Serer. Pero temos outros alumnos senegaleses que sí.
Eses alumnos axúdannos a poder comunicarnos nun principio mentres os recén chegados non adquiren un mínimo de competencia lingüística para poder aprender. Entón, pois, aprenden entre iguais. Vale, toda a información témola que dar ao profesorado, porque o profesorado ten que estar motivado para traballar. E se non coñece as circunstancias do alumnado, pois non vai estar motivado para traballar. E despois temos moitas actividades complementarias extraescolares que nos axudan moitísimo. E todo isto é un traballo en equipo. Quero dicir, isto en educación, todos os que estamos aquí sabemos que aquí non hai resultados a curto prazo. Aquí non hai quero isto instantaneamente, mañá, a semana que ven, o mes que ven. Non, isto é un traballo a medio e longo prazo. Entón, todo o mundo ten que estar, ten que saber a dinámica de traballo, ten que coñecer como traballamos para poder conseguilo. Ben, falei da PT e da PROA. Como facemos o resto dos reforzos? Imaginadvos que temos nunha aula unha alumna ou un alumno con unhas necesidades educativas máis especiais, pero temos 8 alumnos que requiren reforzo nunha aula de 28 alumnos. Claro, un docente 50 minutos con 28 alumnos non dá feito. Vale, entón, temos profesorado que entra en aula para reforzar. Ese profesorado, desde que a xefetura de estudos, a dirección, reparte as gardas, é dicir, as cousas prioritarias de funcionamento do centro, se vemos profesorado que ten algunha hora que poidamos coller, entra en aula. Moitas veces o profesorado de formación profesional, porque temos a sorte de ser un centro que ten formación profesional, ten máis horas e, sobre todo, no terceiro trimestre ten todas as horas, porque o seu alumnado vaise á formación en centros de traballo, facer as prácticas e quedan no centro. Ás veces ese profesorado xa entra en aula directamente ou fai as gardas para que o profesorado da ESO e de bacharelato quede libre e poida facer o reforzo en aula. Vale, o reforzo en aula xa se fai habitualmente, pero no terceiro trimestre faise máis aínda porque contamos con máis recursos humanos. Ben, trinomio necesario. Alumnado, profesorado, familias. E xa non é só alumnado, profesorado, familias, é o que aparece a continuación, sociedade. Temos que estar en continua colaboración cos axentes sociais. Non podemos funcionar sen eles, porque o alumno ten as súas circunstancias académicas, pero tamén ten as súas circunstancias sociais, que temos que coñecer para poder atendelo ben. Vale, entón, colaboramos moito. Falamos cos servizos médicos, porque algunhas veces este curso, por exemplo, o anterior, sempre hai algún alumno con problemas médicos. De feito, temos un plan de formación permanente do profesorado de primeiros auxilios, porque ao mellor temos que actuar sobre algún dos alumnos que temos. Traballamos cos servizos sociais, falamos moito cos servizos sociais do Concello, por exemplo, cos servizos sociais do Centro de Saúde, co Centro de Acollida, porque en Burela hai un centro de acollida para nenos que están sós e que están un pouco abandonados, e temos que falar cos titores do centro de acollida, e temos moita colaboración tamén ca Garda Civil a través do plan director, por exemplo, a través de outras visitas que nos fan. Tamén con moitas asociacións como hai aquí. Por exemplo, o noso ciclo medio de peiteado e cosmética capilar atende os usuarios de AFAN, que é unha asociación de enfermos de Alzheimer e de enfermidades neurodegenerativas. Atende a Fundación Eusón, os usuarios da Fundación Eusón, que tamén é unha asociación que hai en Burela. Colaboramos coa Cruz Vermella. Todo isto sérvenos a nós para facer, como se dixéramos, aprendizaxe e servizo. Por exemplo, o alumnado do ciclo básico colleu os libros que tiñamos para expurgar e, co que ofertounos, o que voluntariamente calquera quixo dar, nun posto na feira que facemos a final de curso de Tecnocienciarte, colaboramos coa Cruz Vermella. A Cruz Vermella ven á súa aula, agradécelo, eles van visitar a Cruz Vermella, ven o labor social que fan, e é unha maneira de aprendizaxe. Vale, aí está explicado o que xa expliquei antes, quen reforza e como facemos. É moi importante, é dicir, unha vez que atendemos o alumnado, por exemplo, en terceiro, en cuarto, que xa hai
PDC, Programa de Diversificación Curricular. Pois vai o PDC que non merece, non o que non quere facer nada, que, bueno, se non quere facer nada sempre hai algunha razón. Temos que buscar, en primeiro lugar, cal é a razón e temos que intentar que faga algo. E se non lle gusta estar na ESO, pois vai a outro lado, porque ás veces gustalles máis xa estar no taller, na formación profesional básica ou estar pois, nun ciclo de administrativo ou no que sexa. Pero sí que temos que valorar a cultura do esforzo. É dicir, temos que ver unha evolución. Non somos profes para regalar aprobados, temos que ver unha evolución. Todo profesorado necesita saber a situación do alumno para entendelo, para darlle a atención emocional que necesita. Vale, nós levamos xa 4 ou 5 anos atendendo a educación emocional, ao benestar emocional. Antes de estar en educación responsable, que xa debe ser o 3º ou 4º ano que estamos, xa tiñamos un plan de formación do profesorado de educación emocional, porque tivemos a sorte de contar entre os nosos compañeiros cunha profesora especialista que ten un mestrado de educación emocional. Entón, traballamos en educación emocional en todas as titorías. Temos materiais que fomos elaborando e temos, se o queredes ver na nosa página web, as actividades para cada curso, para a titoría. Dentro das titorías hai vixiantes emocionais. Para que serven? Pois, hoxe, non sei, Paula non está ben, pois tivo un problema, pois a ver que lle pasa a Paula. Pois a titora explicámoslle que lle pasa a Paula, porque nós, como somos iguais, pois Paula dínolo, e a mellor a titora directamente non lle di. E se podemos colaborar en solucionar o problema a Paula para que se encontre mellor, pois intentámoslo. Despois tamén, este ano, o curso pasado, fixemos como unha especie de proxecto no ciclo básico de servizos administrativos que ten por título Raíces de fortalezas ás de autoestima. Entón, a titora do ciclo básico buscou que fortaleza tiña cada un dos seus alumnos e traballou esas fortalezas, para mellorar a súa autoestima, para que se sintan útiles, para que se sintan válidos, para que saiban que eles son capaces de facer moitas cousas. E tamén, como temos que atender a todos os alumnos e queremos que o noso alumnado de segundo de bacharelato consiga o 100% de aprobados, cando teñen moita presión, tamén temos unha hora na que voluntariamente hai unha persoa que os atende emocionalmente para que poidan liberar ese estrés. Miruca, é que estamos moi fora do tempo. Vale, é que podes darlle alegría. Xa acabo, pero é que levo vendo cero desde... Non sei se te queda moito, pero se non por abreviar o que poidas, vale? Vale, xa acabo. É que empecé, non sei, creo que no minuto 10 ou 9, non empecé isto xa parou, isto xa está no cero dende aí o mellor 7 minutos. Era o tempo anterior, non era o meu. Sí, comeu un caucho, pero ainda así xa levamos máis de 15. Xa está, vale, simplemente, esta é a última táboa, un minuto. Vale, isto son cousas que facemos, vale, o cual é de portugués. Por qué? Porque o alumnado caboverdiano foi alfabetizado en portugués. Aí eles poden destacar, aí eles son os mellores, vale? Nas clases de pola tarde de portugués para conseguir o B1 ou o B2. Os PIE, pedimos, por favor, non sei por que reduciron os contratos programa e agora só podemos facer 2 PIEs. Os plans proxecta, pois tiñamos tamén moitos plans proxecta, agora só podemos facer 3. Ímolos facer igual, pero danos pena deixar as clases en fume ou deixar outros plans proxecta que estábamos facendo porque este ano só se poden coller 3. E a última cousa, unha das nosas actividades de estrela, a radio escolar. Levamos 15 anos de radio escolar e aí incluso van polas tardes os mércores de 5 a 6 alumnado que non encaixa noutro tipo de actividades, que ten problemas de competencia lingüística, e aí axudámosles a que collan fluidez á hora de falar. Cal é o segredo? Motivación e colaboración, traballo en equipo, e iso é o que consegue o éxito escolar e persoal. Moitas grazas. Moitas grazas, graciñas, de verdade. Sei que agora, Lidia, temos algo moi dinámico e práctico, me parece, verdade? Non sei se pedirche, roubarche a ti 2 minutiños, porque hai que retirar as cadeiras, verdade? E poñernos de pé, se vos parece, damosvos un forte aplauso. Moitas grazas por transmitirnos os vosos coñecementos. E o que sí, a Lidia deixaríalle o micro, se che parece...
A ver se non interrumpo a conversa. Digo, Lidia, deixo xa ti o micro porque agora é todo teu. Xa está. Temos nova presentadora, por favor, adiante. Que tal? Buenas tardes. Todo teu. Gracias. Xa, me encargo, moitas gracias. Bueno, eu son Lidia Gómez, veño do CEIP Graxal, o ano pasado era profe de sexto B, e vimos a presentarvos o noso proxecto que se chama A Tribu Ensina. Quero, antes de nada, dar as gracias á organización por convidarnos, porque hai xente moi ilusionada por vir aquí hoxe. Dar as gracias tamén ao Instituto a Francisco Aguiar de Betanzos e Afonso X o Sabio de Cambre, que nos apoyaron e nos acompañaron. Dar gracias ao CEIP Graxal, que sigue sendo a nosa casa. De feito, nos acompañou a directora para vivir esta experiencia, e decirvos que este proxecto que levamos a cabo, que ganou o primeiro premio a nivel autonómico de boas prácticas inclusivas, pois baséase un pouco no que comentaron os meus compañeiros, que para lograr a inclusión un papel moi importante son os compis da aula, pero mellor que falar eu que o falen eles, así que por favor un aplauso para a miña tribu. Los jueves y viernes. No me gustan los pájaros que ponen las avispas. Fuera. I'm not English. I speak English very well. Me gusta escribir en el ordenador. La jugada sí y la jugada pía pía. Me gusta la música, los micrófonos y reír con mis amigos viejos. Hola. Ai. Ela é Xiana. E eu son Nadia Lorenzo. Os dous temos autismo e formamos parte da tribu que antes éramos do sexto B, de educación primaria. Gustaríanos explicarvos en que consiste o noso proxecto chamado A Tribu Ensina. Primeiro temos que decirlles que significa o que a tribu ensina. De acordo. A tribu é un conxunto de persoas que comparta a mesma cultura, intereses e valores. Para nós, a tribu é unha familia que non é de sangre e que nos axuda. Aprendimos que hai moitos animais que se axudan como a nós. Por exemplo, os gansos, que voan en formación de V para a resistencia do aire. E se un cánsase, outro releva. E se un enfermase, outros dous o acompañan. Os golfiños protexen a outros golfiños feridos ou enfermos axudándose a sair a respirar. E os lobos teñen unha estrutura social na que cada membro do grupo cumpre o seu rol para o benestar do grupo. Como as nosas funcións de aula e as nosas roles de grupo. Superpoderes e kriptonitas. En terceiro formouse a tribu. Éramos unha clase moi diversa e con diferentes capacidades. Pero todos e todas queríamos o mesmo, aprender moito e ser felices no cole. Nos convertimos en superhéroes e superheroínas. Pensamos que podíamos aportar algo a nosa tribu, entón fomos descubrindo todos os nosos superpoderes e kriptonitas. Na nosa clase falamos sobre os superpoderes e kriptonitas. Os superpoderes son cousas que se nos dan ben. Por exemplo, a miña kriptonita, o meu superpoder é facer amigos e amigas moi rápido. Quen levanta a man os que fan amigos e amigas moi rápido. As kriptonitas son cousas que se nos dan mal. Por exemplo,
A miña kriptonita é atender a profe. Quen levanta a man... A canto lles gusta entender os que están aquí? Atender. Para que poidésemos entender e axudar os nosos compañeiros con autismo, foi necesario que realizáramos traballos de investigación. A palabra TEA ten 3 significados: trastorno, espectro, autista. Trastorno significa que teñen o cerebro diferente, pero eso non implica nin mellor nin peor, como por exemplo a PlayStation e Xbox. As dúas serven para xogar, pero son diferentes. Hai algunhas persoas con autismo que queren cambiar a palabra trastorno pola palabra condición. Espectro é unha liña imaxinaria que vai desde os máis afectados hasta persoas que non se notan moito. Por exemplo, o noso amigo Adrián Lorenzo. A palabra autista significa encerrado nun mesmo, pero non importa porque facemos amigos e amigas e queremoslo moito. As persoas con autismo prefieren representarse co símbolo de infinito porque co símbolo puzzle séntense como pezas que non encaixan. Este símbolo indica a diversidade que hai nas persoas con autismo. Características das persoas con TEA. Son bos cas imaxes, tanto que a veces se le chama pensadores visuales. Teñen claro o que le gusta o que non. Nuestra compañera Xiana dicía non quero máis. Lle teño medos aos cambios, como, por exemplo, se chove non hai recreo, se non hai internet ou se falta mestra. Lles resulta difícil a comunicación, comprender a linguaxe oral, expresarse con claridade, entender bromas, ironías, frases feitas, como, por exemplo, falar polos codos, tirar a toalla, etc. Teñen hipersensibilidade ou hiposensibilidade a estímulos, que é que perciben moita información a través dos sentidos e o seu cerebro non é capaz de filtrala correctamente. Non entenden as normas sociais, como saudar e mirar aos ollos. E que podemos facernos como compañeiros? Podemos usar estos debuxiños chamados pictogramas que serven para comunicarnos coas persoas con autismo. Ou tamén podemos usar xestos, por exemplo, fila, traballar e rematou. Respectar os tempos de silencio e falar baixiño. Que podemos facernos ante unha crise? Prestarlle axuda a profe, darlle cousas do seu agrado, darlle cascos para que aislarse do ruido e axudarlle a respirar de forma calmada ou a aplicar presión suavemente. A nosa compañeira, cando se enfada, lle cantamos a súa canción favorita. Aram sam sam, wuli wuli wili wili wili, aram sam sam. Actuamos na comunidade. Agora vamos a ver un pequeno vídeo do tipo de charlas que damos.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Fixémonos expertos e empezamos a querer transmitir os nosos coñecementos. Empezamos en terceiro co programa de radio do noso cole. Ratamos o guión e fixemos un programa en Radio Coruxa. A profe Susi invitounos á súa clase a dar a charla. Despois, fomos dando a charla por todo o colexio. Éramos famosos. En cuarto e en quinto invitáronnos colexio do noso entorno, como Ría do Burgos, Sá Díaz Pardo, etc. Pero pronto nos chamaron de colexios de fora da nosa comarca, por exemplo, Ponte, As Pontes, Toques. Non tiñamos os cartos suficientes para poder pagar as nosas viaxes, entón tiñamos un gran problema. Un novo proxecto. Ante o dilema de como conseguir o diñeiro para as nosas viaxes, realizamos unha chova de ideas. Faremos un mercadillo. A tribo distribúese por equipos. No equipo de arte construímos pulseras, chapas, pendientes e marcapáxinas. Departamento de imprenta. Nos encargamos da cartelería, etiquetado de prezos, publicidade e inventario. Departamento de Comunicación. Solicitamos axudas económicas a varias fundaciones. Tivemos videoconferencias e mandamos correos. Escribimos correos ás familias, centros e concellos. Departamento de TICS. Dimos axuda e soporte técnico ás presentacións, videoconferencias e programas de radio. Os xestores económicos levamos a contabilidade, gastos e ganancias. Tamén asesoramos o cobro e manexo do diñeiro. E obxectivo conseguido. Recaudamos os cartos suficientes para poder pagar as nosas viaxes e, ademais, gañamos o primeiro premio autonómico de boas prácticas inclusivas. Co diñeiro do premio compramos un columpio inclusivo para xogar todos e todas. Saímos na prensa, nos entrevistaron na radio e participamos no 8º Congreso Mundial. Tivemos o prazer de vir ao 2º Congreso de Educación Inclusiva. Graciñas pola atención. Como? A ver, carallo. Pero
Pero quero que recordedes que o máis importante é que todos somos amigos. Moitísimas grazas. De corazón, sodes maravillosas e maravillosos e podo vos asegurar que algo de xente maravillosa sei. Moitas grazas. Pois imos continuar, se vos parece, vou apretar un poquinho o tempo. Pregos, por favor, que queredes, porque o que nos queda por diante esta tarde é moi interesante. E vou ir rapidamente a presentar o noso seguinte relator. Ele é José Ramón Gamo Rodríguez. E rapidamente vai nos falar de TDAH e emocións. Vou falar un chisquiño da súa trayectoria, diplomado en Magisterio, Audición e Linguaxe na Escola Universitaria La Salle, cofundador da Fundación Educación Activa, tamén dos centros CADE, Centro de Atención á Diversidade Educativa, máster especialista en Neuropsicoloxía Infantil pola Universidade Pablo de Olavide. Se me falta algo, tú dime, que eu estou acelerando moito. Director técnico da Fundación Educación Activa, asesor externo do Ministerio de Educación no Departamento do CNIE, formador de maestros, psicopedagogos e psicólogos a través de diferentes organismos públicos, organismos privados tamén, a nivel nacional, especialista no trastorno de déficit de atención e hiperactividade, que é un tema que vai ocupar unha boa parte desta ponencia, especialista tamén na aplicación das TICs, que acabamos de falar deles no ámbito educativo e psicoterapéutico, director do máster de Neurodidáctica, cofundador de Niuco Educación, membro da Cátedra de Neuroeducación, en fin, podería seguir, verdade? Pero que mellor que coñecerte, que nos contes ti as túas experiencias, así que, por favor, forte aplauso para José Ramón Gamo. Adiante, moitas gracias. Bueno, mola cuando visualizas esto que yo siempre intento explicar, ¿no? Que hay que hacer una reflexión sobre qué es educar, qué es enseñar y qué es formar. Y mola mucho cuando visualizas una experiencia donde ves la educación. Esto es educar a los niños. Y en hecho de educarles, les estáis enseñando un huevo de cosas. Un huevo de cosas. Y luego, si tenemos tiempo, pues ya dedicamos algo a formarles. Pero formémosles cuando estén bien educados. Bien, una vez estuve en un garito. Yo antes era mucho de garito, ahora ya me he retirado. Y estando en un garito, en el servicio del garito, alguien había escrito en la puerta: no me cuentes lo que te han enseñado, cuéntame lo que has aprendido. Y esto es lo que vengo a hacer yo este ratito que estoy con vosotros. Vengo a contaros cosas que yo he aprendido. Os pongo un poco en un contexto del personaje. Pero claro, todo esto que han contado, pues al final eso son las cosas, ¿no? Pero las cosas no son las personas. Yo llevo 27 años dedicándome a niños con trastornos del neurodesarrollo y me dedico a ellos porque soy disléxico y entonces tuve mi odisea escolar. Y al tener mi odisea escolar, pues tuve una terapeuta fantástica, María del Mar, que me dijo: tío, te tienes que dedicar a ayudar a niños como tú. Dije, venga, pues vamos a por lo de la dislexia. Cuando me lancé a por lo de la dislexia, que monté una fundación, trabajaba con un neuropediatra muy potente del Hospital Clínico de Madrid, que me mandaba niños disléxicos, y yo le llamaba y decía: pero Jaime, estos son disléxicos, pero tienen otra pedra. Algo más pasa. Eran hiperactivos. El 40% de los niños con dislexia tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o viceversa, es decir, el orden de los factores no altera el producto. Y entonces empecé a interesarme y a estudiar por el tema de hiperactividad. Y entonces lo comenté con mi madre y entonces me dice: pero si tú tienes déficit de atención. Digo: ¿pero qué me dices? Dice: si tienes un informe aquí, digo, tenía 17 años. Digo: joder, ¿qué cosas? Bueno, es así como lo cuento, Total, que trabajábamos, teníamos varias clínicas, trabajamos con equipos, con neurólogos, psiquiatras, psicopedagogos, tal. Y entonces me pidió el Ministerio de Educación que generara las guías de buena praxis para las escuelas a nivel nacional, ¿no? Para niños con dislexia y TDAH. Y entonces yo dije: darme un año que reflexione sobre el asunto. En ese año empecé a hablar con profesores, a meterme en aulas. Los descerebrados de los profes amigos me invitaban a sus aulas.
Y entonces yo entré en crisis y dije, pero ¿cómo vamos a hacer una guía de buena praxis para ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje si la praxis general hay que revisarla, cuanto menos? Y entonces esto me llevó a otro marco de oportunidad y empecé a estudiar neuropsicología porque necesitaba entender cómo funcionaba el cerebro para que yo pudiera diseñar, hacer traje a la medida cuando hacía intervención terapéutica, ¿no? Es decir, que yo no replicara modelos terapéuticos que muchas veces no tenía integrados, que no comprendía, y esto me llevó a estudiar el cerebro. Y en esto de estudiar el cerebro, pues al final acabamos montando una cátedra con gente como David Bueno, que seguro que os suena, Ana Forés o Jesús Guillén, toda esta banda. Y estábamos intentando ver qué dice la neurociencia aplicada a educación y entré en otra crisis. Entré en otra crisis y os explico por qué. Mi ámbito es un ámbito educativo, pero también tengo otra pierna en el ámbito médico. Y entonces, en el ámbito médico yo voy a entrar en una crisis porque dábamos más importancia a los procesos científicos que a las personas. Así era. Y entonces poníamos más foco y más importancia en los procesos científicos de investigación que a los usuarios destinatarios de esa investigación. Y cuando yo puse la mirada en el otro lado donde tengo la otra pierna, dije, en educación pasa exactamente lo mismo. Damos mucha más importancia a la legislatura, a vuestros problemas laborales, ¿cómo os lo digo? Y entonces te encontrabas situaciones como, Joséchu, ¿te puedes venir que quiero que me mires a un niño en el aula? Digo, joder, eso es una dislexia. Digo, hay que empezar a atenderle. Dice, no, es que no tiene dictamen. Digo, ¿cómo que no tiene dictamen? No, sin dictamen no podemos empezar. No se le puede asignar PT, no se le puede asignar a él, tiene que tener dictamen. O cosas como, oye, este peque, ¿por qué no va para Diver? Dice, no, porque tiene que consumir los recursos previos. Digo, ¿pues cuáles son los recursos previos? Dice, 2 repeticiones. Digo, eso está muy bien. O sea, que tú estás en fase 1 de cáncer, pero solo te aplican la quimio en fase 4, porque tienes que quemar los recursos previos. O sea, son cosas que no tenían sentido para mí. Hablé con los compañeros de la cátedra, digo, yo estoy en crisis como siempre, ya me conocéis. Creo que hay que dar una mirada en la actividad que hacemos, dar una mirada que dé sentido desde la filosofía. Creo que la discusión y la revisión en educación tiene que estar en el lenguaje filosófico. Y de ahí ya podremos ir a otros lenguajes, pero no al revés. No podemos hacer el viaje desde otros lenguajes. ¿Y por qué os digo esto? Os digo esto para enmarcar cómo voy a empezar con esto del TDAH y las emociones, porque cuando me plantearon en la ponencia yo tenía dudas de las emociones de quién, de los maestros que les toca un TDAH en clase. De estas tengo una ponencia entera. De los padres de los niños TDAH, sobre todo las mamás. Digo, de esta no solamente tengo una ponencia, tengo consulta petada de estas mamás. Sí, es uno de los grupos de población con más trastornos del estado de ánimo. Las madres de los niños TDAH, con una incidencia singular de divorcio. Así que no sabía si había que abordarlo desde las emociones de las madres. Las emociones de los hermanos los llamamos los damnificados. Joséchu, ¿puedes hablar con su hermana de 13? Sí, los damnificados. O desde las emociones de ellos y ellas, ¿no? Digo, bueno, vamos a darles foco y protagonismo porque como es un tema inclusivo, pues vamos a incluirles a ellos y luego ya incluimos a los profes y luego ya incluimos a los padres. Bien, desde este marco os voy a contar lo que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Fijaos, en un congreso donde invitamos al doctor Russell Barkley. Barkley es uno de los grandes especialistas de TDAH a nivel mundial. Y ha venido a varios congresos nuestros y en uno de los congresos Barkley, su último congreso además, porque ya se jubilaba, hace una reflexión de autocrítica, esto fue pre-COVID, y vino a decir algo así, es americano, con lo cual es mucho más elegante en todos los sentidos, ¿no? Yo lo castellanizo. Vino a decir algo así como es acojonante. Llevamos investigando temas de TDAH años y nunca hemos puesto el foco en el impacto emocional. Y no había prácticamente literatura técnica en la dimensión emocional de las personas con TDAH. Había literatura técnica respecto a los problemas atencionales, a las dificultades de aprendizaje, a los trastornos comportamentales, al susum corda, excepto otra vez a las personas, a la dimensión humana y personal. Esto era tremendo.
Así que, si me permitís, voy a dedicar 10-15 minutos, a ver si soy capaz de hacerlo, 10-15 minutos, para que entendamos bien lo que es un TDAH. Y a partir de una comprensión correcta de este problema, ver cuál es la dimensión emocional, por dónde transitan ellos, cuáles son sus lugares comunes. Tenéis que entender que no hay dos TDAHs iguales. Y tenéis que entender que hay muchos niños y niñas TDAH que no transitan estos lugares por suerte. Aquí lo que estamos hablando es que hay un porcentaje significativo de esta población que sí transita estos lugares comunes. Bien, vamos al tema este del TDAH, que normalmente se explica desde la función ejecutiva, una cosa como muy palpable, muy de andar por casa. Y además nos vamos enseguida al tema atencional y al tema de impulso y al tema comportamental. Y lo que no entendemos es que la función ejecutiva es la singularidad neurológica que define la especie animal, sapiens sapiens. Así que tener una pedrada en la función ejecutiva te hace transitar entre Australopithecus a veces, Neandertal otras veces y a veces llegamos a sapiens sapiens. Y voy a justificar este chascarrillo científicamente. Mirad, cuando el cerebro se pone en marcha empezamos a producir. ¿Qué creéis que pone en marcha la producción mental? ¿Qué creéis que la pone en marcha? Se pueden decir chorradas, ¿eh? Esto es un congreso de inclusión. Venga, ¿qué creéis que pone en marcha vuestra producción emocional? Es decir, emociones, pensamientos, decisiones, acciones. ¿Qué creéis que pone en marcha eso en el cerebro humano? Estímulos. Curiosidad. Motivación. Interés. Pues nada de eso, cero, nada de eso. No pasa nada. No pasa nada porque juntos de la mano somos mucho más que dos y cuando termine la charla lo vais a tener claro. El ser humano activa su procesamiento cognitivo, neurocognitivo, por los deseos. Somos productores en scroll de deseos. ¿Tenéis control sobre la producción de los deseos? Cero nivel de control. Puede ser un deseo muy básico, me hago pipí, quiero ir al baño, tengo frío, quiero una chaqueta, o puede ser un deseo muy elaborado, quiero subir el Everest o conquistar a esta chavala. Pero esto es lo que pone en marcha toda nuestra producción mental. ¿Y tenéis control sobre ello? No. Cero nivel de control. Los deseos se emergen a nivel inconsciente, sin control voluntario. Pillar estos dos términos porque van a ir acompañándonos durante un rato. Inconsciente, involuntario. No hay control. Una vez que aparecen los deseos, ¿qué ocurre en el cerebro? Que emergen las emociones. Cero sexys las emociones. Descargas químicas que provocan respuestas fisiológicas. Es decir, vais por la mañana en el autobús a trabajar, habéis desayunado poco, el señor que tenéis enfrente saca un moco y se lo come. Bueno, os ha dado asco. El asco no es la emoción, el asco es el sentimiento, es la conceptualización de esa descarga química. Pero ¿se os revuelve el estómago? ¿Os puede venir una arcada? Luego hablamos tú y yo, porque a ellos no les revuelve nada. A los demás sí, porque en algún momento os habéis comido un moco, tenéis una experiencia ahí detrás, es decir... Bien, se activan las emociones, descargas químicas que provocan reacciones somáticas y que activan de forma inconsciente comportamientos. Donde estos comportamientos lo que buscan es potenciar si la emoción es agradable y disminuir, extinguir de alguna manera si la emoción es desagradable. ¿Más o menos? ¿Seguro? Bien, y en el momento que producimos el deseo, se activa la emoción, eso es lo que llamáis motivación, circuito motivacional, el motivo por el cual iniciamos las acciones. Y se pone en marcha a cacharrear el cerebro en el córtex posterior. Lo que ha ocurrido antes ha ocurrido debajo de la nuez, zona límbica. Y ahora ya viaja todo eso al córtex posterior. Y empezáis a cacharrear. Y cacharreáis elaborando pensamiento. Y elaboráis pensamiento con vuestras capacidades mentales. Tú eras de la consejería, ¿no? Te ha tocado. No pasa nada. Solo quiero que me digas en qué son igual o en qué se parecen una pera y una manzana. Sin presión, que es de la consejería. O sea, claro, no os riáis, cachondos. Es decir, es como si vas a un partido del Madrid siendo del Atleti.
Son una fruta. Muy bien. 2 puntos sobre 2 puntos para niños de 6 años. La cosa va bien. ¿Y en qué es igual en que se parece un gato y un ratón? Venga, que lo tienes. ¿En qué son igual en que se parecen? ¿En qué son igual en que se parecen? Son animales. Eso es una capacidad. Una capacidad mental es un proceso de razonamiento que os permite encontrar asociaciones más o menos complejas. En este caso es conceptual. Los niños TDAH no hay ninguna correlación del desarrollo de sus capacidades con su singularidad neurológica. Así que esta chorrada, no, es que son muy listos, el que es listo, el que no lo es, no lo es. ¿Entendéis que no hay correlación entre la capacidad de razonamiento que son capaces de desarrollar y su singularidad neurológica? Tenemos niños TDAH con límite intelectual y niños TDAH con lo que entenderíamos por alta dotación. Ahora, la cuestión no es esa. La cuestión es la siguiente. ¿Con quién puedo juguetear? ¿Quién se anima a juguetear conmigo? Rápidamente, que esto lo tengo que liquidar en 10 minutos. ¿Tú te animas? No, pero no hace falta que te levantes. Me das miedo. ¿Cómo te llamas? Sonsoles, perfecto, Sonsoles. Yo voy a juguetear con Sonsoles, que nadie se moleste. Esto lo hago en pro de la ciencia. ¿Estás preparada, Sonsoles? No hace falta que te levantes. Es que me estoy poniendo nervioso yo. Sonsoles. Imaginaos que Sonsoles es compañera mía del trabajo. Y Sonsoles, en Madrid diríamos, en Los Garitos, diríamos Sonsoles me pone. ¿Todo el mundo entiende el concepto me pone? Es decir, que me activas los deseos más primitivos de la especie. Los de la procreación, vamos. Bien, ¿yo puedo evitar que Sonsoles me ponga? No lo puedo evitar. Activación de deseo. Como Sonsoles yo ya tengo una edad, se me activa un cuadro emocional que, como ya pasa por esta experiencia varias veces, se activa muy rápido, ya está aprendido. Y ese cuadro emocional de Sonsoles lo que hace es anunciarme la recompensa de si consigo lo deseado. Estoy muy motivado, vamos, que estoy muy motivado. Y además, Sonsoles, yo de nacimiento no nací con mucha capacidad, una cosa muy normal, pero luego la he desarrollado, porque las capacidades mentales, los procesos de razonamiento, pueden mejorar significativamente si exponemos al cerebro a resolver problemas. Pero no problemas como en la escuela, convergentes. María y Juan tienen 2 euros diarios cada uno, ¿cuántos euros tienen entre los dos en un día? Sino problemas divergentes, que nos hace falta pasta para irnos de viaje a dar las conferencias. ¿Qué hacemos? Pues no sé, porque existen diferentes soluciones para ese problema, que es divergente. Eso estimula las capacidades de razonamiento. Bien, tengo capacidades de razonamiento que están bastante decentes, con los cuales las pongo todas al servicio de mi pensamiento y todo bien dirigidito por mi deseo y mis emociones. Así que si voy con lo que te doy. ¿Estamos? Bien, una preguntita. ¿Cómo me quieres? ¿Neandertal o sapiens sapiens? En privado puedes quererme neandertal, en público para seguirme el rollo. Vamos a dejarlo en sapiens sapiens. Bien, nos vamos a sapiens sapiens, ¿no? ¿De acuerdo? Se activa mi deseo, no hay control. Los niños TDAH, la activación de sus deseos es como cualquier otro cerebro. Y decía Platón, que es el gran pedagogo de la historia, el que arranca todo esto de educar en las escuelas, que lo más importante en educación es enseñar a desear a los niños. A las niñas os saco de la ecuación, porque en aquella época... pero bueno, a los niños y a las niñas, enseñar a desear a los niños y a las niñas cosas deseables. Y eso es el origen de una buena inteligencia, porque todo arranca por el deseo. Pero la cuestión es que yo ya tengo mi deseo, tengo mi emoción, elaboro mi pensamiento, si voy con lo que te doy, pero se activa mi función ejecutiva. La función ejecutiva es una red neural que está localizada aquí, es un sistema operativo. Y entonces, ¿qué hace esta función? Esta función nos permite tomar conciencia. Y al tomar conciencia de lo que deseas y tomar conciencia de las emociones que tienes y tomar conciencia de los pensamientos y de las potenciales decisiones, pero también tomo conciencia de elementos que no vienen del tsunami emocional. Y entonces tomo conciencia de que yo soy muy tradicional, que estoy comprometido con mi pareja, que tengo un enano de 6 años y medio, que no me voy a generar esta turbulencia porque lo tuyo y lo mío es muy de físico, no es romántico. Y por lo tanto, al hacer este razonamiento consciente, puedo tomar control, ¿verdad?,
sobre mis deseos y entender que este deseo no debe ser de marco superior, sino que el deseo de marco superior es no poner en riesgo la estabilidad de mi hijo por una tontería o lo que tengo construido con mi pareja. ¿Lo entendemos más o menos? Bien, una afectación en la función ejecutiva, lo primero que te define es que eres un inconsciente incontrolado. No siempre, no todo el rato, no constantemente, pero va a definirte mucho. Y eres un inconsciente incontrolado que tienes emociones como todo el mundo y deseos como todo el mundo, porque no eres un psicópata ni un tío raro, produces pensamiento como todo el mundo, pero claro, todo el inicio del pensamiento inconsciente siempre es a favor de lo deseado. Y a veces lo deseado no es el momento de desear esto, o lo deseado pues hay que revisarlo. ¿Hasta aquí más o menos? Bien, esto no es suficiente en la inteligencia de una persona. Imaginaos que tenemos dos niños adolescentes, 15 años, sentados en una terraza, un bar, tomando una Coca-Cola. Hay una señora sentada en la otra mesa, se levanta y en un despiste se deja el iPhone 17. Los dos adolescentes ven el iPhone. ¿Qué creéis que desean? iPhone. Emociones on fire. Los dos, ninguno psicópata, ¿eh? Los dos chavales con buena capacidad de razonamiento. Yo no lo estoy robando, se lo ha dejado la tía. Hostia, pues lo vendemos, pues lo repartimos a pachas. Pues yo me llevo a mi chica al burger, pues yo me compro no sé qué. Todo esto impecable, ¿verdad? Pero se activa la función ejecutiva. Que en los dos se activa, fijaos, no tienen este problema. Al niño A le han educado en que robar a la panadera del barrio no está bien, porque es una mujer humilde como nosotros. Pero robar en el Corte Inglés, chiqui, una gran empresa, tienen que calcular las pérdidas. Mientras que al niño B le han educado en que robar es robar y lo que moralmente es reprochable es el hecho de robar y da igual lo que robes y a quién se lo robes. ¿Por qué os digo esto? Porque la función ejecutiva, aunque esté sana, es decir, aunque pueda operar con eficacia, operar a tiempo y operar con eficacia, revisa la información bajo un marco de valores. Y esto quiero que os quedéis con ello porque la transmisión de marco de valores que reciben los niños TDAH por sus dificultades adaptativas a las demandas del entorno hacen que no solamente esté lo puramente singular en lo neurológico, sino que además sus funciones revisan la información. ¿Cuándo la revisan? Bajo cierto marco de valores, que también tenemos que revisar. ¿Esta idea la entendéis? Bien, pues ya tenemos más o menos la construcción de la inteligencia humana y somos capaces de tomar decisiones que sean buenas decisiones. Pero fijaos, os voy a poner un ejemplo. Nos diagnostican a todos el mismo cáncer. Ejemplo feo, ¿verdad? Nos diagnostican a todos el mismo cáncer. El médico nos dice que hay que llevar a cabo un tratamiento médico, un tratamiento alimenticio y una actividad deportiva semanal. ¿Deseáis sobrevivir? Hay alguno tocadillo, pero va. Deseamos sobrevivir la mayoría, ¿no? ¿Estáis motivados? Bien, ¿razonáis que lo lógico es hacerle caso al médico especialista en nuestro cáncer? El que va a Lourdes, pero va en paralelo, o sea, hace lo del médico y luego va a Lourdes. ¿No? Todos con buena función ejecutiva que se activa, tomamos conciencia, revisamos, analizamos, nos planificamos, tengo que dejar esto, tengo que dejar de trabajar tanto, tengo que dejar... Perfecto, pero mira, yo llevo 32 años siendo fumador. Yo me cuido de la alimentación, pero me la cuido de forma lúdica, no de forma sana. Son maneras, son decisiones que uno toma. Y llevo sin hacer actividad deportiva arreglada, pues yo qué sé, unos años. Y vosotros sois todos unos frikis de la macrobiótica, hacéis todos deporte todas las semanas y no fumáis. Habiendo decidido todos hacerle caso al médico, ¿quién creéis que tiene más oportunidades de poder llevar a la acción lo decidido y mantenerlo en el tiempo? ¿Vosotros o yo? Pues vosotros claramente. ¿Entendéis? Porque los hábitos son las herramientas que tiene la inteligencia del ser humano para dar una oportunidad a poder llevar a la acción lo decidido y mantenerlo en el tiempo. ¿Sabéis cuál es el recurso neurofuncional más demandado en la adquisición de cualquier hábito? La función ejecutiva. Para montar en bici, recursos motores gruesos. Para aprender a leer, recursos lingüísticos y sensoriales. Para aprender hábitos y consolidarlos, la función ejecutiva. ¿Sabéis cuál es la función neurofuncional más relevante, más demandada para la regulación emocional?
la función ejecutiva. La más demandada. Es decir, que tener una pedrada en la función ejecutiva tiene un coste. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ya dimensionamos lo que es una persona con un TDAH? Bien, lo siguiente que os diría, me voy a ir al lenguaje filosófico. No sé si conocéis a Josep María Esquirol. Josep María Esquirol es un filósofo español que está desarrollando una cosa que se llama filosofía de la proximidad, que no os voy a contar este rollo, pero sí quiero que entendáis algo. Él trabaja y profundiza mucho en la condición humana, en la condición trascendental humana. Y lo que dice es que lo que define la condición humana es nuestra vulnerabilidad. El ser humano es un animal a la intemperie. ¿Y eso cómo se explica? Pues se explica que las cosas nos atraviesan. ¿Habéis oído la expresión "me ha llegado al alma"? ¿Me ha tocado el corazón? ¿Me ha tocado la patata? Sí, las cosas nos atraviesan. Y él hace una metáfora muy bonita, dice que se generan 4 heridas infinitas con las que el ser humano tiene que lidiar en esto de que las cosas nos atraviesan. Y el ser humano se relaciona con el mundo, con la belleza y la fealdad del mundo, y eso nos atraviesa. El ser humano se relaciona con la vida y nos atraviesa. El ser humano se relaciona con la muerte y nos atraviesa. Y el ser humano se relaciona con los demás. ¿Cierto? Con el otro. ¿Y sabéis cómo el otro siempre nos interpela? El otro siempre nos interpela con "cuídame, no me hagas daño". Así nos relacionamos los seres humanos. Y yo no te tengo que decir nada, sino que cuando yo me relaciono contigo, yo te interpelo sin tenerte que decir nada: "Cuídame, no me hagas daño". Y cuando tú te relacionas conmigo, tú me interpelas en "Cuídame, no me hagas daño". ¿Esto lo percibís? Bueno, pues cuando los niños tienen TDAH y otras patologías o dificultades de aprendizaje o singularidades neurológicas, su nivel de vulnerabilidad es infinitamente mayor. Nos interpelan con "cuídame, no me hagas daño", y sin embargo muchas veces somos incapaces, tenemos dificultad para atender a esta interpelación. Y ahora viene el TDAH y las emociones. ¿Hasta aquí el marco bien? ¿Encuadrado? Bien, el TDAH y las emociones. Yo hago una cosa con los papás que lo llamamos profesionalización de padres. Suena como muy feo, ¿no? Psicoeducación, pero es que es algo más que la psicoeducación, porque te tienes que profesionalizar, tienes que ir a un nivel que no va el papá normal. Y entonces yo les digo a los papás una cosa cuando vamos a trabajar y empezar a cambiar la mirada. Y estamos hablando de manejo de conducta. Y entonces le digo, hay 3 líneas rojas. La primera línea roja es: no puede haber conductas ambivalentes. ¿Y sabéis lo que es una conducta ambivalente? La conducta del psicópata. Me ha secuestrado el psicópata, me tiene encerrado en el sótano, atadito, baja a darme de cenar. Yo le digo, por favor, no me hagas nada, suéltame, no se lo digo a la poli. Y ese día el psicópata está de buen café y me dice: no te preocupes, mi rey, que te voy a cuidar, que no veas. Al día siguiente el psicópata va a bajar a darme de cenar. Yo no cambio mi conducta, es la misma conducta que el día anterior. Por favor, suéltame, no me hagas nada, que no se lo voy a decir a la policía. Y ese día el psicópata, el chico, está de cable cruzado y intenta saber por qué, y me dice que me calle una puñetera boca que me va a cortar el cuello. ¿Veis la conducta del psicópata? ¿Esta ambivalencia? Bueno, los niños TDAH viven en un ecosistema dentro de la unidad familiar cargado de conductas ambivalentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Elena. Elena, cariño, ¿puedes dejar la tablet que te tienes que ir a duchar? Y aquí está mi tono de voz, afable, amable, porque tengo la expectativa de que Elena me haga caso. Elena tiene 15 años, es TDAH, no me ha hecho caso en la puta vida, pero hoy tengo esa expectativa, no sé por qué. Y Elena me dice, un momentito, que ya voy. Y entonces yo le digo, vale, cariño, pero un momentito. El momentito es infinito, Elena, porque como eres TDAH, tú no tienes regulación interna del tiempo de forma consciente, que es una función ejecutiva. Y como tienes toda tu atención secuestrada inconscientemente en lo que haces en la tablet, pues tú no sabes del tiempo. Cariño, deja la tablet ya, cielo, que no me quiero enfadar como ayer. Un momentito, que estoy acabando, que ya termino. En cuanto termines.
Y la cosa no termina nunca, claro. Y entonces ya, cuando hago la siguiente aproximación, ya la hago cagándome en la madre que la parió, que soy yo. ¿Entendéis cómo se producen estos acontecimientos ambivalentes? ¿Lo veis? Bien, pero ¿qué le pasa al adulto? Ahora cambiamos los roles. Yo soy el niño, ¿vale? Tú eres la madre que has pasado por ese... Y la hemos liado parda y te he dicho una barbaridad y tú tienes el corazón partido porque encima que lo estás intentando gestionar con cariño, que has sido tan flexible conmigo, que me das la oportunidad, que es que no, nunca lo aprovecho, es que me das el brazo y te cojo el codo. Y estás tan ofendida. Y entonces tú dices, mira, yo voy a preparar la cena, que se vaya para la ducha. Y tú con tu cerebro de adulto estás en tu narrativa emocional. Y yo con mi cerebro TDAH, cuando llego y me desnudo y me veo en el espejo, ya he reseteado. Ya, lo de mi madre ya está como muy para allá. Es un fenómeno neurológico, ¿sabes? Es decir, yo cambio el foco atencional, se me va al archivo de memoria operativa, bajo un escalón y para allá que está. Pero es que cojo el champú y da la casualidad que sale una pompa. Digo, hostia, las pompas, hostia, las pompas. Ya se me ha reseteado el sistema 2 veces. O sea, yo ya estoy en las antípodas de tu rollo emocional. Pero tú estás con tu movida, porque además tú como adulta no solamente estás con esa movida, sino que estás con la movida de esta mañana, que te has ido con un cargo de conciencia en el coche al trabajo y te has reseteado y vuelves a cagarla. Entonces, pero no es culpa tuya, porque es ella la que te lleva ahí. Y cuando yo ya he terminado de ducharme, que tú estás con tu calentón pensando que no estaré haciendo el gilipín, y porque sabes cómo... De repente te encuentras a un tío medio en pelota jugando con una pelota en el pasillo. ¿Y usted no se ha puesto pijama? Reseteado. Y llego allí a la cocina y digo, joder, qué asco, siempre igual con las acelgas estas. Y la otra ya como loca. No, esto que yo os lo cuento como chascarrillos, se producen este tipo de microagresiones constantemente en la relación. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo voy reseteado, con lo cual no entiendo nada. No entiendo nada, ¿por qué estás así? ¿Qué coño te pasa? Y ella no entiende nada de cómo yo no puedo estar conectado a donde ella está conectada. Esto es un continuo en la vida de estas personas. Fijaos, cuando yo le pongo un reto a una persona, le voy a poner un reto que es montar en bicicleta. Este es el reto. ¿Estamos? Que ya han hablado las compañeras de los retos y tal, ¿no? Le pongo el reto. Pero resulta que a quien quiero enseñarle a montar en bicicleta prácticamente no sabe andar todavía. Con lo cual el reto está aquí y las competencias, es decir, conocimientos, habilidades, destrezas que son necesarias para ese reto están muy lejos del reto. ¿Hasta aquí todo bien? Esta tensión en la vida real se traduce en mucho esfuerzo y mucho tiempo realizando ese esfuerzo. Y además se traduce en otro ecosistema que es que no hay feedback cortoplacista. ¿Lo entendéis? Bien, ¿sabéis qué pasa en el 90% de los seres humanos? Lo tienen publicado Ryan y Deci. El 90% de los seres humanos, de cualquier cultura, bueno, cualquiera no estoy mintiendo, hay culturas asiáticas del arroz que funcionan de otra manera, pero la mayoría de las personas, donde el reto está tan lejos de tus posibilidades competenciales y por lo tanto el esfuerzo y el tiempo invertido es tanto sin que haya feedback cortoplacista, ¿cuántas personas creéis que abandonan el reto? El 90%. ¿Y creéis que abandonan de cualquier manera? Pues no, abandonan con ansiedad. Esto es lo que dice la investigación, se abandona con ansiedad. Los trastornos de alteración del estado de ánimo en población TDAH es una de las comorbilidades más sangrantes en la infancia. Es tremendo que tengamos un grupo de población infantojuvenil que tiene trastornos del estado de ánimo, el 30% de nuestro grupo, en etapas muy tempranas ya. Pero no solamente eso, sino que ponemos estos retos que están muy por encima, ¿verdad?, de sus competencias. Vamos a hacer una cosa muy simplista, intentar analizar de forma simplista la vida infantil. Escuela, familia, relaciones sociales. ¿Estamos de acuerdo? Entendemos que en el adulto hay otras capas diferentes, como profesional, como compañero de trabajo, como marido. Pero si yo lo hago simple, en la vida infantil es escuela, familia, relaciones sociales,
¿Más o menos me lo compráis? Sería muy criticable, pero por simplificar. Estos niños tienen una gran dificultad, en su mayoría, para cumplir con los retos que se plantean a nivel social. Son impulsivos, esto hace que sean imprudentes, que sean invasivos físicamente, que sean intensos, que la cogen con uno y no le sueltan y el otro ya se agobia, no puedo más. ¿Entendéis? El porcentaje de niños con TDAH que no son invitados a un cumpleaños os llamaría la atención. Que son no integrados en cosas que son alucinantes, campamentos, grupos de parroquia, y te acaban diciendo amablemente, mira, es que lo entendemos, pero no podemos. Esto es una realidad diaria de este grupo de población. En un porcentaje muy significativo. Yo os decía que no es general, pero son lugares comunes muy frecuentes. ¿Cómo creéis que se siente una persona que es sistemáticamente rechazada por el entorno social? La construcción de la autoestima, la base de la autoestima, los pilares de la autoestima es respeto y confianza, ¿verdad? Aquí se construye la autoestima, respeto por mí mismo y confianza en mí mismo. Bien, ¿qué pasa con el ámbito escolar? La población TDAH hace 3-5 veces más esfuerzo académico, inversión de tiempo en lo académico que ningún otro grupo de población. Donde el compañero lleva 10 minutos haciendo la tarea de matemáticas, el mío lleva 35 y no ha terminado, pero no 35 de cualquier manera, En esos 35 ya ha habido amenazas, ya ha habido broncas, ya ha habido situaciones de desajuste emocional, ya ha habido retos, desafíos, conductas oposicionistas, con todo lo que eso implica. 3-5 veces más esfuerzo académico. ¿Sabéis cuál es el resultado asociado a ese esfuerzo académico? No llegar ni siquiera a los mínimos exigidos. El 70% de los niños TDAH que no tienen tratamiento apropiado tiene 2 repeticiones de media. 2 repeticiones de media. ¿Cómo viviríais si hicierais 3-5 veces más esfuerzo en vuestra actividad profesional para llegar al nivel de vuestro claustro? No llegáis nunca a cumplir con los mínimos. Nadie valora vuestro esfuerzo y compromiso y todo el mundo os critica vuestros resultados. ¿Qué tal estaríais emocionalmente? Pues el ser humano en condición fundamental es un ser vulnerable. La infancia, estas heridas infinitas son más vulnerables aún, ¿lo entendéis? El adulto puede tener mecanismos. Bien, y me voy al ámbito escuela-familia, ¿no? Ya hemos ido por la escuela, ya hemos transitado por la familia y ya visualizamos un poco lo que ocurre en las relaciones personales. ¿Todos conocéis lo que son las atribuciones? Esto es como un poco básico, ¿no? De primaria psicología. ¿Tenéis todos claro la idea de atribuciones? ¿Tú cómo te llamas? No, mira, fíjate, esto es algo que tengo que investigar, ya verás. No, se está escondiendo, sabe quién es. Vale. Es algo que tengo que investigar porque tú señalas así, la gente no tiene claro, pero tú mueves el dedo así y entonces digo, soy yo. Eva, ¿tú sabes lo que son las atribuciones? Las atribuciones. Pues es lo que yo pienso de ti. Entonces es lo que yo pienso de ti. Entonces somos compis y yo te digo, joder, es que eres una máquina de tía, qué maravilla, que pum. Te estoy lanzando las atribuciones, lo que yo pienso de ti, que además tiene una carga también sobre lo que siento de ti. En el buen sentido, ¿no? En el que te respeto, que me pareces, ¿no?, competente y tal. ¿Te puedo lanzar atribuciones siendo totalmente implícitas, sin que tengan que ser explícitas? Estamos en una reunión de claustro y cada vez que tú abres la boca, me ves las caritas y cuando sales de allí te vas a casa y le dices a tu chico, el Joséchu este se piensa que soy gilipollas, porque... ¿No? Sí. ¿Vosotros sois conscientes de las atribuciones que lanzamos a estas criaturas? En el entorno social, en el entorno escolar y en el entorno familiar. ¿Y creéis que las atribuciones son poderosas? Son muy poderosas. Construyen toda tu imagen,
y generan kriptonitas. Fíjate qué curioso. Eres la oveja negra, el desastre en la adolescencia, que le ha dado martirio a tu madre y toda la familia, la tía, es que este era un desastre, tal. Tú sabes lo que piensan de ti tus familiares. Te reeducas, que eso ocurre, a veces te reeducas, ¿eh? Y ya eres un adulto medianamente competente, funcional, ya no lías nada, tal. Y cuando te vas a una cena familiar con tu pareja, sales de la cena familiar y tu pareja te dice, ¿a ti qué coño te pasa cuando estamos con tu familia? Y es porque tengo esa carga de atribuciones que operan a nivel inconsciente, ¿lo entendéis? No, este no lo habéis pillado, este ejemplo no lo habéis pillado, hay gente que está perdida. En tu grupo de amigos tú tienes unas atribuciones dentro del grupo, ¿no? Sabes lo que piensan tus amigos. De repente cometes una traición a un amigo, una traición que se hace pública y cambia lo que tus amigos piensan de ti. Cuando estás con tus amigos, ¿estás igual que antes? ¿O las atribuciones te cambian tu ser y tu estar ahí? Pregunto. Bien, lo que os quiero decir con esto es que estos chavales reciben una carga sistemática de atribuciones donde yo a los papis les digo, mira, por favor, que esto es general para cualquier adolescente, por ejemplo. Cuando entres a su cuarto no digas, eres un cerdo, eres un desorganizado, un cerdo, es que eres un caos. No. Dile, este cuarto está hecho una cerdada. Este cuarto es un caos. Pero no hagamos de las cosas los adjetivos personales, ¿lo entendéis? Bien, con estos niños, como generan tal alteración emocional en el que convive con ellos, sin quererlo inconscientemente, utilizamos muchas de las atribuciones de las cosas que hacen y las convertimos en atribución personal. Y esto está construyendo su autoestima, la imagen de sí mismos. Y hay una cosa muy singular, profes y profas, en las emociones. La memoria de las emociones es una memoria que no requiere del recuerdo y no tiene olvido. Es como la memoria motora. Tú puedes aprender a montar en bici, te tiras 20 años sin montar en bici y no tienes que hacer un esfuerzo por recordar cómo se montaba en bicicleta. ¿Os acordáis de esto? ¿Lo entendéis? La memoria emocional funciona así. Y además funciona como por familias. ¿Qué implica que funciona como por familias? Pues que cuando tú tienes un acontecimiento que te evoca un perfil de familia emocional, si otro acontecimiento te evoca ese perfil de familia emocional, lo que se activa es la familia. ¿Qué significa? Que le he cogido miedo al agua porque lo pasa fatal aprendiendo a nadar. Y se me activa el cuadro de la familia del miedo, con todos los matices que tiene. Y otro día tenemos un susto en un ascensor que nos quedamos ahí medio colgados y eso me provoca también miedo. ¿Entendéis que se está activando el mismo cuadro, la misma familia? ¿Más o menos? Bueno, pues eso no tiene olvido y no requiere del recuerdo. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que cuando yo me enfrento a una situación y esa situación me evoca esa sensación, se activa ese cuadro emocional, esa familia de emociones. Profes, ¿cuántos profes ponemos en evidencia delante a los compañeros a este perfil de niños? No quiero que levantéis la mano ni que miréis con saña a la que ha venido al lado, que es de vuestro claustro. No, yo lo que busco de verdad es que hagáis reflexiones personales, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces ponemos en evidencia verbalmente a estos niños delante de los otros niños? ¿Cuántas veces mi actuación gestual, corporal, facial está transmitiendo mi desenamoramiento con ese alumno? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas atribuciones hacemos en los claustros cuando ese niño lo va a heredar otra compañera? Hostia, te vas a cagar. Yo estaba a esto de pedirme la baja el año pasado. Digo, pues empezamos muy bien, acogiendo muy bien la situación, está muy bien eso. Sobre todo entendiendo que es infancia. Bien, ¿y por qué os digo todo esto? Pues mirad, os digo todo esto porque estos niños tienen un alto factor de vulnerabilidad. Altísimo factor de vulnerabilidad. Y transitan por escenarios donde es muy potente el daño y las heridas que les vamos haciendo emocionalmente. Os voy a poner un ejemplo tonto, que es una pelea que yo entiendo y soy incapaz de que la gente esto lo entienda.
En España, como en otros países, seguimos seleccionando a los niños por año natural. Con lo cual, su año natural determina el curso en el que van a estar, el grupo con el que van a estar y por dónde tienen que transitar. Niños de diciembre con niños de enero, febrero, marzo, es decir, desviaciones de 11, 10, 9 meses. ¿Hasta aquí bien? ¿Qué nos dicen los estudios? Que si yo cojo un niño de diciembre con una capacidad intelectual X igual a los otros, con una inversión económica igual de los padres, misma escuela, mismos profes, mismos métodos, misma carga de trabajo, cuando esos niños llegan a segundo de bachillerato, hay una diferencia de entre 3 y 5 puntos de media respecto al niño de diciembre en el grupo enero, febrero, marzo. Es decir, que el de diciembre no va a ser médico en España. ¿Y qué podría compensar eso? Que el de diciembre tuviera una gran ventaja en cuanto a las capacidades respecto a su grupo enero, febrero, marzo. O que tuviera un temperamento súper esforzado, trabajador, hormiguita. Pero como el de enero, febrero, marzo comparta ese temperamento y comparta esas capacidades, ya no hay competición que valga. En el sentido de competición no me lo entendáis mal. ¿Lo entendéis? Bien, los niños TDAH tienen 24 meses de desviación en el desarrollo de su función ejecutiva. ¿Qué es lo que determina este gap de los niños de diciembre? ¿Habéis visto que el niño de diciembre tiene la misma capacidad que el niño de enero, febrero, marzo en el ejemplo? Misma inversión económica, misma escuela, misma metodología, mismo profesorado. El único factor diferencial es el nivel de desarrollo madurativo de la función ejecutiva. ¿Qué es lo que marca esa diferencia? Los niños TDAH tienen 24 meses de desviación. ¿Cómo creéis que vive una persona en 24 meses de desviación cuando la demanda escolar, que es pura ejecutiva, organización, planificación, concéntrate, no te olvides las cosas, persevera, regúlate, es lo que determina que ese niño pueda adaptarse a ese proceso? ¿Cuál es el nivel de tensión vital? ¿A dónde llega la herida infinita? ¿Habéis hablado con vuestros alumnos TDAH más allá de lo puramente académico, de lo vital, de cómo se encuentran ellos en la escuela, de qué están viviendo, de cómo se sienten? ¿Alguien ha dedicado tiempo a sentarse a hablar de estos aspectos? Porque si alguien dedica tiempo a hablar de estos aspectos y a generar la confianza y el escenario de confianza para que el niño y la niña hablen, lo mismo nos cambiaba la mirada. Y entenderíamos que nosotros somos agentes de protección ante su vulnerabilidad. Nunca podemos ser parte del problema que genera la vulnerabilidad. Y yo no hablo de apoyos metodológicos, no hablo de esto. Hablo de la parte educativa, del acompañamiento, el acogimiento, el acompañamiento a personas que se están formando, desarrollando, descubriéndose a sí mismos, desarrollando su identidad, pasando de su temperamento a su personalidad. Y nosotros tenemos que acoger a estos peques, olvidar de lo metodológico, olvidar de los estudios, olvidar de todo esto. Hacer la primera dimensión del acto educativo correctamente y con eso habremos hecho un huevo de inclusión. Hacer la segunda parte del acto educativo correctamente, que es enseñar. Maestros, cuando enseñamos lo que estamos haciendo es señalar. Olvidaros de las mates. No, estamos señalando a los niños para que miren el mundo. ¿Entendéis? Mirar esto. Todos los niños pueden ver aunque no vean lo mismo. Perdón, todos los niños pueden mirar aunque no vean lo mismo. Y en este emperramiento de que miren lo mismo y vean lo mismo, lo que hacemos es penetrar en la herida infinita. La sensación de incompetencia, de no pertenencia, de no ser partícipe de toda esta vaina. Son muchos años, en un momento muy sensible, tremendamente sensible del desarrollo. Bien, no os sintáis mal, ojo, que yo esto lo digo así porque soy así, y lo digo con cierta pasión, pero no os estoy echando una bronca. Lo único que os pido, de verdad, es con la población TDAH, pero también con otra población con dificultad de aprendizaje. No cosifiquéis a los niños. Tenemos una mala costumbre y en educación cada vez se produce esta mala costumbre que es
utilizar los genéricos y los genéricos lo que hacen es cosificar. Antes hemos hablado aquí en otras ponencias, ¿no?, de la sociedad. Digo, eso está muy bien, la sociedad, pero ¿de qué coño hablamos cuando hablamos de la sociedad si no es de personas? La tecnología, digo, ¿pero de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología? Por favor, dejar utilizar genéricos en educación. No, la cultura imperante. Digo, sí, yo tengo un armario empotrado en mi cuarto. ¿Eso os va a ayudar a identificar un problema, dialogar para la búsqueda de soluciones, intentar colaborar para poder implementar estas...? No. Si yo hablo de cultura, lo que hablo es de usos, costumbres, uso de la tecnología, pensamiento, ideologías, creencias. Y eso, desgranar la cosa en su constituyente, es lo que permite identificar los problemas. Cuando en la escuela seguimos utilizando los genéricos sin ningún pudor, mis TDAH, digo, ni son tuyos, ni les define el hecho de ser TDAHs. Los DEA, digo, sí, y la CIA también, y el FBI. Sí, os lo digo con todo el cariño del mundo. La aproximación a la infancia es una aproximación muy personalizada, con una mirada muy personalizada, nunca en un genérico ni en una cosificación. Pero si la infancia tiene mayor factor de vulnerabilidad, la generalización y la cosificación les pone en riesgo. ¿Esto lo entendéis? Con lo cual, profes y profas, y con esto termino y os dejo en paz. Cuando uno se siente incapaz de responder a lo que la cosa me demanda, ¿esto lo entendéis? ¿Os habéis sentido así? Profes, ¿os habéis sentido así? ¿Os habéis sentido a veces incapaces de responder correctamente a lo que la cosa me demanda? ¿Os habéis sentido o no? Bueno, pues si tú no eres capaz de responder correctamente a lo que la cosa demanda, no puedes ser responsable. Porque ser responsable es la capacidad de responder correctamente, adecuadamente a lo que la cosa demanda. Por lo tanto, cuando tú no eres capaz de responder correctamente a lo que la cosa demanda, estás en una situación de irresponsabilidad. ¿Y cuál es el movimiento que debiéramos hacer ante una situación de irresponsabilidad? Pregunto, ¿cuál es el movimiento? Responsabilizarme. ¿Entendéis? A los niños TDAH y a las niñas TDAH los llevamos sistemáticamente a la irresponsabilidad. ¿Y sabéis por qué les llevamos sistemáticamente a la irresponsabilidad? Porque constantemente las demandas que les hacemos, ellos no pueden responder adecuadamente a lo que se les demanda. Con lo cual no pueden ser responsables. ¿Y sabéis lo que pasa cuando una persona se cría en una intracultura de la irresponsabilidad? Pues que las cosas no están bajo mi control, sino que dependen de factores externos. ¿Y esto creéis que tiene algún peso en qué tipo de inteligencia tienen estos niños? Recordad, la inteligencia es cómo tú tomas las decisiones, si son buenas decisiones o no. La inteligencia es lo que te permite dirigir el comportamiento y esperemos dirigirlo hacia buenas decisiones. Y el fin último de toda inteligencia humana, lo que persigue es la felicidad. Esto no es una perorata, esto es ciencia, ¿eh? Lo que perseguimos es la felicidad. Si hacemos que los niños TDAH estén con esta herida abierta, ¿sabéis lo que estamos provocando? Se llama trauma complejo. La última situación que nos está poniendo en alerta, en alarma a los profesionales que intervenimos con este perfil de niños, es que de repente cuando vamos desgranando las capas de la situación vital, lo que nos encontramos es que ya el TDAH es secundario. Que el fracaso escolar es algo de acompañamiento a la situación. Nos encontramos en situación de trauma complejo. Un trauma es una situación dolosa, estresante, que requiere de restauración y de perdón. Pero como son microtraumas,
sistematizados a lo largo de su biografía, ni los restauramos ni los perdonamos, se van produciendo en situaciones acumulativas. Y estamos encontrando una cantidad de población en etapa infanto-juvenil y en etapa adulta donde el tema de TDAH es totalmente secundario, su singularidad neurológica es totalmente secundario, porque lo que está primando en ese momento en la atención a esa persona es su situación de trauma. Yo lo único que os pediría con todo el cariño del mundo es, si somos educadores, que lo que tenemos que ser es personas capaces de generar el contexto que libere las almas. No creemos traumas, que es muy difícil liberar el alma traumado. Sepamos reparar, porque no pasa nada, somos humanos, reparemos y pidamos perdón. También a los profes, que os damos mucha caña con estos temas y entonces aquí llegan estos congresos y flipas, que era lo que decía la compañera. Tengo que saber de TEA, tengo que saber de TDAH, tengo que saber de tal. No, olvidaros, de verdad. Comprometeros y ser responsable con la dimensión de educar y habréis dado un paso a la inclusión espectacular. Espectacular. Muchas gracias. Un placer. Mil gracias. Mil de nada. Muy interesante todo, de verdad. Moitísimas Abajo, gracias. ¿no? Sí. Gracias, de verdad. Bueno, pues chegamos agora ao reto de Carlos García Junco que ten por diante, que é poñer o punto final, o broche de ouro a este congreso. Vou vos falar un chisquiño del, o noso seguinte ponente é escritor, é conferenciante e adestrador, pero a Carlos García Junco gustalle que o chamen mestre. E a verdade é que é unha bonita definición, unha palabra moi fermosa para definir alguén que o que adica é a súa vida a guiar os pasos dos demais, sexa no ámbito que sexa, verdade? Na vida de Carlos tamén está moi presente o deporte, concretamente o fútbol, e xogou no Real Oviedo, e tamén adestra agora mesmo un colectivo de mozos con discapacidade. Respecto a esta palabra, por certo, a